Hola, 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 hola. Hola, sí, hola, sí. Bien, amigas y amigos, ya estamos en vivo. Aquí en la cancha del Club San Nicolás, donde arranca en este preciso momento el partido, el primer partido en la tarde de hoy de la categoría senior, el día de la fecha, hoy sábado 27 de septiembre. Ya estamos en vivo para la transmisión de este partido. En la tarde de hoy tenemos 6 partidos. Entramos en lo que es la liguilla, el campeonato de la categoría senior. Saludos a toda la gente que ya está al otro lado, ya esperando la transmisión, la gente que ya está en su casa, otro que está en su laburo, viendo ya el partido, ya estamos con todos nosotros. Este es el primer partido donde juega. Este es el primer equipo, el primer partido donde juega Arsenal y Real Madrid Arsenal en la tarde de hoy. Ya arrancó, minuto nada más este partido, ya en minutos va a estar con nosotros el compañero Blas Antonio para que pueda proseguir con el relato en la tarde de hoy. Saludando a toda la gente que ya está al otro lado, esperando, apoyando a su equipo. Este es el primero en la tarde de hoy que inició recién nada más a través de Pulse Sport Más. Estaremos en todos los partidos en la tarde de hoy. Hoy arranca lo que es la liguilla también aquí en este campeonato. ¿Ya estamos? Ahí estamos preparando. Estamos ahí ya con el compañero. Estamos preparando ya para para el relato del compañero Blas Antonio. Un sábado agradable por el momento. Tenemos un viento agradable a esta hora del mediodía. Hoy sábado 27 de septiembre. Hoy en la mañana estuvimos haciendo la cobertura de la escuela de fútbol de Gribucuá y ahora estamos ya aquí en la cancha de Club San Nicolás para el campeonato senior el día de hoy. Ya esto arrancó recién, los primeros 5 minutos del partido, hasta aquí 0-0, sin goles todavía. Juega Arsenal, Real Madrid, Real Madrid, Arsenal. Ya en minutos vamos a estar con el compañero Blas, ya para que pueda proseguir el relato en la tarde de hoy. Saludos a toda la gente, puede dejar su comentario también, seguir suscribiéndose a nuestro canal de YouTube a través de Pulse por Más, dejar su comentario, su saludo. Vamos a ir saludando a la gente, nos diga de dónde está viendo el partido, para ir saludando a la gente también que siempre apoya, que siempre acompaña en todas las transmisiones, todos los partidos que hacemos siempre a través de Pulse Sport Más. Estamos en la cancha de Cruz San Nicolás el día de hoy, señora. Sí, señores, saludo a todos los que están al otro lado, esperando gritar un gol de su equipo en la tarde de hoy. Este es el primer partido en la jornada. Ya tenemos los 6 clasificados. Acá el compañero Blas va a explicar la forma de la liguilla, de la finalización de este campeonato senior aquí en la ciudad de Gribucuá. Ahí estamos ya en minuto. Estaremos ya con el compañero Blas. ¿Qué tenemos? ¿Ya estamos? Mandamos el saludo al compañero Blas Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gilberto. Cordial saludo para ti, para los demás compañeros de Pulses por Más y a todos los seguidores de esta página digital aquí en el Sport San Nicolás. Estamos ya para lo que es ya la liguilla del campeonato senior. Como bien ya lo está mencionando, está entrando ya en etapa decisiva, en etapa donde ya no hay margen de error, aquí ida y vuelta, entonces los partidos. Este es el partido de ida correspondiente a este campeonato, el primer compromiso de la tarde de hoy, frente a frente el equipo de Arsenal con Real Madrid. Atención el remate, bien Teófilo Armoa con la mano cambiada, en este caso pudo sacar al córner un remate sorpresivo que casi le complica al guardameta, mi querido Gilberto. Así es, acá le sorprende ese remate a Armoa, que manda esa pelota al tiro de esquina. Pelota parada, vamos a ver qué pasa en esta Blas. Bien,
Habrá tiro libre. Corresponde para el representativo de Arsenal. Para levantar Aguilar, viene el centro con comba. Golpe de cabeza defensivo. Queda para el jugador. Atención, es el que termina sacando. Es el jugador Rubén Bogarín. El rebote queda para López. Retrocede el pase López. Hace participar a Benítez. Hoy juega como arquero. Ahí está Ramón Benítez. El jugador que es multifacético en este equipo. Hoy le toca ser arquero de vuelta a Gilberto, ¿eh? Sí, hoy de vuelta en la portería el jugador Benítez. De vuelta la fecha anterior jugó como lateral y hoy como arquero de vuelta el portero de Arsenal. Viene el centro, está el primero. Cabezazo afuera. Qué buena llegada al centro por parte del jugador. Casaca número 84 es Miguel Portillo. Termina conectando. Aquí Arnaldo Villalba, el cabezazo salió afuera. Llegó, se aproximó. Dijo presente el equipo de Real Madrid en zona de ataque, casi el primero del partido. La respuesta rápida también tras esa intervención de su portero Teófilo Armó. Aquí la respuesta rápida por parte del equipo de Real Madrid con este cabezazo de Villalba. Así de vuelta avisa por acá el equipo de Real Madrid. Intenta marcar ya el primero. Aquí entre el jugador Villalba en este caso, que intenta marcar el primero, pero tuvo ahí el error que no pudo terminar esa jugada. Bien, Real Madrid juega con Teófilo Armó en portería. La número 12 para él, 56 para Milciades Armoa. La número 84, Miguel Portillo, 28 para Rogelio Armoa, 55, Elvio Torres, 26 para Abraham Caje, 8 para Rubén Bogarín, la número 21 para Arnaldo Villalba, la número 10, Sergio Cardoso, la número 10 para Crispino Estigarribia y completa el onceno, la 17, Gregorio Bogado. Es el equipo titular que hoy presenta el representativo del Real Madrid. Así es, el onceno titular entonces el equipo de Real Madrid y Arsenal, que tiene este equipo con algunos cambios, Antonio. Sí, señor, en portería casaca número 100 para Ramón Benítez, 26 Nicolás Aguilar, la número 65 para César Pereira, la número 10 Lucio Armoa, 5 para Cándido Florentina, 21 Emanuel Ruiz, 66 para Sergio Florentina, la 69 Abilio López, 30 Eduardo Estigarribia, la número 35 para Claudelino López y completa el onceno Alcides Acosta con la numeración 29. Es el equipo de Arsenal que está enfrentando al Real Madrid en esta tarde de hoy. Ahí está entonces el equipo titular también de Arsenal. Estos equipos entonces juegan el primer partido de ida por la liguilla en este caso. Hasta aquí 0-0. Este es el primer partido en la tarde de hoy aquí en la cancha de Club San Nicolás. Bueno, quedó sentido Teófilo Armoa tras esa intervención. Bueno, ojo con Teófilo Armoa que meses atrás sufrió una lesión grave. Gilberto. Sí. Y después de esa lesión muchas veces no se recuperó al 100% después de esa lesión, porque un buen portero siempre siempre cuida bien su portería. Hasta aquí esta temporada jugó poco el portero Armoa. Bien Torres para sacar, balón arriba, va luchando Cardoso, la marca de Pereira con golpe de cabeza, termina bajando para su portero. Va a sacar Benítez, ya lo hizo, pelotazo arriba, de vuelta gana en las alturas Torres. Este es Abraham Caje, el balón queda para Emanuel Ruiz, se responde con golpe de cabeza, otra vez Caje. Para Bogarín, va Villalba, Arnaldo que pica, no va a alcanzar muy fuerte el pase. Exigido, buena la intención, pero no hubo precisión en el pase. Así es, intentó ahí, pero no pudo. El jugador el apellido jugador, hablando si me ayuda, que no alcanzó la pelota, Villalba en este caso. Entonces, el jugador que le costó alcanzar esa pelota. Hasta aquí 0-0, poca posibilidad de gol todavía en este partido. Va a salir desde el fondo el representativo de Real, de Arsenal. El que respondió fue el equipo de Real en zona ofensiva. Aquí está Armoa con golpe de cabeza, termina ganando Milciades. Lucio Armoa también ahora participa. Va Ruiz,
El balón queda para el 21. La posición del balón es para el equipo de Arsenal. Este es Lucio Armoa. Juega con López. Casaca 35 para Claudelino. Va Ruiz, el pase profundo. Buscaba a Acosta, no entendió la jugada. No picó Acosta. La pelota que sale afuera va a ser salida para el equipo de Real Madrid. Los primeros minutos, los primeros intentos de estos dos equipos, Gilberto. Así es, ahí está entonces de vuelta. Acosta no pudo y va a ser salida entonces para el portero Armoa de su portería. Bien, vuelve a caer, vuelve a resentir la lesión. Teófilo Armoa. No sé Si va a continuar. Sí, eso es lo que te iba a comentar. No sabemos si va a continuar el portero Armoa. No sé si va a pedir cambio, hay que ver. De vuelta creo que la rodilla. Hay que ver si continúa el portero Armoa. Otro portero que tiene Real Madrid, ¿quién sería Blas? Hay que ver quién le pone a portería porque Armoa no sé si va a continuar. Ayala. Omar Ayala, sí. Omar Ayala también. Como portero. Está en la lista ahora. Hay que ver si está en la banca también. Sí. O no, pero vamos a ver si continúa el portero. Sí, señor. El que calienta es el número 14, Milciades Gómez. Si no Gómez. Sí, a veces se hace portero también. Me acuerdo en un partido, creo que jugó también como arquero. O capaz que entre en la cancha y alguien de la cancha va a portería. Vamos a ver quién va a ser. Sí, justamente eso va a pasar, Gilberto. Te cuento, Teófilo Armoa ya está cediendo la remera ahora a... A ver, ese es, tengo entendido que es Lucio, uno de los Armoa. Va a quedar en el arco, ya te confirmo. Sí. Va a ingresar Milciades Gómez. Así es. Va a suplir entonces al defensor que ahora va a ocupar el arco. Así es. Y Teófilo Armoa que va a tener que abandonar el campo de juego, sí, por esta lesión. De vuelta la rodilla. Es la lesión que tuvo. Y de vuelta ahora reciente esa lesión. Y ya se hace el cambio. Ya sale Portillo por el costado derecho, ya se realiza el cambio, ya está Gómez a la cancha. Casaca número 14 para él. Milciades Gómez. Más bien él siempre juega como media punta, a veces juega en el medio campo también. Veremos ahora dónde se ubica el número 14. Así es, hay que ver por dónde se queda. Bien, Aguilar gana. Aguilar para Arsenal, juega con Acosta. No pudo alcanzar a Acosta. Y ya la primera participación de Gómez. Gómez intentó conectar con Abraham Caje. Le anticipa Lucio Armoa el balón de López. Claudelino juega, pelota para Lucio Armoa. Muy fuerte el pase, no, muy exigido, no alcanzó. Salida será para el arquero Armoa. Sí, señor. Aquí prepara la salida el arquero de Real Madrid. Así es, va a ser salida para Real Madrid, que ya tiene una baja importante en portería. Y vamos a ver si aprovecha eso también el equipo de Arsenal. Bien, ya sale la pelota afuera, lateral para Rogelio Armoa, lateral para Real Madrid. Balón que ya pone en juego ahí para Villalba. Bien, para sacar al córner, sí señor, va a ser tiro libre de esquina. No, finalmente fue el delantero el que termina pifiando. Va a ser saque de portería. Va a ser saque de portería para Benítez, que va a salir hasta aquí 0-0, sin posibilidad de goles hasta aquí el partido. ¿Qué pasó ahí? ¿Cobró algo el referee? Sí, saque de meta. Bueno. Saque de portería, falta el útil. Ahora sí ya está la pelota. Esto va a continuar Gilberto Brites. Así es, va a proseguir este partido. Como comentábamos recién, todavía está 0-0. Todavía no hubo claridad, oportunidad de gol para ambos equipos. Bien, balón arriba. Peina López, el que quiere es Acosta. Balón hacia la banda derecha. Ahí está Acosta. Juega con Ruiz. Emanuel tenta el centro. Fue el centro por abajo, rastrero prácticamente. Ya sale Real Madrid con Villalba. Profundiza para Cardoso. Está el primero. Va Cardoso. Ahí está Cardoso. Sale Benítez. Cardoso. Gol. Gol de Real Madrid. Lo hizo Cardoso. Tras un pase
majestuoso por parte también del jugador Villalba, que le habilita muy bien para que entre totalmente solo, con velocidad también. Logró anticipar al guardameta, que salió con todo en su afán de achicarle, de robarle la pelota. Y Cardoso realmente con una sutileza pudo definir. Ya arco en blanco, eludió al guardameta y pone el primero del partido. Lo hizo el número 20, lo hizo Sergio Cardoso. Así es, primera llegada profunda de Real Madrid, ya consiguió el primer gol, marca el gol a los 15 minutos del partido, ya gana 1-0 el equipo de Real Madrid. Sí, señor, 15 minutos en el cuarto de hora. Está ganando el equipo de Real Madrid, el conjunto blanco. Este compromiso por 1-0 va teniendo Acosta. Alcides Acosta, pierna zurda, habilita a Aguilar. Va por el empate del equipo de Arsenal. Sobre la zona izquierda, el remate al arco. El arquero que se tira en busca del balón. Erró la misma, es cierto, erró el arco, pero llegó aquí Arsenal. Así es, intentó acá Arsenal rápidamente empatar el partido, pero fue en ataque, pero hasta ahí no pudo marcar ese gol. El jugador de Arsenal va a hacer salida para Real Madrid. Tenemos minuto de hidratación para los jugadores también. Nosotros seguimos a través de Pulse Sport Más. Saludando a toda la gente que está viendo el partido. Puede dejar su comentario. Decirnos de dónde está viendo el partido. Cada club tiene su hincha siempre en diferentes partes. Y que le mandamos saludos a toda la gente que está viendo y que sigue siempre a través de la pantalla de Pulse Sport Más. Estamos en vivo aquí desde la cancha del Club San Nicolás. Mañana hay selección, Blas Antonio. Mañana juega selección la sub-17 de visitante en la ciudad de Santa Rosa. La Guaradú va de visita la selección sub-17 de Uruguay. Así que ante la selección de Santa Rosa, la Guaradú. Ojalá que pueda sumar de a 3 mañana la selección sub-17 de Uruguay, que tiene a jugadores interesantes en su plantel de la sub-17, así que es importante también siempre acompañarle a los chicos, y mañana le deseamos lo mejor a la sub-17 nivel selección de Uruguay. Y la sub-15 que no pudo, ¿verdad? Por motivo, cosas de fútbol, ¿verdad? Que pasa siempre. No pudo esta vez la sub-15, y la sub-17 sí está de a poco acomodándose en el campeonato. Y ojalá que sea un campeonato digno para la sub-17 nivel selección de Uruguay. Habrá salida, corresponde para el equipo de Real Madrid. Su guardameta ya prepara el servicio para la salida. Ahí está el arquero, el guardameta. Armó, ya saca el balón, que ya queda otra vez en poder del jugador Acosta. Va Arsenal bien en la marca. Torres, Portillo también participa. Va a ser salida que corresponde para el conjunto de Real Madrid. El nuevo arquero en este caso, Milciades Armoa, fue el cambio. Así es. Armoa por Armoa. Acá tenemos en este plantel cuatro Armoa en este caso. El lateral, delantero, central y un portero. Y ahora queda 3 en cancha. Bien. Balón de Aguilar. Balón que sale afuera. Habrá lateral, corresponde para el equipo de Real Madrid. Sobre la banda derecha, ya está Portillo para cumplir. Por en juego. Aquí participa Estigarribia, balón para Costa. Alcides, en el círculo central, la pelota. Ahí pica el 35, atención, es López. Va Claudelino, retrocede, por aquí buena marca. Este es Acosta. Alcides, otra vez Claudelino. Ahí se muestra Sergio, pelota para Florentina. Va Florentina. Bien la marca Portillo. Ahora Abraham Caje pone el balón en el espacio para que pueda correr Bogado. Ahí está el capitán, casaca 17. Este es Bogado. Retrocede el pase. Balón para Portillo. Levanta el centro, media altura. Participa Claudelino también para despeje defensivo. No está pudiendo sacar largo. Por eso queda para Caje. Va Barán. Levanta otra vez el pelotazo arriba. Este es Cardoso. Villalba participa. Va a quedar para Armoa, pero este prefiere dejar salir esa pelota. Bueno, se negó porque no va a poder alcanzar, por eso. Sí. Intentó, pero se quedó. No va a poder alcanzar, y por ende la pelota fue afuera. Sí, señor, correctamente, porque sí,
supo que no va a poder alcanzar, entonces no es necesario Forzarse. así mismo agotar la parte física, el cuerpo. Así es. Bueno, lateral corresponde para el equipo y ya lo cumple Real Madrid ahora con Teófilo Armoa. ¿Qué digo Teófilo? Ese es Rogelio Armoa. Teófilo es el arquero que ya está en el banco por lesión. Así es, por lesión. Tuvo que dejar el campo de juego, sí señor. Es un buen portero. La temporada anterior ya tuvo esa lesión y no pudo recuperarse al 100% después de esa lesión, Blas Antonio. Estigarribia que lanza. Balón quería Claudelino López. A ver si es que termina. Sí, terminó jugando con Emanuel. Va Ruiz, deja para Sergio Florentín. Baja Sergio. Juega para Claudelino. Intentó el centro, pero no salió. Salió demasiado mal. Va a ser salida, corresponde para el equipo de Real Madrid. Ya 21 minutos de esta primera etapa, Gilberto Brites. Así es, ya 3 minutos más y ya se termina este primer tiempo. Hasta aquí está ganando 1-0 Real Madrid. Su partido a los 15 minutos marcó el primero y después de eso está ganando 1-0 el equipo de Real Madrid. Va a salir el guardameta Armoa. Milciades Armoa que ya saca largo. Logró peinar Sergio Florentín. El esférico que termina saliendo lentamente afuera va a ser servicio mano al costado izquierdo. Corresponde para el equipo que está ganando parcialmente 1-0. Con el gol de Cardoso. Saca 20. Con ese único tanto está ganando el equipo de Real Madrid. El gol lo hizo Sergio Cardoso. Así es. Cardoso es el autor del gol. Y por eso está ganando 1-0 el equipo de Real Madrid. Arsenal quiso ir en ataque después de ese gol, pero no le está saliendo. Tampoco puede tener mucho tiempo la pelota el equipo de Arsenal y así es imposible muchas veces tener ocasiones de goles. Falta en ataque, dice el juez, habrá tiro libre para Arsenal. En esta tarde agradable, Gilberto Brites. Sí, hay un viento que está agradable por el momento, hay que ver más tarde. Y nosotros estamos bajo la sombra también, ¿verdad? Depende mucho de lo que está dentro de la cancha. Sí, pero el viento sí, que ayuda. sopla... Ayuda bastante. A los jugadores también, porque tampoco el sol está tan fuerte, ¿verdad? Bueno, hubo cambio. Néstor Rotela a la cancha y deja el gramado de juego el jugador Claudelino López. López y se retira y ingresa Rotela. Néstor Rotela. Así es. Bien, arriba la pelota. Ahí está el guardameta. El arquero que ya está como para salir. Milciades Armoa, el arquero del conjunto de Real Madrid. Juega con Agrispino Estigarribia. Controla el esférico. Se conecta con Portillo. Casaca 84. Portillo levanta para Gómez. Balón para él. Corre Milciades. Va a meter el centro. A ver. Viene el centro. Bloquea muy bien. Jugador Pereira. Otra vez para Gómez. Sobre la zona derecha ataca el equipo de Real. Parece Abraham Caje ahí dentro del área. Hubo mano de Abraham, dice el árbitro. Habrá tiro libre. Mano en ataque va a ser. Salida para el equipo de Arsenal. En este 24 minutos ya del partido, Gilberto. Así es, va a ser salida para Benítez. Ya esta última parte del partido. Un minuto más y ya se termina este primer tiempo. Bueno, ahí ya tiene el balón. Estigarribia se conecta ahora con Bogado. Deja para Portillo. Ahí está Miguel Portillo. Balón para Gregorio Bogado. La marca aparece Estigarribia. Bogado de vuelta con el rebote. Aparece Estigarribia. Ahí se muestra Cardoso. Pereira responde con golpe de cabeza. Este es Ruiz. Pierna zurda. Adelanta y mucho el balón. Va a quedar en poder del guardameta Milciades Armoa. Sergio Florentín. Acosta quiere. Balón para el jugador Néstor Rotela. Cándido quería también, pero ya está el anticipo defensivo. Ahora Gómez lucha ante la presencia de Sergio Florentín. Balón para Portillo. Participa Bogado. Apertura zona derecha para este avance del conjunto de Real. Gómez. Ahora Villalba. Se le queda atrás la pelota. Este es Néstor Rotela. Balón para Cándido Florentín. Otra vez el balón para el jugador Néstor. Hombre de recambio.
Falta de Néstor. Y termina la primera etapa. Bien, ya de vuelta para el segundo tiempo. Arsenal Real Madrid. Real Madrid que está ganando 1-0 su partido. Y vamos a ver si remonta el resultado en este segundo tiempo el equipo de Arsenal. Hasta aquí, mejor Real Madrid en el primer tiempo. Arranca el segundo tiempo, Blas. Sí, tal cual, Gilberto, con este resultado parcial de 1-0 a favor del conjunto del Real. Cuando avanza otra vez Estigarribia en busca ya del segundo tanto. Bien para responder es el jugador Emanuel Ruiz. Va Abogado. Bueno, se sanciona en este caso, de posición de adelanto. Habrá salida, corresponde para el representativo de Ramón Benítez, el portero del equipo de Arsenal.
Balón arriba, con golpe de cabeza termina respondiendo Florentín. Balón para Armoa, ahí está Lucio. Participa también el número 10. Ahora Rotela, zona derecha el avance. Rotela, atención a ver qué hace. No pasó nada. No hubo conexión. Bueno, sacó también el defensor con un puntín. Rebotó en él. Esa pelota va a ser córner, sí señor. Punta derecha. Corresponde para Arsenal, que intenta responder ya en este segundo tiempo, en este inicio de la etapa complementaria. Rotela para levantar. Viene el centro. Arriba la pelota. Muy fuerte. Pasó a todos. Responde López otra vez, el capitán, que pone en zona quemante. Atención. Saca la defensa con un puntín. Torres. Ahora Pereira. Saca Manuel Ruiz. Estigarribia no pudo controlar. Ya recupera Real con Villalba. Balón para el extremo. Ahora juega con Bogado. Atención si es que offside, sí señor. Sí señor. Quedó enganchado ahí el jugador Bogado. En Uxay va a ser salida para Arsenal, que arrancó con todo este segundo tiempo. Va en ataque buscando ya el empate. Para sacar está López, el capitán del conjunto de Arsenal. Balón arriba. Torres gana en las alturas. Responde también aquí Abraham Caje. Ahí está el goleador de la tarde de hoy, Sergio Cardoso. Balón para Villalba. Este es Villalba. Otra vez participa Cardoso. Sergio no pudo en esta oportunidad. Ya está la marca de Armoa. Bueno, un jugador está sentido, por eso el árbitro. Sí. El juego, Gilberto. Así es, quedó sentido el jugador. El jugador Florentín, Sergio Florentín, quedó golpeado. Por eso paró el juego el árbitro de este partido. No sé si va a continuar o sí. Florentín. Hasta aquí 1-0 arriba el equipo de Real Madrid. Este es el primer partido que estamos haciendo la transmisión aquí en la cancha de Club San Nicolás el día de hoy, sábado 27 de septiembre del año 2025, en vivo a través de Pulse por Más. Va a ser salida para el equipo de Real Madrid. Finalmente una suelta. Creo que estaba teniendo la pelota. Sí. Bueno, el equipo de Arsenal finalmente. El que tenía. Bueno, ahí está. Se reanuda el juego. Va Cándido. Habilita aquí a su compañero. Queda otra vez para Cándido. Va el equipo de Arsenal. No pasó nada. Ya está respondiendo la defensa. Queda para Armoa justamente ese balón. Prepara la salida. Este partido correspondiente ya a las copas de plata, mi querido Gilberto. O de bronce. Sí. Bueno. Que no pudo conseguir la clasificación justamente de estos dos equipos en la fecha anterior. Entonces está jugando un campeonato aparte también, pero es muy importante, por eso los equipos quieren ganar, obviamente. Sí, señor. Partido ida y vuelta. Este sería el partido correspondiente al partido de ida. Próximo fin de semana, partido de vuelta. Así, la definición del próximo fin de semana sería, en este caso, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, así estamos. Va a ser salida para Arsenal. Hasta aquí intentó Arsenal ya en este segundo tiempo, pero no le sale nada a Arsenal aquí el día de hoy. Y Real Madrid también se está quedando porque solamente está ganando 1-0. Tampoco busca la forma de buscar el segundo, pero hasta aquí mejor Real Madrid todavía. Hay que ver si aguanta todos los partidos. En Uxay, de vuelta el jugador de Arsenal. Bien, quedó en Uxay el jugador Aguilar, el pase de Sergio Florentín. Así es. Salida que será para el equipo real. Está ganando 1-0 con el gol de Sergio Cardoso. El compromiso que está 1-0 a favor del conjunto de Real. Sergio Florentín dentro del círculo central. Participa Lucio Armoa. Con golpe de cabeza termina sacando el jugador Torres. Estigarribia. Balón para Bogado. Destapado está el capitán de Real. Va Bogado. Vamos a ver si es que mete el centro. O juega en forma corta. Ahí se muestra opción de pase. Portillo, pelota para él. Pero intentó la devolución, pero ya está la marca. Va saliendo ahora el equipo del conjunto de Arsenal. Balón que
pique y queda ahí en el medio terreno. Se va Torres. Elvio pone el físico, sale. Su portero Armoa ya está teniendo esa pelota. Ahora sí ya saca. Balón que pica dentro del círculo central. Va hacia adelante, queda para Lucio Armoa. Recupera Lucio. Sale para Arsenal. Se conecta ahora con Aguilar. Nicolás juega. Balón para Sergio Florentina. Va Sergio. Participa otra vez Lucio Armoa. Estigarribia ahora. Estigarribia. Eduardo que intenta. Pereira rechaza. Gómez recupera para el equipo real. Entrega mal. Pero el árbitro dice que hubo falta, por eso va a ser. Así es. Cobró la falta ahí el árbitro. El partido va a ser tiro libre. Hasta aquí. Mirá que Arsenal la fecha anterior ganó bien su partido acá. Todavía no le está saliendo. Arsenal la jugada que está buscando. Y es un partido que está ganando cómodamente el equipo de Real Madrid hasta aquí. Bueno, probó directamente a Brancaje el arco. Salió mal el remate. Ancho y desviado, por eso será saque de portería para Arsenal. Su portero Ramón Benítez prepara la salida. Deja para su compañero López. Termina sacando. Queda para Eduardo Estigarribia. Lucha Eduardo. Pierde ante Gómez. Pone a correr ahora al jugador de Real. Atención con este avance porque va Sergio Cardoso. Puntea al defensor. Balón que queda ahí para Sergio Florentín. Costa. Sale muy bien la marca. Elvio Torres. Balón que se va lentamente afuera. Lateral será para el equipo de Arsenal. 1-0 está ganando el equipo real. El gol lo hizo Sergio Cardoso. En la primera etapa, a los 14 minutos, 15 prácticamente ya, el gol. Y está ganando parcialmente 1-0. Con algunas posibilidades ya también de avance. Sí. Principalmente después del primer tiempo bajó también de este segundo tiempo ya Real Madrid y Arsenal intentó atacar este segundo tiempo, pero hasta aquí no le está saliendo nada. Arsenal queda mucho en offside y pierde mucha pelota el equipo de Arsenal. Sí, señor, en esta sí salió bien la conexión. Termina con este remate de Lucio Armoa. Bueno, se le levantó el remate encima del horizontal. Así es. Se pateó muy abajo ese balón y se levantó esa pelota. Pasó encima del travesaño. Intentó acá el equipo de Arsenal. Va a salir el guardameta Armoa. Retrocede para sacar largo seguramente. Para tomar ese impulso. Ya lo hace. Golpe de cabeza ahí por parte de Lucio Armoa. Eduardo Estigarribia ante la marca ahí del jugador Armoa. Es Rogelio. Falta en perjuicio de Rogelio, dice el juez. Ahora tiro libre para Real en el círculo central, inclinado hacia la banda izquierda. En el medio campo va a ser tiro libre. Corresponde para el equipo blanco. Es el equipo real que está ganando 1-0. Rogelio para levantar. Interfiere ahí. Pudo sacar. Pereira deja para Manuel Ruiz. Este es Rotela. Reclama falta Rotela. El árbitro no sanciona. Recupera otra vez ahí el propio Rotela. Deja para Sergio Florentín. Florentín. Bueno, el pase no estuvo bueno. Una muy buena acción, pero... Sí, impreciso en los jugadores de Arsenal. Muy impreciso en los pases. Está agarrando muchos pases, principalmente los que están en el medio campo. Bien, y este equipo también depende mucho de lo que pueda ofrecer también Sergio Florentín. Sí, y hoy no está tan bien en su nivel, digamos, Sergio Florentín. Es él siempre el que crea jugada y que siempre da pelotas buenas, pero hoy tampoco le sale mucho a Florentín. Atención con esta llegada, señoras y señores, se pierde el empate aquí Arsenal. Una claridad importante acá de gol de vuelta y no pudo invocar a portería el jugador y por ende va a ser salida para Real Madrid. Qué buena acción de Acosta. Termina prácticamente remate tipo un pase corto para su compañero que entró totalmente solo. Sí. Hoy no está el número 9 titular que siempre hace goles.
en Arsenal. El jugador Leonel, Leonel creo que es el nombre. Hoy no está. Siempre cuando está hace goles importantes para Arsenal. Este es Portillo. Tiene la pelota Portillo. Estigarribia. Recupera López. Participa Aguilar. Ahí está el jugador de Arsenal. Cándido deja para Lucio. Va Armoa dentro del área. Atención con este avance. Bien Torres. Pone el físico Torres. Pone la experiencia allí también. Cubre esa pelota. Se despierta afuera. Salida será para el equipo de Real Madrid, que sigue ganando el partido 1-0. Sí, acá intentó de vuelta Arsenal. Intentó ahí de vuelta Armoa, pero va a ser salida para Real Madrid. Hasta aquí mantiene su resultado a favor 1-0 el equipo de Real Madrid. Gregorio Bogado destapado, atención con esta jugada porque va con todo Real en busca del segundo. El centro, no pasó nada. Sacó mal aquí la defensa, queda para Gómez. Engancha Milciades, pierna zurda, Armoa le pegó. Bien el arquero Benítez. Se queda con el remate. Así es, intentó de vuelta Gómez, pero tuvo atento el portero Benítez, que ya sale rápidamente. Portillo. Balón dentro del círculo central, queda para Abraham Caje. Caje pone a correr a su compañero, pero el anticipo fue del capitán Abilio López. Corre Manuel ante la presencia de Villalba, le gana Villalba. Ronaldo, Villalba, atención. Arnaldo, digo bien. Arnaldo el que intentó. Es Villalba. Saca Rogelio Armoa. Queda para Abraham Caje. Engancha Abraham. Pisa el esférico, va a jugar. Ahora sí, suelta la pelota. Cambio de frente para que Portillo también pueda participar hacia la banda derecha. Este es Portillo. Juega el 84. Ahí se muestra también Gregorio. Bueno, le agarró de la camiseta, le dijo. Sí, le cobra la falta. Por eso el árbitro. Hasta aquí, entonces, ganando Real Madrid 1-0 en este primer partido en la tarde de hoy. Sí. Segundo tiempo. Etapa complementaria. El resultado parcial indica que gana Real Madrid 1-0. El gol de Sergio Cardoso en la primera etapa, minuto 15. Viene el centro. No pudo sacar la defensa, ahora sí. Abraham Caje baja también para colaborar en la zona defensiva. Termina sufriendo la falta. La falta fue de Cándido. Y bueno, solamente se pita la infracción. Bueno, pensé que le iba a amonestar porque sí, tocó la parte del bolsillo Gilberto. Amagó. Solamente para acomodar algunas cosas nomás. Sí, amagó el árbitro, pero no sacó nada ahí el árbitro del partido. Hasta aquí sin tarjeta amarilla todavía en este partido. Sí, sí. Todavía no hay tarjeta amarilla. Pero la jugada realmente no pedía, no ameritaba. Sí, tampoco tarjeta. Sí, señor, solamente acomodó algo, por eso. Así es. Su billetera. ¿O qué voy a decir? Capaz el bolígrafo, no sé si es que va a aportar billetera. Sí. Creo que sí. Y la verdad que creo que si no me equivoco son de Capíbar. Si no me equivoco, los árbitros. Bien, vamos a consultar. Habrá salida para el equipo de Arsenal. Emanuel Ruiz con el centro. Va a quedar ese esférico para Lucio Armoa. Sale a Crispino Estigarribia. En la marca de vuelta está Aguilar. Balón de Abilio López. Gana Portillo. Sale Miguel. Corre Portillo. 4 contra 2. 4 contra 3 ahora. 4 avanza. 4 defiende. Va Portillo, engancha. Deja para Crispino. Está el segundo. Bogado se acomoda. Le pega. Bueno. Portillo actuó de defensor. Y por eso Oxay también. Sí. Bueno, el error grave acá que cometen los jugadores de Real Madrid. Fue un buen ataque de Real Madrid, pero de vuelta a Portillo se queda como defensor y también quedó en offside el jugador de Real Madrid. Por ende va a ser salida para Arsenal. Tiene la pelota Rotela. Néstor, qué buen pase ahí para que pueda correr totalmente solo. Lo de López, ahí está el centro, atropella. Sergio Florentín termina sacando la defensa otra vez. Aguilar pone en zona de peligro ese balón, ahí está Gómez. Caje también lucha, otra vez queda para
Cándido, no pudo Florentín. Queda para Ruiz. Va presionando ahora el equipo de Arsenal. Va Aguilar, pierna zurda. Remate afuera. Y le reclaman también sus propios compañeros. Sí, acá le reclama todo al jugador Aguilar. Ahí una clara llegada, importante ocasión de gol. Que desperdicia Aguilar en esta. Si hacía bien, tranquilamente podía ser el empate, pero de vuelta se equivoca en la última parte de la jugada los jugadores de Arsenal. Así es, minuto de hidratación en este partido. Hasta aquí 1-0 está ganando al Real Madrid este encuentro. En el primer tiempo a los 15 marcó el primero y de ahí está ganando Real Madrid su partido 1-0. Esta primera pulseada ahora le está ganando el equipo de Real Madrid a Arsenal. Aquí en la tarde de hoy, sábado 27 de septiembre del año 2025. Mañana juega la selección sub-17 visitante en Santa Rosa, la Boradú de visitante con la selección de Santa Rosa. Juega mañana seleccionado de Iribucá la sub-17. Le deseamos suerte a los chicos mañana, que pueda traer un resultado favorable para la Liga Deportiva de Iribucá. Hoy los árbitros están muy apurados, Antonio. Sí, ya le están llamando. Está puntilloso en ese aspecto también, de dar de un minuto. Y en ese un minuto ya empieza a llamar a los protagonistas. Así mismo. Y es una terna diferente que tenemos el día de hoy también, ¿eh? Hasta aquí, sin tarjeta amarilla todavía. Bien, va a continuar el compromiso. Va a continuar el partido. Está paralizado para el momento de pausa, para el momento de hidratación, digo bien, la pausa para tomar agua. Bueno, ahí está. El arquero Armoa que va a sacar. Milciades Armoa. Balón que pica, queda para el jugador Hogado. Está difícil hoy el sábado, ¿eh? Está complicado el sábado hoy, señores. Estamos en vivo a través de Pulse por Más. Aquí la cancha de Cruz San Nicolás. Partido 1-0 arriba. Real Madrid le gana a Arsenal. Saca el jugador Rubén Bogarín. Pelota que va saliendo lentamente afuera. Va a ser salida para el equipo del conjunto de Arsenal. Benítez, el guardameta, va a sacar. Ramón Benítez. Este es Benítez. Aguilar intenta, pero no pudo. Queda para Portillo. Otra vez Aguilar. Es el lateral para el equipo real, dice el juez. Lateral zona derecha. Del medio terreno. El árbitro que ya apura las secciones. Con golpe de cabeza termina respondiendo el defensor de Arsenal. Otra vez. Lateral para Real Madrid, esta vez en zona de ataque. Continúa el partido con la ventaja de 1-0 para el equipo de Real Madrid. Con el gol de Sergio Cardoso en la primera etapa había marcado el tanto de la apertura, con el cual lo está ganando parcialmente 1-0. Así es, el único gol que marcó Cardoso del primer tiempo. Y así está ganando el equipo del Real Madrid 1-0 su partido. Hasta aquí Arsenal intenta, mucho intento, pero todavía no puede marcar el gol, el empate el equipo de Arsenal. Y justamente estábamos hablando de Sergio Cardoso. Ya pide cambio. Sí. Cardoso, vamos a ver quién ingresa por Cardoso para el cambio de Real Madrid. Vamos a ver quién ingresa por Cardoso en este caso. Bueno, no va a poder seguir, no va a poder continuar. Cardoso también prepara dos cambios el equipo de Arsenal. Creo que va a salir Manuel también. Ruiz. Y ahí le está llamando a Manuel. A Ruiz y Cardoso, entonces lo que se va a retirar. Y vamos a ver quién ingresa. Ya
está el Firio Villalba 1. El otro creo que Villalba también. Vamos a confirmar el nombre de este jugador que acaba de ingresar. Casaca 16 y la 7. La 7 es el Firio Villalba, el otro creo que es Carlos. Vamos a confirmar. Los Villalba en este caso. Sería. Sí, si es en que cancha, se sí. confirma. Así es. Bueno, vamos a ver qué pasa con este cambio que está haciendo Real Madrid. Bueno, ahí sigue el partido. Está ganando 1-0 Real Madrid. Este primer partido en la tarde de hoy. Ya falta poco para que se termine este partido. Bueno, se viene el cambio ahora en el equipo de Real. Sergio Cardoso, que ya está pidiendo cambio por lesión. Ya está René Domínguez a la cancha. Domínguez por Cardoso el cambio. Cambio obligado, Gilberto. Sí, por lesión sale el jugador Cardoso. Ingresa Domínguez entonces en BB. Bueno, casi participa ya René en este avance. Termina adelantando, anticipando el jugador El Firio Villalba. Sale el número 7, el hombre de refresco. Villalba el que bloquea. El otro Villalba es Arnaldo ante la presencia de El Firio. Gana Arnaldo. Balón para Gómez. Va Gómez. Benítez sale. Quedó otra vez para René Domínguez. Pierna derecha de René, no pasó nada. Va a ser salida para el conjunto real. Para el equipo de Arsenal. Así es, va a ser salida para Arsenal. Casi se equivoca, vuelta ahí el portero Benítez, que prepara la salida. Ya sale hacia el costado derecho. Anticipa Rubén Bogarín con golpe de cabeza. Termina bajando. Abraham Caje participa. Balonazo arriba. A ver, deja picar esa pelota Portillo. Ahora cubre ese esférico. Le presionan. Ya le quita la pelota el jugador Néstor Rotela. Balón para Florentín. Este es Cándido. Balón de vuelta para Néstor. Gancha Rotela. Pase para Cándido. Intentó de primera habilitar a Néstor. No prosperó la acción. No salió. Por eso ya la salida va a ser para Real. Así es. Intentó de vuelta Arsenal, pero no pasó nada en ese ataque. Sale rápidamente el equipo de Real Madrid. Que ahora tenemos ya minutos del partido. 23. Ya de este segundo tiempo. Ya pocos minutos, 2 minutos más y ya se termina este primer partido que está ganando 1-0 el equipo de Real Madrid, Blas Antonio. Lucio Armoa. Participa Lucio. Firio Villalba. Peina. Aquí Florentín no pudo. Sergio el que peinaba. El que no pudo es el otro Florentín. Cándido Florentín, el capitán ahora. El que luce con el brazalete tras la salida del jugador López. El lateral. Adilio López. Así es. René Domínguez, destapado. René, vamos a ver qué hace. Reclama mano, sí, el árbitro sanciona. Así es. Mano del defensor, tiro libre para Real. Así es, un lindo tiro libre acá para Real Madrid. Vamos a ver cómo trabaja con pelota parada. El equipo blanco va a estar buscando el segundo para el Real Madrid. Aquí en este tiro libre. Habrá tiro libre para el conjunto Real. Ángulo cerrado, pero buena posibilidad para buscar por arriba. Ahí se prepara Abraham Caje. Va Abraham directo al arco. Bueno, probó su suerte Abraham. No encontró el arco y fue lo último. Fue lo último de este partido, entonces se termina 1-0 arriba el equipo de Real Madrid. Pausa, ya venimos.
Bien, ya de vuelta, señoras y señores, para este segundo partido, el equipo de Ciudad Nueva, Iribucuá Ciudad Nueva, segundo partido. Cuando avanza el equipo de Ciudad Nueva, perdón, Gilberto, gol. Gol de Ciudad Nueva. Abre el tanteador ya antes del minuto, sí señor, ya está ganando el equipo de Ciudad Nueva, que madruga en esta oportunidad. Aquí abre las cuentas el conjunto ciudadano, con un golazo en el ángulo prácticamente, se clavó ese balón. Ciudad Nueva 1, Sport Iribucuá 0. Bien, ahí está sacando la defensa. Gana 1-0 el conjunto de Ciudad Nueva. Balón de Cantero. Ahí está Burgos. Balón que pica, queda para Mareco. Darío Mareco juega. Tiene el Sport Iribucuá de Férico. Levanta el centro, pelota arriba. Bueno, sin precisión el pase. Ya está el arquero del conjunto de Ciudad Nueva. Ya saca ese balón largo. Balón que termina para Burgos. Este es Williams Bogado. Tiene Williams. Bogado juega. García. Deja para su compañero. Va teniendo el equipo de Sport Iribucuá que pierde 1-0. Este es Bogado. La marca de Vázquez. Queda para Villalba. Intenta el centro, bloquea la defensa. Va a ser córner. Intenta reaccionar ya también el equipo de Iribucuá en busca del empate. Así es, va directamente buscando el empate el equipo de Iribucuá. Acá consigue una pelota parada. Vamos a ver cómo trabaja en esta el equipo de Iribucuá. Bien, habrá córner, habrá servicio de esquina. Sobre punta derecha. Será para el equipo del Sport Iribucuá que pierde 1-0. Ahí ya se muestra Villalba también. Ya está Bogado para buscar el cabezazo. Ahora sí, pelota arriba, atención, no pudo. Queda para Cano, atención con esta jugada. Bueno, no pasó nada. Remate fue horrible por parte del lateral que se proyecta en esta. Controla la pelota, pero le salió muy mal, le calzó demasiado mal a ese balón. Sí, señor. Intentó ahí Cano, pero se fue lejos esa pelota. Va a ser salida para Ciudad Nueva, que está ganando 1-0 su partido, iniciando nada más en este primer tiempo, ya marca el primero y está ganando 1-0 el equipo de Ciudad Nueva. Va a salir el equipo ciudadano que gana 1-0. Bueno, ahí está el árbitro dando indicaciones también para esta salida, que será para el equipo de Ciudad Nueva. Bien, el arquero que prepara la salida va a dejar para Aníbal Vázquez. El guardameta Claudelino allá la deja para Vázquez. Balón para Arnildo García, falta de García. Utilizó el brazo exageradamente mal, por eso la infracción. Sí, señor. Tiro libre para el equipo de Iribucuá. Así es, va a ser tiro libre de vuelta. Iribucuá va a cargar acá, de vuelta seguramente. Va a buscar directamente a los que están arriba para que pueda buscar rápidamente empatar el partido. Saca Cantero, Clemente que sacó. Balón que pica, queda para el futbolista Cano. Iribucuá y la posición del balón ahora. Divide las acciones ahí para que pueda correr Vázquez y González. Termina ganando Vázquez, el defensor con golpe de cabeza. Avanza el número 11, es Villalba. Para el conjunto del Sport Iribucuá. Sobre la banda derecha va avanzando el equipo de Iribucuá que busca el empate. Con golpe de cabeza termina sacando Cardoso. Complementa García. Queda para Torres. Alcides adelanta para que pueda correr Arnildo. Va Arnildo. La falta de Teófilo Cano entró a destiempo. Comete Sí, falta y se gana la amonestación. Tarjeta amarilla para Cano. Va a ser tiro libre de vuelta acá para el equipo de Ciudad Nueva. Primera tarjeta amarilla para el jugador Teófilo Cano, que ya está pintado de amarillo para el Iribucuá. Habrá tiro libre. Será para el equipo de Ciudad Nueva, que por arriba va a buscar el segundo tanto. Bueno, ya lo cumple el servicio. El árbitro todavía no autorizó. Se va a repetir.
intentó jugar rápida, o una jugada rápida, intentó habilitar Sí. ya al jugador Cantero, pero el árbitro no permitió. Así es. Se apuró ahí los jugadores de Ciudad Nueva, que ahora prepara vuelta el tiro libre. Bueno, ahora sí, va a autorizar el juez. Cantero para levantar el centro. Clemente, Cantero, centro con comba. Atención, golpe de cabeza del defensor. Termina González complementando. Balón queda para él otra vez. No pudo controlar, entonces Sanabria responde. Ahora Abogado. Este es Jiménez. Saca cualquier parte, va a quedar para el arquero Cristian Portillo. El guardameta del representativo del Sport Iribucuá, que está 0-1 abajo. Así es, iniciando nada más la decente de el error que cometen los jugadores de Uruguay, que le deja entrar con todo al equipo de Ciudad Nueva y marca ya el primero, y con ese ya está ganando 1-0 desde el primer minuto del partido. Está ganando 1-0 el equipo de Ciudad Nueva. Bien, Carlos Villalba, lateral izquierdo, tiene el esférico. Ahora levanta a la misma a correr para Andrés Vera. Quería, pero ya estaba Claudelino Ayala, el buen portero también que tiene este torneo, campeonato senior. Así es. Hoy de vuelta ya en portería. En la fecha anterior tuvo en el arco el portero Oscar Cantero, que después juega expulsado, creo. ¿O no? Bueno, sí. Entonces, hoy de vuelta completa el equipo también de Ciudadano. Aquel partido jugó con 2 menos el equipo Ciudadano, y por ende perdió también ese partido mal, 4-1. Y ahora está jugando y ya está ganando el equipo de Ciudad Nueva 1-0 su partido ante Iribucuá. Habrá lateral para el equipo de Ciudad Nueva. Ramón Benialgo se va para cumplir el lateral por la zona derecha. Ya lo hace, busca aquí directamente el jugador Rodríguez. Bueno, no pudo el jugador dominar ese esférico. Es el jugador Miguel Vázquez. Lateral será para el equipo de Iribucuá, que ya lo cumple. Villalba juega con Joel, el otro Villalba. Ahora no pudo Emanuel Ruiz. ¿Qué digo Emanuel? El otro Ruiz. Este es Oscar. Oscar Manuel Ruiz. está en el otro equipo, en el equipo Sí, ciudadano. señor. Así es. Los Ruiz también en el partido. Oscar está en Iribucuá, Ruiz está en Arsenal. Manuel. Son los que... Y acá en Ciudad Nueva están los dos canteros, los dos hermanos canteros. Juega en Ciudad Nueva. Va teniendo la pelota. Bogado retrocede el pase para el jugador Villalba. Este es Mareco. Oscar Ruiz ya pierde la posición del balón. Ahora será para el equipo ciudadano. O ya lo es. Pierde otra vez. Va Darío. La traba ahí de Bruno Jiménez. La falta en perjuicio del jugador del Sport Iribucuá. Será tiro libre para el conjunto de Iribucuá. Así va a ser tiro libre para el equipo de Iribucuá, el equipo naranja de este campeonato. Entonces que Iribucuá va a poco buscando también el empate en este partido. Oscar Ruiz, pierna zurda, levanta el centro. Vázquez responde en el fondo. Balón para García, que está adelantado. Quedó enganchado en la posición adelantada. Así es. Quedó ahí en Uxay, jugó García en este partido. Primeros 10 minutos del partido. Ya 9. Primeros 9 minutos del partido. Está ganando 1-0 el equipo de Ciudad Nueva. Este es el segundo en la tarde de hoy. El tercer partido juega el equipo de Cerro Verde. Juega ante... Ahí sí me ayudó Blas Antonio. Cerro Verde San Isidro. Es el tercer partido. El cuarto juega 15 de agosto. 15 de agosto San José. Quinto partido juega el equipo de Grupo A Libertad. Y el último juega Garantán Milan. Son los partidos en la tarde de hoy. Bueno, y el primer partido que ya terminó. Sí ganó el equipo de Real Madrid 1-0 su partido ante Arsenal. Bien. Y este va a ser ida y vuelta. Hoy se juega la ida, en las próximas fechas se juega la vuelta. El famoso
en ida y vuelta se elimina. Así que así va a estar el campeonato. Bien. Balón para el jugador Villalba, Carlos, que corre. Lateral izquierdo que se proyecta en esta oportunidad. Vázquez firme, sólido en la marca. Ya sale jugando. Adelanta el esférico para que pueda correr Cantero. Este es Clemente. Balón para Vázquez, está el segundo, va Vázquez. Afuera, increíble lo que se pierde aquí Vázquez. No pudo ser para él. Y bueno, aquí desperdicia el segundo el equipo ciudadano. Sí, una claridad de llegada importante para ampliar el resultado, pero acá se equivoca en la última punta, en la puntada final, como se dice. Vázquez se equivoca, tenía el segundo, pero no pudo marcar. Sigue 1-0 arriba el equipo de Ciudad Nueva. Sí, Miguel Vázquez tuvo para el segundo, el 18 no pudo definir de buena manera. Así es. Erró el arco. Ya sale Bruno Jiménez. Balón arriba para García. Es Torres. Ahí está Cano en la presión. Está molestado ya el lateral derecho. Bruno Jiménez. Va teniendo Bruno. Balón para Vázquez. Joel Villalba en la marca. Hubo mano del defensor, dice el árbitro. Reclama que le empujó también el defensor. Pero el árbitro dice que fue mano. Así es. Va a ser tiro libre. Así es. Acá si hace bien Ciudad Nueva, puede venir el segundo del partido. Peligroso tiro libre cerca del área mayor, prácticamente a 2 metros del área. O un poquito más, quizás 3. Tiro libre peligroso para el conjunto ciudadano. Sanabria para el remate. Va Sanabria, colocado el remate. Portillo está muy bien posicionado. Entonces se queda con ese balón y ya sale jugando. Así es, Portillo que también muchas veces juega en la cancha. Ahora está en portería como arquero hoy Portillo, y cuando está en campo también no hace mal. Así que hoy en portería Cristian Portillo. Uno de los porteros que siempre le da buena imagen también a su equipo. Bien, avanza el equipo del Sport Iribucuá. Intenta eludir también. Sortear la marca. Ahora sí el centro. Termina sacando Vázquez. El buen central que tiene también este campeonato. Uno de los buenos centrales. Yo creo que Vázquez es lo mejorcito de esta temporada. Ahora han tenido como central de Ciudad Nueva. Sí, señor. A mí siempre me ha gustado también el trabajo siempre de Juan Salina, por ejemplo. Pero sí, también, en esta temporada lo utiliza prácticamente como media punta a veces en Villarenda. Así es. Pero es un central importante. Sí. Cuando juega central siempre luce el jugador Salinas. Habrá córner, habrá servicio de esquina para el conjunto del Sport Iribucuá, que se va lentamente a posicionarse también en zona antagónico. El otro buen zaguero central, si estamos hablando de zaguero, también está en este partido. Es Joel Villalba, jugador que también se desempeña bastante bien jugando como zaga central. Bien, habrá córner, servicio de esquina, arriba esférico, atención, no pudo pasar nada. No pudo también el jugador, en este caso, Bogado William, que atropelló, pero no pudo alcanzar el esférico. Habrá salida, corresponde para el equipo de Ciudad Nueva. Para sacar a Vázquez. Balón de Vázquez. Cantero. Ahí está Clemente. Balón para Torres. Pica Vázquez. Miguel, que se mostraba, pero no pudo sortear la marca ahí el jugador del conjunto ciudadano. Este es García, Torres, Vázquez. El esférico queda para el jugador Cantero. Clemente juega, ahora pierde el esférico. Carlos Villalba en la marca. Sale Oscar Ruiz. Otra vez responde muy bien con golpe de cabeza. Jugador Vázquez, Aníbal. Balón para Williams. Bogado, va Bogado. Falta, dice el juez. Perjuicio de Bogado, la falta fue de Sanabria. Tiro libre será para el conjunto de Iribucuá. Así es, acá de vuelta otro tiro libre consigue el equipo de Iribucuá. Seguramente va a buscar lanzar esa pelota por arriba buscando el empate antes que se termine este primer tiempo
Uribucuá. 15 minutos de esta etapa inicial. El marcador indica que lo gana Ciudad Nueva. La diferencia es mínima. Con el gol justamente el 18, que abrió las cuentas, si no me equivoco fue el 18, Miguel Vázquez. Cuando estábamos acomodándonos aquí con la planilla, todas esas cosas, ya llegó el tanto. Prácticamente sorprendió al equipo de Uruguay y también nos sorprendió a nosotros, Gilberto. Así es, porque iniciando nada más el partido, o sea, este partido ya marca el primero el equipo de Ciudad Nueva, antes del minuto ya del partido. Acá no pasó nada en este tiro libre, va a ser salida para el equipo de Ciudad Nueva y también va a ser hidratación para los jugadores en este primer tiempo. Está ganando 1-0. Acá se nos viene Laura Pausini en este minuto de hidratación. Está ganando el equipo de Ciudad Nueva 1-0 su partido. Hasta aquí se está ganando la primera pulsada en este primer partido de ida, el equipo de Ciudad Nueva. Y hasta aquí Libucán no puede hacer nada todavía. Trata de ir por arriba, buscar marcar el empate, pero hasta aquí no le está saliendo eso al equipo naranja, el equipo del Sport Libucá. Y vamos a ver si se termina 1-0 este partido, porque en el primer partido sí terminó 1-0. Hasta aquí 2 goles en 2 partidos, Blas Antonio. Bueno, saludo a toda la gente que está al otro lado, está viendo el partido. Le mandamos un saludo también a la gente que está en su casa. Puede dejar su comentario también, acompañando de esa manera. Y nosotros, cada vez que podamos, vamos a ir saludando a la gente que está dejando su saludo ahí en el comentario que tenemos ahí en la plataforma de YouTube. Y puede suscribirse también a nuestro canal y activar siempre la campanita para que pueda seguir creciendo lo que es la página de Pulse Sport Más. Saludo para el amigo Vicente, al colega Vicente Paniagua, que está viendo el amigo Panigol. Sí, señor, hoy va a tener el último partido. Así que saluda al compañero. Le extrañamos al compañero. No sé por qué nos acompaña más en las transmisiones. Así que hoy le esperamos acá en la cabina con una gaseosita por ahí al compañero Vicente Paniagua. Bien, vamos a ir acomodando aquí el tema del audio. Creo que no estamos saliendo a la perfección, Gilberto. Bueno, ahí ya solucionamos, dice la producción. Blas Antonio. Bien, gracias. Sale Ruiz, balonazo arriba. Balón que queda para Vera, offside dice el juez. Habrá salida, habrá tiro libre para el equipo ciudadano que gana el partido por 1-0. Este es Benialgo. Arriba Esférico. Queda para Burgos. Pone el físico. Con el pecho también habilita a su portero, Cristian Portillo. Sale Portillo. Reclama falta, sigue el árbitro. Le concede, le otorga la falta. Le otorga también el tiro libre. Corresponde para el equipo ciudadano. Sale para el jugador Clemente Cantero. Balón para el jugador Vázquez. Ahí está Vázquez. Creo que será córner, sí. Lo consigue el servicio de esquina que justamente Vázquez lo venía buscando. Va a ser un tiro de esquina acá para Ciudad Nueva. Seguramente va a buscar con pelota para de vuelta el segundo ya en este primer tiempo. Cantero para levantar el centro. Ya autoriza el juez. Servicio de esquina, pelota en el último rincón del campo de juego. Viene el centro, pelota arriba. Atención, Torres. No pudo, sigue el peligro. Ahora sí, el defensor logró puntear. Queda para que pueda correr Villalba. Vázquez en la marca. Termina sacando a un costado. Habrá lateral, corresponde para el equipo de Uribucuá. Sobre la zona derecha. Ahí está la falta, sí señor. Una patada directa prácticamente, pero fue sin intención. Pero fue falta, sí señor. Así lo indica también el juez. Habrá tiro libre para Uribucuá. Así es, acá de vuelta otro tiro libre para Uribucuá, que seguramente va a cargar para buscar el empate antes que se termine este primer tiempo.
Habrá tiro libre para el conjunto de Gribucuá. Oscar Ruiz con la pierna zurda se perfila. Va Oscar. Arriba ese esférico balón. Atención, está el empate. No pudo ser, ¿eh? Ahora sí. ¡Gol! ¡Gol! Del Sport Gribucuá, señoras y señores. Llega el empate. Acción de pelota quieta. Centro al segundo poste. Parecía que era gol justamente. Y también parecía que la jugada ya se diluía. Y bueno, la complicación también aquí del portero para que esto termine en este empate del conjunto de Gribucuá. Y yo digo que fue gol en contra de Claudelino Ayala, el guardameta. Claudelino Ayala, su propio portería ahí, cayéndose prácticamente también con la pelota. Después tendríamos que ver la repetición. Lo cierto y lo concreto aquí, empata el conjunto de Gribucuá. Así es, con pelota parada, como estábamos comentando hace rato, con pelota parada está buscando el Gribucuá y acá consigue ya el error del portero. Gol de Gribucuá, empata el partido. No está haciendo, los delanteros no hace goles. Los delanteros de Gribucuá no está haciendo los goles y acá entonces le da el regalito Claudelino Ayala a su rival y el Gribucuá empata el partido antes que se termine este primer tiempo. Sí, señor. Bueno, acción. Adelantó la Navidad Claudelino Ayala aquí en esta jugada. Bueno, acción de desgracia para el portero, ¿eh? Sí, sí. Y capaz por el viento también está jugando un papel también en el partido, Gilberto, Claro, hay que decirlo. claro. Viento fuerte que cruza aquí en Gribucuá. Así es. O sea, adelanta el regalo en la Navidad, Blas Antonio. Fue para el empate, atención aquí, otra vez, ahora sí Claudelino Ayala seguro se queda con ese avance. Claudelino Ayala, el guardameta, ya está para sacar. Ya saca Claudelino, balón para García. El partido está 1-1, el capitán del conjunto ciudadano con la posición. Bruno Jiménez ahora. Recupera el equipo de Ciudad Nueva con Rodríguez. Este es Aníbal Vázquez. Quiere Modesto González. La marca dio de Vera. A ver qué pasó, mano, sanciona el árbitro. Bueno, un poquito más atrás. Balón está en movimiento, dice. Por eso no sectoriza todavía la reposición. Tiro libre para el equipo de Gribucuá. Sí, otro tiro libre de vuelta acá para Gribucuá, que seguramente directamente va al área esa pelota. Bien, ya se cumple el servicio. Golpe de cabeza defensivo. Balón que pica para Sanabria. Anticipa Darío Marecos. Villalba deja otra vez para Marecos. Va Gribucuá en busca del segundo. El partido está 1-1. Ciudad Nueva. Gribucuá aquí a través de Pulse por Más. Campeonato Senior. En esta tarde de hoy sábado. Oscar Ruiz. Bien, ahí está Benialgo, no pudo. Dejó picar esa pelota en forma peligrosa también. Llega tarde el delantero, ahora sí. Vera retrocede para Villalba. Ahí está la carga de Gribucuá. La marca de Rodríguez firme. Complementa Miguel Vázquez. Sale el delantero Vázquez. Para Cantero. Corre Clemente, sale Burgos en la marca. Saca un costado, no quería ninguna complicación, por eso solucionó sacando esa pelota a un costado. Cantero. Pierde Cantero, ya está la marca de Villalba. Sale con Joel. Se encuentra aquí los dos Villalba. Carlos y Joel sale con Oscar ahora. Ruiz. Balón para Marecos. La marca de Cantero. Este es Modesto González. Recupera otra vez Gribucuá. Villalba. Va Carlos. Deja para Arnildo García. Bueno, García que se apuró en esta. Remató algo incomodado también. El remate salió mal. Va a ser salida para Gribucuá que está 1-1 empatando ante Ciudad Nueva. Así es. Está 1-1 el partido. Ya tenemos un minuto del partido de este primer tiempo. Si me ayuda. 24 del primer tiempo. Ya la última parte del partido. Ahora sí. Saca el arquero Portillo. Este es Torres. Balón de Oscar Ruiz. Ahora el balón queda para el jugador Benialgo. Oscar Ruiz y la posición del balón. El que pica es Vera. Sobre la banda izquierda viene el centro. Pelota. Media altura. Claudelino Ayala.
Llegó tarde Villalba en esta oportunidad, Gilberto. Fue lo último. Y fue lo de esta último primera entonces etapa. en esta primera etapa. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa, ya venimos para el segundo tiempo.
Bien, ya arrancó este segundo tiempo. Segundo 25 minutos del partido ya. Hasta aquí 1-1. En el primer tiempo los 2 goles. Vamos a ver si hay gol en este segundo tiempo, Blas Antonio. Sí, arranca la etapa complementaria. Partido 1-1, señoras, señores, aquí entre Ciudad Nueva y Iribucuá. Este es Oscar Ruiz. Gira sobre el balón, con el balón deja para el jugador Bogado. El balón que va a terminar salir afuera. Vamos a ver si es que evita. No. Sale lentamente afuera. Va a ser salida para el equipo de Iribucuá. El partido 1-1. Ya sale el guardameta Portillo para Oscar Ruiz. Este es Oscar. Balón para Villalba. Ahora participa Vera. Este es Andrés Vera. Intenta salir con pelota dominada Andrés. Le presiona encima la marca. Gana el servicio manual. A correr el jugador Darío. Ya pierde Darío. Golpe de cabeza o termina sacando con el pie. Joel Villalba. Hablando de Darío, ingresó Darío Villar en el conjunto del Sport Iribucuá en este segundo tiempo. Algunos cambios ya que realiza también el conjunto naranja. Darío Villar, casaca 99. Sería el primer cambio en Iribucuá. Sí, es el primero para Iribucuá hasta aquí. Bueno, ahí está Andrés Vera. Ahora Andrés, casaca 10 para él. Levanta el pelotazo para Villalba. Ahí está el arquero que sale. Sí, señor. Pone la rodilla también ahí para su protección personal. Ahí en el arco. El arquero, el guardameta Ayala Claudelino. Ahora el que tiene es Darío Villar. Darío ya pierde la posición de balón. Ahora es para el equipo de Ciudad Nueva. Ramón Benialgo. Juega Ramón. Así es Torres. Se deja para Vázquez. Ahora Cantero participa. Anticipa el jugador Villalba. Benialgo levanta otra vez el pelotazo largo. Se están prestando la pelota. Bueno, ahora sí Joel saca un costado. A ver quién la tiene un poquito más el esférico. Porque hasta aquí van dividiendo bastante las acciones. Sí. Ahora Cantero. Habrá lateral para el equipo de Iribucuá en su defensa. Ya habilita a Vera. Este es Andrés. Sobre la banda derecha. Izquierda dio bien centro. Intenta el jugador Villalba, pero el anticipo fue de Vázquez. Este es Torres, Alcide que tiene la pelota. Se cae Alcide. No pasó nada. Queda el rebote para Bruno Jiménez. Casaca 16 para Bruno. Está García ahí cerca. Sigue Bruno. Jiménez a correr para Sanabria. Este es Sanabria, la marca por parte de Darío Marecos. Sigue Sanabria. Ahora Rodríguez. Rodríguez. El que tiene ahora deja para el futbolista Villalba. El balón que todavía no salió, entonces intervino antes que esa pelota traspasara la raya el jugador Bruno Jiménez. Marecos. Oscar Ruiz que lucha. Balón para Cardoso. De Sanabria. Juega con Torres. Golpe de cabeza defensivo. Bueno. Jugada peligrosa le cobra al jugador Torres. Levantó la pierna. Sí, señor. Indirecto para Iribucuá. Así va a ser indirecto para Iribucuá. Ahí Torres levantó mucho la pierna, pero va a ser jugada para Iribucuá. Bien. Tiro libre en su defensa. Indirecto para el equipo del Sport Iribucuá. Ahí está Vera. Golpe de cabeza defensivo. Intervino ahí el jugador Torres. Torres juega. Intenta habilitar a García. Pelota para él. Corre el número 8, el capitán. García retrocede para Bruno Jiménez. Levanta el centro. Pelota arriba. El arquero. Sí, señor. Portillo muy seguro. Sin dar rebote. Se queda con ese balón. Y ya sale jugando Gilberto. Así es. Acá intentó de vuelta Ciudad Nueva, pero estuvo atento y el portero Portillo, que ya sale rápidamente. Buscando el segundo Iribucuá también en este partido. Rodríguez. Pelota para jugador Modesto González. No pudo Modesto. Ya está la marca de Villalba. Lateral izquierdo. Quiere salir jugando en forma limpia. Por abajo. Con toques. Ya le presionan. Sanabria. Está Ramón. Venía algo destapado, pero ya pierde. Sale aquí Iribucuá.
Ojo con esta acción porque pica el jugador Darío Villar. Ahí está Villar dentro del área, engancha, atención. Está el gol, señores, para Iribucuá. Este es Darío que le pega. Atención, está el jugador Bogado. Bloquea otra vez. El jugador Ramón Benialgo. Salida para el equipo ciudadano. Aquí llegó el equipo de Iribucuá también con peligrosidad. Gilberto. Así es, llegó acá también Iribucuá. En 2 ocasiones sacó los centrales la pelota. Intentó acá Iribucuá buscando ya rápidamente el segundo, pero hasta aquí bien el trabajo de los centrales de Ciudad Nueva. Está sentido un jugador futbolista del equipo de Iribucuá, el conjunto naranja. Si no me equivoco es Cano el que está en el piso, el que está ya amonestado también. Sí. Creo que sufre un golpe en la parte de la rodilla, Gilberto, ¿no? Sí. Y ahí vamos a ver si hace cambio o si continúa a Cano en el partido. Ya ingresó Villar, Darío. Y vamos a ver si hay más cambio en este partido. 6 minutos del primer tiempo, del segundo tiempo. 6 minutos del segundo tiempo. Hasta aquí 1-1 el partido. Bien. Paralizado el juego por la acción del lateral derecho del conjunto de Iribucuá, que está abandonando el campo de juego. Veremos si es que está en condiciones de continuar. Bueno, momentáneamente se queda con 10. Bueno, ya no va a poder continuar lo de Cano. Ya está Cañete, casaca 3. Marcial Cañete por Teófilo Cano. Así es. Cañete, que jugó la fecha anterior de titular, hoy ingresa en este segundo tiempo por Cano. Entonces el cambio para Iribucuá. Balón de Andrés Vera, habilita a Darío. Corre Villar dentro del área. Sanabria. Firme, sólido para poner el físico y sacar al córner. Córner será para el equipo de Iribucuá, que está buscando el segundo, Gilberto. Si va a buscar con pelota parada, Iribucuá actúa. Bien, recordamos que por la vía aérea, justamente por una pelota detenida, encontró el empate. Tuvo el empate del equipo de Iribucuá. Sí, con un gran protagonismo, gran participación, creo que fue por parte del guardameta Claudelino Ayala para un prácticamente autogol. Así es. Bogado regaló en esa jugada. Balón que pica, queda para Bruno Jiménez. Este fue anticipado por el jugador Villalba, Carlos. Bruno Jiménez recupera de vuelta. Balón para García. Este es Cañete. Cañete para Iribucuá. A dividir las secciones. Bueno, reclama falta, sí. El árbitro sanciona la infracción. Habrá tiro libre. Corresponde para el equipo de Ciudad Nueva en su terreno todavía. Seguramente va a buscar también el segundo por vía aérea. Con este viento fuerte. Sí, acá con este viento, si lo que ejecuta los tiros libres hace bien, tranquilamente le puede complicar al portero. Vázquez levanta esa pelota para Cantero. Está el jugador Cantero. ¡Gol! ¡Gol de Ciudad Nueva! Clemente Cantero encontró esa pelota dentro del área. Define de buena manera al techo del arco. Esta vez Portillo nada pudo hacer. Por Clemente Cantero. Ciudad Nueva 2. Sport Iribucuá 1. Ahí está la jugada que estábamos comentando con pelota parada. Era peligrosa por acá. Consigue el segundo. El segundo de Ciudad Nueva. Le ejecuta al portero. Gol de Clemente Cantero. Marca el segundo para el equipo ciudadano a los 9 minutos de este segundo tiempo. Está ganando 2-1 su partido. El equipo de Ciudad Nueva le revienta el portería hasta el re. Sí, el famoso Ombo 4, Blas Antonio. Sí, en nuestro idioma guaraní. Sí, señor.
Bueno, buena definición de Cantero, ¿eh? Sí, tiene agujero global, pero acá sí, le rompe todo el rey completo el arco al portero Cristian Portillo. Bueno, ahí está la explicación de cómo fue el gol, por supuesto, del señor comentarísimo Gilberto Brites. Bueno, ahí ya hay cambio también, Gilberto. Ingresó Agustín González. González ingresa por... ¿Quién sale? Jiménez. Por Bruno Jiménez sería. ¿O no? Alcides Torres. Torre entonces. Torre afuera, adentro González, Agustín González. Entonces cambio para el equipo de Ciudad Nueva. Bueno, amonestación también aquí más bien creo que por protestar, más que por la falta, al jugador Sanabria, el casaca número 6. Así es, ya está pintado amarillo el jugador Sanabria. Sanabria amonestado en el conjunto de Ciudad Nueva. Está ganando el partido 2-1, sumando también 3 puntos. En este mata-mata, como se dice, en este ya ida y vuelta al partido. Correspondiente al partido de ida, justamente la de hoy. Tiro libre para Iribucuá. Marecos frente a la pelota. Va a rematar Darío. Va a levantar seguramente el centro, buscándole un cabezazo. Bien el centro, atención, ahí está. Prácticamente ya sobre la línea termina sacando el defensor. Pero también ya la jugada no valía por Oxay. Así es. Oxay le cobra ahí pero casi fue el gol de vuelta al empate de Iribucuá aquí en esta jugada, pero quedó en la posición levantada ahí los jugadores del equipo naranja. Vázquez ya saca, digo bien, con Clemente Cantero. Ramón Benialgo ahora. Participa también Agustín González, anticipado por Joel Villalba. Queda para Carlos. Ahora Andrés Vera reclama falta. Y ahora también Clemente el que reclama. Y la falta fue de Villalba. Se gana la tarjeta de amonestación también Carlos Villalba, el número 14. Sí, señor. Ahí protesta todo. Ya está con tarjeta amarilla Villalba. Falta. Fue golpeado Clemente Cantero entonces. Y ya la tarjeta amarilla para Villalba. También Oscar Cantero por protestar, Gilberto. Sí. Otra amonestación más en el partido. Mucho protesta. Ya en esta parte del partido de los jugadores al referee, al árbitro del partido. Sí, ahí le están, o le sigue protestando al árbitro que ya se sanciona la falta. Bueno, y cayó aparatosamente también Clemente Cantero. Y se escucha el grito de todo de Clemente Cantero. Se cayó al piso y ya se curó la falta. Va a ser pelota para Ciudad Nueva. Bien, 13 minutos. 13 minutos, etapa complementaria, categoría senior de Iribucuá. Lo vivís. Trae la pantalla de Pulses por más. A ver. Sigue los reclamos. Sigue la protesta. Se viene también otro cambio más en el conjunto de Ciudad Nueva. Juanca López se prepara. Juan Carlos López. Vamos a ver por quién ingresa. El jugador López. Delantero Vázquez, entonces, que marcó el primero. Se retira e ingresa Juan Carlos López. Cambio para Ciudad Nueva. Ya está Juan Carlos López. Bueno, el cambio, delantero por delantero. Sí, puesto por puesto. Sí, ya sale Iribucuá con Oscar Ruiz. Arriba Seférico peina ese balón Andrés Vera. Este es el jugador Ruiz, queda para Juan Carlos. Va López, intentó enganchar, pero ya pierde ante Joel Villalba. Pierna zurda de Joel, habilita a Carlos. Este es Luis el que corre. Va Luis. Va teniendo el balón el jugador Darío Villar, que termina rematando, bloquea la defensa. Va a ser córner. Tiro de esquina acá para el equipo de Iribucuá. Y seguramente va a subir todos los que son cabeceadores para que pueda buscar el empate en esta pelota parada. Darío Mareco frente a la pelota, él va a cumplir. Pelota del córner, centro arriba. Darío quería, pero el anticipo fue de Vázquez. Aníbal, el zaguero central. Balón que pica, queda para el jugador Marcial Cañete.
Ahí está Marcial que juega con su portero. Ya saca largo Portillo. El balón para el jugador Villar. William Bogado ahora Ruiz. Pierna zurda de Oscar. Queda para Sanabria. Este es Rodríguez, juega con García. Otra vez participa Rodríguez. La evolución de vuelta para García. Participa Bruno Jiménez. Ahí está el lateral que se proyecta en esta. Retrocede el pase ahí para que pueda entrar en acción de vuelta el capitán García. Jiménez ante la marca de Marcial Cañete. Este es un buen jugador también, Marcial Cañete. Está cumpliendo también, creo que también un papel muy importante en este equipo del Sport Guirucá en esta temporada. Sí. Que es un buen jugador que tiene Guirucá esta temporada, como estás mencionando. Villalba. Este es Andrés Vera. La marca ahí de Cantero. Sigue Andrés. Falta. Sí, señor. De Clemente y el árbitro que otorga pausa en este compromiso. De hidratación. Entonces en este partido, ya minuto 15 de este segundo tiempo, gana por 2-1 el equipo de Ciudad Nueva. Saluda a toda la gente que está viendo el partido, a todos los grandes amigos que está viendo desde su casa. Saluda a todos, puede dejar su comentario y seguir suscribiéndose al canal de YouTube de Pulse Sport Más. Estamos en vivo aquí en la cancha del Club San Nicolás. Partido de la categoría senior el día de hoy. Y este es el segundo partido en la tarde de hoy. Después tenemos el tercero que va a estar jugando Cerro Verde ante el equipo de San Isidro. El cuarto va a estar jugando San José 15 de agosto. El quinto partido Libertad. O sea, el cuarto juega Upona Libertad. ¿Blas Antonio? O el cuarto, no, el cuarto juega 15 de agosto San José. El quinto juega Upona Libertad. Y el último juega Milan Arenda. Son los partidos que tenemos por delante todavía por el campeonato senior. Bien, ya se va cumpliendo esta pequeña pausa de hidratación. Un minuto que otorga el árbitro. Ahora sí va a continuar el partido. Creo que hay cambio también, o va a haber cambio. Quien se viene a la cancha, me imagino que es de Guirucá, porque, o sea, que Ciudad Nueva, digo bien. Porque ya está saliendo de a poco Bruno Jiménez. Sí, ya se produce el cambio ahora. Sale Bruno Jiménez, entra Oscar Cantero. Bueno, ahí está el cambio entonces. Jiménez, Cantero por Jiménez en este caso. Es el cambio que hace el equipo de Ciudad Nueva. Juan Carlos López quería, pero fue anticipado por parte de Villalba. Ahora participa Oscar Cantero. Balón hacia la banda derecha, queda para el jugador Villalba. Ahora Marcial Cañete. Golpe de cabeza defensivo. Fue de Vázquez. Se cae ahí el jugador, atención, queda para Oscar. Remató Cantero, pero está Portillo. Ya sale Portillo en forma rápida. Balón para Ruiz. Ahora queda para Williams Bogado. Balón para Villalba. Corre el número 11, a ver si alcanza. Sí, lo va a alcanzar. Va Villalba. Sale muy bien García. En la marca termina sacando al córner. Habrá servicio de esquina. Tengo entendido también que cobra infracción. Sí, el asistente. Así es. ¿Será tiro libre, Gilberto? Creo que sí. Creo que va a ser tiro libre para el equipo de Guirucá. Bien, ya ingresó también Andrés Bento. Casaca 22. ¿Por quién ingresó? Vamos a ver quién el que deja el llamado de juego. Creo que uno de los Villalba, el que sale, no. Vamos a confirmar, Gilberto. Carlos, sí, el lateral. Sí, el lateral que está con tarjeta amarilla. Se retira, ingresa a Bento, el número 22. Tiro libre. Va a levantar el centro, Marecos, centro arriba. Quería Villar, pero termina sacando el defensor. Queda para Cañete. Otra vez la carga, centro por arriba, va Villalba. Bento quería también, ya está en offside. Quedó enganchado. La forma del silbato ya. Sí. Uno se imagina que offside era Gilberto, ¿no? Así es. Quedó en offside. El jugador Bento que ingresó recién. Va a ser salida para Ciudad Nueva. Esta última parte del partido. Bien, Vázquez va a sacar. El zaguero central, Aníbal Vázquez. Golpe de cabeza de Andrés Bento.
Ahora participa Darío Villar. García. Muy fuerte el rechazo. Queda para el guardameta Portillo. Cristian va a sacar. Ya lo hizo Portillo. Balón arriba. Atropella a Vera. Cuidado con esta carga. Andrés Vera retrocede. Golpe de taco deja para Oscar Ruiz. Esta habilita a Darío. Está el empate. Atención, Darío de puntín. Bueno, erró el arco, pero es una muy buena llegada del equipo de Una Uruguay. buena llegada, buen trabajo con pelota. Y en la última parte erra el arco. El jugador Villar, digo bien, tuvo todo para marcar el empate, pero lastimosamente esa pelota fue afuera. Sí, señor, es muy diestro. Sí, Porque era para su zurda. así es. Termina rematando con la derecha, por eso me imagino o tengo entendido que erró de esa manera el arco. Si era para su zurda, tengo entendido por ahí clavada en el segundo poste, Claro, pero intentó de igual manera con la pierna derecha. así es. Bueno, hasta aquí, resultado importante para Ciudad Nueva, que está ganando su primer partido de ida. Ya está el arquero Portillo para sacar. 2-1 es el resultado que tiene a su favor. Conjunto de Ciudad Nueva. Bien, ahí está. El balón que lentamente se va a perder afuera. Sí, ya está saliendo. Habrá lateral. Corresponde ahí para el equipo de Irucoa, que ya lo cumple. Williams, que sufre la carga ilícita ahí por parte del jugador, que está amonestado también ya. Sí. Lo de Sanabria. Ya está con tarjeta amarilla Sanabria también. 21 minutos del partido, este segundo tiempo. 21 minutos de este segundo tiempo. Está ganando Ciudad Nueva su partido por 2-1. Bien, sale Andrés Vera. Ingresa Herminio Velázquez, otro cambio. Velázquez a la cancha, se retira Vera. Sí. Ahí está entonces el cambio para Irucoa. Andrés Vera lo que se retira adentro. Herminio Velázquez. Cambio para el equipo naranja. Centro de Ruiz. Va a sacar la defensa Sanabria. Bueno, impacta en el jugador del Sport Irucoa. Va a ser lateral en zona de defensa. Hacia el costado derecho. Hacia la preferencia. Corresponde para el equipo de Ciudad Nueva. De Rodríguez, Osvaldo. Golpe de cabeza de Andrés Bento. Balón para Carabogado. Participa también Velázquez. Balón arriba. Ahí está Villalba. Pifia el defensor Benialgo. El arquero que no pudo evitar el córner. Habrá tiro libre de esquina. Habrá córner. Habrá pelota para el equipo de Irucoa. Intenta llegar al empate. Veremos cómo lo trabaja, porque este compromiso lentamente está levantando el pañuelo del adiós. Ya está por terminar. Ya 23 minutos y medio. Queda poco al partido. Autoriza el árbitro. Irucoa que busca el empate. Arriba Esférico. Golpe de cabeza de Sanabria. Ahora el jugador Juan Carlos López sale. Ya le roba otra vez la pelota. A ver, para el jugador Bento, lateral, ya estaba en posición ilícita. Posición adelantada, dice el asistente número 2. Habrá salida para el equipo de Ciudad Nueva. Ahí está. Sigue el resultado 2-1 arriba Ciudad Nueva. Ya en la última parte del partido, Blas Antonio. Sigue ganando Ciudad Nueva. Ya tenemos 24 minutos del partido. Este es el segundo en la tarde de hoy. Bien Sanabria. Está jugado. Profundiza el pase para que pueda correr Villalba. Peligro de gol para Irucoa. Busca el empate. Engancha Villalba. Ahora sí. Intenta el centro. Otra vez el rebote queda para él. Está jugado. Ahora sí el centro. El jugador Bento que quería, pero llegó tarde a la cita. Va a ser salida para el conjunto de Ciudad Nueva. Ya inminente el triunfo del conjunto ciudadano. Así es, ya la última parte de este partido. Resultado importante para Ciudad Nueva. Irucoa que intenta, hace rato ya viene buscando el empate, pero hasta aquí no puede hacer el gol. Y va a ser la última de Ciudad Nueva.
Saludo a toda la gente que están compartiendo con nosotros la transmisión de estos partidos. Ya se va terminando lentamente este segundo partido. Ya lo termina el árbitro Gilberto Brites. Así es, juega lo último, 2-1, ganó Ciudad Nueva al equipo de Uruguay. Minuto de pausa, ya venimos.
Bien, señoras y señores, ya de vuelta para este tercer partido en la tarde de hoy entre San Isidro, el equipo de la Naranja Mecánica, como dice el amigo Vicente, y el equipo de Cerro Verde. Se enfrenta a estos dos equipos. Ya estamos en vivo, con de vuelta en minutos con el compañero Blas. Cuando tenga, estamos con el relator del partido, el compañero Blas Antonio Jiménez. Bien, gracias Gilberto. Arranca este siguiente compromiso, el tercero ya de esta jornada deportiva, campeonato senior. Desde el Sport San Nicolás. Tiene la pelota Orrego en su habilitación. En esta oportunidad se equivoca. Ya recupera Jiménez. Balón para el número 40, es Ortega. Va teniendo Ortega en su salida. Se conecta aquí con el jugador Arzamendi. La presión por parte de Sixto Monjes. Cerro Verde, San Isidro. Es el compromiso que tenemos a continuación. Es el partido que arranca en este momento. Estos primeros 1 minuto de juego. 0-0. Ya sale la salida en falso. Recupera Cerro Verde. Va teniendo jugador Sixto Monjes. Tensión ahí con un puntín. Termina el arquero quedándose con el esférico. Es el arquero Víctor Núñez. Balón para el jugador Araujo, que no pudo también ahí. Benítez termina anticipando. Balón para el 36. Sale Arzamendia. Corre el número 2. Arzamendia, está León. Se muestra también Orrego. Pelota para él. Luis Enrique juega. Forma equivocada. Balón que termina sacando Benítez. Ahora el que participa es el número 35 de vuelta. Del equipo del Sport Cerro Verde. Va teniendo el jugador Jiménez. Va Jiménez. Juega con Gaona, Víctor, y la posición del balón para San Isidro. Ahí está el centro por abajo. Saque de portería. Va a ser salida para el conjunto de Cerro Verde en este momento, en estos primeros 2 minutos de juego. Así es. Acá va a ser salida para Cerro Verde. Hay que ver cómo responde hoy Cerro Verde, porque en todos los partidos sufre siempre goles el equipo de Cerro Verde. Hoy vamos a ver cómo se porta. Frente tiene un equipo que se levantó tarde, como se dice. Arrancó mal San Isidro y después de a poco va subiendo y subiendo tabla también, pero esta vez no pudo ingresar en los 6 mejores clasificados de esta temporada. Hoy está peleando un cupo a un lugar por la liguilla. Bien, lateral para San Isidro. Orrego. Golpe de cabeza de Gabriel Zamudio a un costado. Va a ser lateral de vuelta. Se repite la acción para San Isidro. Lateral por la zona derecha. Balón que ya está en juego. Sixto Monjes. Otra vez Zamudio el que saca. Queda para el jugador del conjunto de San Isidro. Juega mucho más atrás y con su portero Víctor Núñez. Saca Víctor. Sacó a media, queda para el jugador Sixto Monjes. Recupera otra Arzamendia. Habilita Luis Enrique Orrego. Intenta San Isidro ir hacia adelante. El anticipo fue de Sixto Monjes. Balón que se va escapando. Saliendo del campo de juego, va a ser lateral. Reposición manual que ya lo cumple. Servicio manual del conjunto del Sport San Isidro. Adelanta sus líneas también buscando el primero del partido. El conjunto de la Naranja Mecánica. Prácticamente solamente Víctor Núñez, el guardameta. Después todo en campo rival. La propuesta del equipo de San Isidro que busca afanosamente ya al abrir la cuenta. Habrá córner. Habrá servicio de esquina. Corresponde para el equipo del Sport San Isidro. Ahí está el centro. Arriba ese esférico. Termina ganando Jiménez. Saca como puede. Complementa Hermosilla. Otra vez Arzamendia. Presiona y recupera el esférico. Va teniendo San Isidro en zona de ataque. Va presionando bien. Con muchos hombres a atacar. Ahora sí el centro otra vez. Golpe de cabeza por parte del defensor. Va Jiménez. Hermosilla. Rebotó en el brazo de Hermosilla, pero el árbitro dice que no es sancionable. Ya sale Hermosilla. Sixto Monjes. Sí. Cuerpo y después la mano.
Armin quería, Ramírez. Con golpe de cabeza termina sacando el defensor. Ahora Colman. Navarro complementa. Va a quedar para Zamudio. Gabriel Zamudio para Cerro Verde. Balón arriba. Golpe de cabeza de Colman de vuelta. Va a quedar para Diosnel León. Zamudio le gana. Saca con la pierna zurda. Este es Cecilio, el otro Zamudio. Cecilio intenta. Termina respondiendo la defensa ahora Enrique Orrego. Balón para Benítez. Sale el zaguero central. Benítez para Cerro Verde. Va hacia la punta derecha. Para Ramírez, Porfirio. El número 30 que intenta. Va hacia la zona derecha. Avanzando, atacando el equipo de Cerro Verde. También que sale un poquito más porque entró con todo el equipo de San Isidro, con muchos hombres a atacar. Sí. Mucho tiempo tuvo un ataque San Isidro la pelota y después ahora recién zafó de ese aprieto el equipo de Cerro Verde y sale rápidamente en ataque también. Cecilio Zamudio el que desvía. Balón arriba. Baja Colman. Balón pero a Zurrigal. Otra vez Colman. Termina sacando. Va a quedar para Navarro. Se encuentran aquí los dos zagueros centrales de San Isidro. Para esta salida en falso. Ahora sí Colman. Hermosilla quiere. Deja picar esa pelota y deja para Benítez. Otra vez Hermosilla. Hermosilla ante la presencia por parte del jugador Benítez. Falta en perjuicio de él. Falta de Luis Enrique, dice el juez. Así es. Va a ser tiro libre para Cerro Verde. Falta de jugador Luis Enrique en este caso. Tiene la pelota Gabriel Zamudio. Se apoya mucho más atrás con el jugador Enrique La Rosa. Balón para Zamudio. Recuperar Zamendia. Va Gaona. Balón para Luis Enrique. Va a dejar para Zamudio, el número 40. Es Gabriel. Gabriel Zamudio. Recupera San Isidro de vuelta con esa presión alta. Benítez con golpe de cabeza termina sacando. Ramírez. Recupera Colman. Juega con Jiménez en forma equivocada. Recupera otra vez Porfirio Ramírez, el número 30. Va Porfirio. Va insistiendo el conjunto de Cerro Verde. Digo, para el equipo de San Isidro el que intenta. Va presionando alto. Otra vez recupera San Isidro en zona contraria. Atención, el balón que pica dentro del área. Va Gaona. Bueno, erró el arco. Así es. Acá intentó de vuelta el equipo de San Isidro. Consiguió el primero, pero no pudo marcar. Gaona erró el arco. Ya sale el arquero de Cerro Verde. Balón para Benítez. Sale Benítez. Ahora participa también Zamudio. Balón para Porfirio Ramírez. Está Cecilio Zamudio también. En la marca ahí aparece Navarro. Va Porfirio. Sobre la banda derecha. La marca por parte del jugador Ignacio Navarro. El que luce con el brazalete de capitán del conjunto de San Isidro. Va intentando también Cerro Verde. Ya salió la pelota afuera. Habrá lateral para el 19. Es Limpio Venegas. Ya pone en juego Limpio. Balón para Sixto. Pierde Cerro Verde. Ese balón sale con espacio San Isidro. Ahora se frena Araujo. Ahora Luis Enrique. Participa Jiménez. Balón para León. Ahora Arzamendia. Balón para León. Otra vez Diosnel León juega con Luis Enrique. No hubo precisión en el pase. Ya sale Hermosilla. Casaca 24 es Cristian Hermosilla. Balón para Zamudio. Cecilio, ahí se muestra Daniel Ramírez. O Asisto también ahí cerca. Mostrándose como opción de pase. Pero entró en una zona bastante poblada el jugador de San Isidro, por eso. O de Cerro Verde, por eso pierde el balón. Rápidamente la pelota a Cerro Verde. Les cuesta tener mucho tiempo y crear ocasiones con esa teniendo la pelota. Les cuesta y mucho al equipo de Cerro Verde. Pierde rápido la pelota y siempre cuando va en ataque no aprovecha la posibilidad que tiene también a su jugador del equipo de Cerro Verde. Balón para Cecilio Zamudio. Navarro en ese anticipo. Hubo offside, dice el juez. Sí.
Quedó enganchado ahí el jugador. Va a ser salida para San Isidro. Bueno, ya levantó el banderín. Va a ser indirecto. Habrá pelota en su salida. Corresponde para el equipo de San Isidro. 10 minutos de partido. 10 minutos de esta primera etapa. El marcador indica que está 0-0. 0 para el Sport San Isidro. 0 para Cerro Verde. Campeonato senior. Lo dice aquí a través de Pulse Sport Más. Ignacio Navarro. Balón para su compañero, pero ya el anticipo fue de Benítez. Ahora queda para Cecilio Zamudio. Deja para Porfirio. Sixto Monge participa. Balón para Cecilio de vuelta. Zamudio no pudo. Queda para Araujo. Sale de contragolpe San Isidro. El centro buscando al León. El arquero dio rebote. Deja para su compañero para que pueda sacar. Y lo hizo el jugador Enrique La Rosa. Aquí el que no pudo es el 36. Ya pierde la posición del balón. Ahora con Jiménez. Va San Isidro. Jiménez participa o hace participar al jugador Luis Enrique Orrego. Arzamendia se muestra la opción de pase. Pelota para él. Arzamendia. El lateral mira el área. Viene el centro, media altura para León. Baja dentro del círculo. Atención. Bien el centro. Está el primero. Gol. Gol del Sport San Isidro. Sí, señor, aparece Víctor Gaona. Ya arco en blanco, el arquero que ya estaba vencido tras ese remate. Y ahí aprovecha Víctor Gaona para abrir la cuenta, poner el 1-0 para el Sport San Isidro. El Sport San Isidro ahora por Víctor Gaona pasa a ganar el partido 1-0. Así es, llegó ya el primero para el equipo de San Isidro. De vuelta Víctor Gaona marca el primero. Es el goleador de este equipo que siempre marca goles en todos los partidos. Esta vez no falla, marca el primero. Y con eso está ganando 1-0 el equipo del Sport San Isidro. Avanza Cerro Verde, busca ya el empate rápido. Gana el servicio de esquina, va con todo ahora Cerro Verde para tratar de llegar al empate lo antes posible. Habrá servicio de esquina. Varios hombres ya se va lentamente instalándose en zona de área enemigo. Va a levantar el centro. Ya se va también Hermosilla, está Zamudio. Ahora sí el centro, media altura, no pasó nada. Ya está Colmán en la respuesta. Pelotazo. Y ojo que puede salir de contragolpe, porque pica habilitado el jugador León. Se muestra Gaona. Ahí le pide la pelota a Gaona. Prefiere jugar con el jugador Arzamendi. Ahora sí Gaona que intenta. Bueno, deja para Luis Enrique. No pasa todo el peligro. Ahora sí el remate que salió afuera. Va a ser salida para el conjunto de Cerro Verde, que tendrás que modificar algunas cosas, mi querido Gilberto Brites. Así es. Esto, segundo tiempo seguramente Cerro Verde tiene que buscar la forma de tratar de detener más un poco la pelota, trabajar un poco más la pelota y así buscar el empate, y que no le deje a San Isidro que pueda ampliar más el resultado. Hasta aquí está ganando 1-0, antes del minuto 15 ya está ganando 1-0 el equipo de San Isidro. 14 minutos del partido, 1-0 arriba el equipo del Sport San Isidro. Engancha y sale Benítez con mucha elegancia, el zaguero central. Balón hacia la banda derecha. Cerro Verde y la posición del balón. Ramírez. Este es Porfirio. Benítez ahora. Cerro Verde que sale con pelota dominada. Ahora el balón está en poder de Hermosilla. Ya se muestra Zamudio. Pelota para Cecilio. Va hacia la banda derecha. Quería también limpio Venegas. Y limpiamente termina ganando el defensor de jugador del Sport San Isidro. A ver, el árbitro hace sonar el silbato. A ver para qué, Gilberto. ¿Qué indicación? Ah, falta. ¿Hidratación o no? No, falta el útil. Pelota. Tengo entendido. Balón. Sí. Ahí ya de vuelta. Tiene la seguramente pelota. También ya enseguida ese sí, minuto. Porque ya 15 ya del partido. Primer tiempo, 1-0. Gana el Sport San Isidro. Muy bien, ahí está, atención, está el empate. Gol. Gol del Sport Cerro Verde. Sí, señor, Ramírez el que termina conectando con su compañero, el número 52, el que termina empujando ya en instante
la identificación de este jugador. Casaca 52 abre, o sea que llega el empate. Sí, señor, lo hizo el conjunto del Sport Cerro Verde. El partido está ahora con este nuevo marcador. Sport San Isidro 1, Cerro Verde 1. Así es, empató en el primer cuarto del partido Cerro Verde. 15 minutos del partido y marca ya el empate el equipo Cerro Verde. Y ahora, de vuelta, otro partido más para que ambos equipos van a salir buscando con todo. El segundo en esta tarde de fútbol, el día de este es el tercer partido en la jornada, donde está el partido 1-1 entre Cerro Verde y el equipo del Sport San Isidro. Blas Antonio. Sí, y el árbitro que otorga justamente pausa también para hidratación. 1-1. No sé si va a beneficiar a ambos este empate. Pero por lo menos va a quedar para la revancha si es que termina esto así, Gilberto. Si se termina así, seguramente la revancha vamos a ver qué va a pasar. Pero hasta aquí queda mucho todavía del partido. Este primer tiempo, lo que resta de este primer tiempo y el segundo tiempo completo todavía. Y seguramente vamos a tener más goles en este partido. Tal cual, 16 minutos y medio. Queda mucho por recorrer todavía en el compromiso. 1-1 es el marcador. ¿Le queda bien también al partido en sí, Gilberto? Esto merecía ya también el equipo de Cerro Verde que cambió de actitud. Cerro Verde también ya viene buscando su ocasión de gol y esta vez sí consigue y marca el empate. Y San Isidro tiene ya grande posibilidad de ampliar el resultado, pero no pudo hacer y por ende le empató ya Cerro Verde y ahora va a ser otro partido seguramente después de este empate. Araujo pone en zona de peligro, pero ya está la marca por parte de Examudio. Intentó salir con limpio, pero Venegas no entendió la jugada. Intentó una salida limpia aquí. Bueno, habrá lateral para San Isidro. Sanabria no pudo. Era Zamudio también que intenta. Ahora participa el jugador Porfirio. Pierde ante la presencia ahí del jugador Ortega. Balón para Jiménez. Va Mario Jiménez. Falta en perjuicio de Mario. Al borde del área, prácticamente en ese vértice del área mayor. Tiro libre para San Isidro. Así es, acá San Isidro tiene una pelota parada muy importante. Acá si hace bien o lo que patea bien, tranquilamente puede ampliar el resultado a su favor el equipo de San Isidro. Vamos a ver quién se encarga de ese tiro libre. Tiro libre para San Isidro. Quique Orrego frente a la pelota. Luis Enrique dispuesto a tirar. Tiro libre para el Sport San Isidro. 4 hombres en la retaguardia. Ahí está el arquero que está también gritando, acomodando la barrera. Ahora sí. El centro no pudo. Y el que pudo fue el defensor que termina sacando al córner. Así es, no pasa nada en este tiro libre de Orrego. Va a hacer tiro de esquina. De vuelta se mantiene ahí. El equipo de San Isidro va a estar buscando con pelota parada el segundo. Para que pueda ampliar el resultado antes que se termine este primer tiempo. Estará buscando su segundo gol el equipo de la Naranja Mecánica. Habrá córner, punta derecha, corresponde para San Isidro. Va a levantar el centro. El juez que ya dio el orden, ya dio el ok. Presiona bien Jiménez, recupera el esférico. Se quedó dormido ahí el jugador Sixto Monjes. Se avivó Jiménez, viene el centro, pelota arriba. Gaona quería, pero Benítez llegó primero para la marca, para sacar ese balón. Deja para Colmán. Colmán para San Isidro. Una buena pared aquí con Orrego. Otra vez Colmán, busca a Orrego, viene el centro ahora. Queda para Gaona, deja para su compañero, está el segundo. Era el jugador León. Intentó rematar también, una buena llegada aquí de San Isidro. Sí, acá intentó de vuelta San Isidro, pero no pudo. Pudo acá, estuvo atento ahí los jugadores de Cerro Verde que saca hasta aquí, está aguantando y sacando toda la pelota que va al área. El capitán de San Isidro va a cumplir el servicio de esquina, es Ignacio Navarro. Pierna zurda de Ignacio, atención Gaona que quiere, deja para Luis Enrique. Orrego que intenta, no pudo rematar de buena manera, otra vez para Luis Enrique. Esta vez el remate fue horrible. Muy mal
Bueno, cambió otra vez de actitud, de libreto Sí. el conjunto de San Isidro. De vuelta salió con todo, buscando el segundo San Isidro, pero hasta aquí no pudo. Acá de vuelta tuvo una importante llegada, pero erró el arco Orrego en esta jugada, en esa jugada. Sí, va a salir jugando el equipo de Cerro Verde. El guardameta va a dejar a su compañero. El zaguero que va a sacar el defensor. El árbitro que ya autoriza también la reposición, la reanudación del juego. Ahí está. Saca media en este caso, sacó corto. Otra vez jugador Orrego que presiona. Va Luis Enrique, queda para Gaona, ahora sí. Gabriel Zamudio despeja. Balón que pica dentro del círculo central. Arzamendi el que desvía para que pueda participar también el jugador Luis Enrique Orrego. Ahí está Jiménez. Luis Enrique. Hermosilla la marca, falta de Benítez y se gana también la amonestación. Tarjeta amarilla, tiro libre para San Isidro. Así es, acá salió ya la primera tarjeta amarilla y es para el jugador de Cerro Verde. Y acá va a ser otra tarjeta más para el capitán, para Sixto Monje y para Benítez. Son las tarjetas amarillas. En esa jugada 2 tarjetas amarillas para Cerro Verde. Sí, a Benítez por la falta y por reclamar forma exagerada, de mala manera, por eso también le saca la amarilla al otro jugador, Sí, que es el capitán. así es, para Monje. Sixto Monjes también ha amonestado 2 en esta acción, Gilberto. Sí, en esta acción 2 tarjetas amarillas para los jugadores de Cerro Verde. Entonces va a ser pelota para San Isidro, que va a estar buscando el segundo para ampliar el resultado en antes que se termine este primer tiempo del partido. Luis Enrique otra vez, va Orrego. El remate de Orrego esta vez pega en la barrera. Se va afuera, va a ser córner. Otro tiro de esquina más, otra pelota parada más para San Isidro. Mira que Orrego se está encargando de los tiros libres. Y hasta aquí no está aprovechando. Con pelota parada el equipo de San Isidro. Viene el centro, atención. Bien, Gabriel Zamudio con golpe de cabeza. Termina sacando prácticamente sobre la raya. Era el segundo de San Isidro. Bien por Gabriel Zamudio, que estaba atento allí, Gilberto. Así es, atento estaba Zamudio, sacó de vuelta esa pelota. Casi el segundo para San Isidro. Arzamendia. Va presionando Arzamendia. Balón en la salida para el equipo de Cerro Verde. Colmán sale para esa marca. Y bueno, ahí está ya. Balón que sale afuera. Ya pide Pedro La Rosa también el servicio para que lo haga Zamudio, para que juegue con él. Prefiere jugar con Sixto Monje, el jugador Zamudio. Sixto adelante de Seferico. Balón hacia la banda izquierda frente a la preferencia. Offside dice el juez. Así es, quedó enganchado ahí el jugador de Cerro Verde. Va a ser salida para San Isidro, que está en empate 1-1 este partido, este primer tiempo. Bien, está ausente hoy un jugador importante también que tiene Cerro Verde en su escuadra. Estamos hablando del jugador que siempre es participativo también. Y hoy está ausente. Estoy hablando de Eladio Duarte. Sí, Duarte. Sí, Duarte hoy no aparece en este equipo. Al equipo de Cerro Verde, que siempre es protagonista en todos los partidos también. Aldo Larrea también hoy está ausente. Sí, Larrea el 9. Sí. Y algunos jugadores, sinceramente, falta hoy. Bien. Pedro La Rosa termina sufriendo la falta, una carga por parte del jugador. Araujo, casaca 81. Habrá tiro libre en su salida, corresponde para Cerro Verde. Ahí está Sixto Monjes. Va teniendo la pelota Sixto. Ahí se frena. Balón para el número 10, el capitán de Cerro Verde. Queda para Cecilio Zamudio. Ahora Hermosilla participa el 24. Pelota para el 52 que corre. Bueno, corrió pero no llega a ese esférico. Ya hubo offside también. Así es, va a hacer pelota de vuelta para San Isidro. Y fue lo último de este primer tiempo. Minuto de pausa, ya venimos.
Bien, señoras y señores, ya de vuelta para este segundo tiempo. Partido 1-1 hasta aquí, empate. Y bien el empate también porque después de los goles hubo ya poco reacción de ambos equipos en el primer tiempo. Vamos a ver en este segundo tiempo si reacciona San Isidro o Cerro Verde. ¿Y quién se queda con los primeros 3 puntos del partido? Este partido de ida. En este caso va a ser ida y vuelta. Este partido de ida, lo que gana hoy, tiene una gran posibilidad de seguir buscando lugares importantes en el campeonato de esta categoría. Estamos en vivo, este es el tercer partido en la tarde de hoy. Ya se jugó 2 partidos. En el primer partido fue el resultado 1-0, ganó el equipo de Real Madrid. El segundo partido también hubo igual, 1-0 para el equipo de Ciudad Nueva, que ganó su partido por 2-1 en este caso. Este es el tercero en la jornada. Ya tenemos 2 goles, empate 1-1 hasta aquí. Este es el segundo tiempo ya en la tarde de hoy, que recién arranca este segundo tiempo, señoras y señores. Estamos en la cancha del Club San Nicolás en la tarde de hoy. Campeonato senior. Después de este tenemos el cuarto partido que va a estar jugando el equipo de 15 de agosto San José, los 2 clasificados. El quinto va a estar jugando Ubona Libertad. Y el sexto, el último partido en la tarde de hoy, Milan y Arendá Milan es el hoy sábado. Así que este es el campeonato, señor, en vivo a través de Pulse Sport Más. Hoy tuvimos la mañana en la cancha del Club San Isidro, donde estuvimos haciendo la transmisión de la Escuela de Fútbol de Uribucuá, que inició un campeonato importante también. Hoy la tercera jornada jugó hoy Uribucuá local de vuelta su partido. Y de ahí venimos acá directamente ya para este campeonato, señor, que se juega hoy. La liguilla arranca hoy en este caso. Ya minuto de vuelta con el compañero Blas, para que podamos proseguir con el resultado, con el relato del compañero Blas Antonio en este tercer partido en la tarde de hoy. Blas. Balón dentro del círculo central, va teniendo Sixto Monjes, traba muy bien Sixto. Algunos cambios ya también con algunas novedades en el conjunto de San Isidro, como así también Cerro Verde para esta etapa de cierre. Ya está Morel, Eugenio Morel en el Sport San Isidro. En este segundo tiempo ha ingresado, como así también Alberto Jiménez. Atención porque va al equipo de Cerro Verde. Increíble, no te puedo creer. Prácticamente ya ahí cerca de área chica, balón totalmente solo, ahí sin marca alguna, termina rematando de primera Sixto Monje, arriba y afuera. Así es, llegó acá bien el equipo de Cerro Verde. Una gran oportunidad de gol que tuvo acá el equipo de Cerro Verde. Monje mandó arriba esa pelota, agarra la portería, se salva San Isidro. Tiene la pelota el jugador Hermosilla. Sale Hermosilla con su compañero, termina perdiendo La Rosa en forma peligrosa. Pedro termina perdiendo la pelota en zona muy sensible realmente. Este es Luis Enrique Rego, deja para Gaona, Víctor para Jiménez, ahí está Gaona otra vez, está el segundo, Gaona se cae dentro del área, reclaman penal también la gente de San Isidro. El árbitro dice no pasó nada, se enoja Gaona, reclama, ojo que nace también contragolpe, no pasó nada, pero ya está el guardameta Gilberto Brites. Así es, ahí pasó de todo en el área, pide el penal, pide la gente de San Isidro, pero no pasó nada. Y ahí cobró algo el referee, el árbitro. No sé qué cobró, pero hizo sonar su silbato el árbitro del partido. Hasta aquí con tarjeta amarilla los 2 jugadores de Cerro Verde, Monje y Benítez, son los que tiene tarjeta amarilla. Va a ingresar Aldo Larrea en el equipo de Cerro Verde. Sí, va a haber cambio entonces. Ingresa Larrea y se retira. Todavía no. ¿Quién se retira?
Pérez. Sí. Dos cambios entonces. Pérez y Larrea entonces se prepara. Para el cambio, Venancio Pérez, 52 dice. ¿Quién es el 52, Blas? El que hizo el gol, creo. Sí. Que se retira. Seguramente por ahí va a ingresar Larrea y Pérez. Vamos a ver por quién ingresa. Vamos a ver por... Bueno. Vamos a esperar ahí quién sale y quién ingresa. Lo que van a ingresar, Pérez, Venancio Pérez y Aldo Larrea son los que van a ingresar. Y vamos a ver quién se retira en este caso. Bien, gracias Gilberto. Ya otra vez el balón en juego. Arzamendia, balón para Luis Enrique, pierde ante la presencia ahí de jugador Porfirio Ramírez. Bien, balón que ya está en poder del jugador, el guardameta Víctor Núñez. Saca largo y arriba. Víctor Gaona deja picar esa pelota. Ya está la marca de Pedro La Rosa. Ahora Arzamendia. Con golpe de cabeza termina también ahí colaborando en la zona de defensa el jugador La Rosa. Ahora Ortega. Sale con Luis Enrique Orrego. Este es León. Va hacia la banda izquierda. Va León. Mano por parte del 36. Que comete la mano allí. Es Zamudio. Sí, señor. O era La Rosa. Sí, La Rosa, el 36. Mano. Y va a ser tiro libre para el Sport San Isidro, que busca el segundo. El partido está 1-1. Después se viene San José ante 15 de agosto. 15 de agosto que va a entrenar remera nueva, mi querido Gilberto. Ya les cuento. Sí, señor. Nueva camiseta. Viene el servicio que se cumple arriba la pelota. Golpe de cabeza del jugador Morel. Intenta también Alberto Jiménez. Se encuentra aquí los ingresados en este segundo tiempo. Benítez termina sacando. Navarro presiona, intenta recuperar. Deja para... su compañero, ya pierde ante la presencia ahí del jugador Gabriel Zamudio. Se equivoca Pérez. Sale La Rosa. Ahí está La Rosa. Ahora recupera a su compañero. Va insistiendo también el 19. De la presencia por parte del jugador Pedro La Rosa y pierde. Ya recupera Orrego. Va Quique. Zona izquierda el avance. Zona preferencial, viene el centro. Benítez. Seguro también el defensor central de Cerro Verde. Uno de los que siempre rinden alto en este equipo. Ahí ya el balonazo. Ya está el guardameta Víctor Núñez. Así es. Ahí Núñez prepara la salida de vuelta. En este segundo tiempo arrancó recién hasta aquí 0-0. Cerro Verde tuvo ya una llegada en este segundo tiempo que no supo aprovechar. Y San Isidro que de a poco se está acomodando de vuelta en la cancha. Hoy ya hizo dos cambios también. Y de a poco buscando ya el segundo también el equipo de San Isidro. Aldo Larrea tiene la pelota, ya deja para ahí al jugador Venegas. Benítez también que termina despejando. Se viene... Más cambios, Gilberto. Se viene Duarte. Eladio Duarte. Vamos a ver por quién ingresa. Pedro La Rosa juega adentro. Eladio Duarte. Blas Antonio. Sí, señor, el cambio. Te manda saludos, ¿sabe quién lo? A ver, ¿quién, Gilberto? Dejamos así nomás. ¿No me querés contar? No. Perfecto. Hasta ahí nomás te puedes. Va Duarte, deja para Zamudio. Está el segundo. Era el ¿Qué que pasó ahí? termina despejando en forma oportuna también. Se salva. Bueno. Termina también actuando prácticamente como un defensor aquí el delantero. Así es. Pateó hacia al otro clara lado, Gilberto. de gol que desperdicia acá de vuelta la gente de Cerro Verde. Bien, va León. Se frena León. Deja para Luis Enrique. Sale con Porfirio. Arzamendia termina despejando.
Ahí está, saque de portería, indica el juez. Habrá salida, corresponde para el representativo del Sport Cerro Verde. El partido continúa 1-1. Así es. Este es el tercer partido de la jornada. Hasta aquí 1-1 entre Cerro Verde y San Isidro, que busca también ganar este partido. Cerro Verde se planta muy bien hasta aquí, bien, cuidando el resultado, cuidando el empate. Cada vez que tiene posibilidad se va, ataca, pero está cuidando bien este resultado del equipo de Cerro Verde. Habrá salida, corresponde para el Sport San Isidro. Su guardameta seguramente va a dejar otra vez a Ignacio Navarro. Esto se viene repitiendo. El arquero que deja a su zaguero central, Ignacio Navarro, pierna zurda, levanta para León. Ignacio baja con el pecho, con un puntín habilita al jugador Orrego. Corre Luis Enrique. Ahora participa Mario Jiménez. Otra vez Luis Enrique. Va el balón para Orrego, no pudo. Termina saliendo esa pelota. Se negó a jugar en este caso Orrego porque iba a alcanzar tranquilamente, pero él cree seguramente que está en posición de adelanto. Seguramente, por ende, no va en ataque, busca a buscar esa pelota. Y después de esto se viene San José, 15 de agosto. 15 de agosto, San José. Ya el primer partido de los clasificados después de este, Blas Antonio. Sí. Después se viene ese partido prometedor. Ya los equipos se van ya a enfrentar en el siguiente partido. Los equipos que había conseguido entrar en los 6 mejores, mi querido Gilberto Brites. Así es. San José que en la fecha anterior perdió su partido por el inmediato perseguidor que es San Isidro. No pudo ganar también su partido aquel partido y por ende clasificó último el equipo San José. Bueno, habrá pelota para el Sport San Isidro. En su terreno todavía va Navarro para sacar. El capitán del conjunto Naranja Mecánica. Conjunto del Sport San Isidro. Está Ortega también mostrándose, pero prefiere jugar largo. Ahora sí saca la defensa. Ahí detrás del arco norte ya están calentando los muchachos de 15 de agosto. Y hacia el costado donde queda geográficamente hacia el este está San José. Así es. Está entonces los equipos se está preparando también. Después de este partido van a jugar ellos. Sí, señor. Ahí está. Hacia el este, si es que él... Sí. No me equivoco, Gilberto. Si es que a mí no me pregunte eso porque no manejo ese tema. No trajiste tu brújula. No estoy en eso, Blas Antonio. Te pido disculpas. Me cuesta ser meteorólogo, Blas Antonio. No tengo el brújula que tiene lo que hace meteorología. Lo que conoce eso. No tengo el radar. Pero bien, no si nos vos decís compliquemos. así, está bien. No nos compliquemos, Sí, Gilberto. así es. Lateral para el equipo de Cerro Verde. Este es Larrea, sí señor, casaca 9. Aldo Larrea. Bueno, hubo offside, dice el juez. Se viene otro cambio más. En el Sport San Isidro se prepara casaca 17. Es el jugador Chaparro. Va a ingresar Mario Chaparro. El que ingresa se retira Diosnel León. Bueno. Se retira entonces León, ingresa al 17 Chaparro en vez de León. Así que vamos a ver qué aporta Chaparro en este segundo tiempo. Bien, Arzamendia no pudo. Tampoco el de Cerro Verde. Balón que ya está en poder del jugador Aldo Larrea. Va teniendo Aldo. Pica Duarte. Vamos a ver si alcanza. Sale el guardameta. Bueno, tuvo que sacar también en forma apurada aquí el arquero Víctor Núñez. Porque se iba con todo. Duarte casi le complica la situación al guardameta. Que termina solucionando el inconveniente sacando a un costado el balón. Así es, ahí sacó rápidamente Núñez. Va a ser pelota para Cerro Verde.
Bien, habrá lateral. Corresponde para el equipo de Cerro Verde. Termina sacando con golpe de cabeza. El defensor, otra vez la carga. De vuelta, responde el defensor. Sale con Jiménez, ahora Luis Enrique. Balón para Víctor Gaona. Corre el 9. Va Víctor. Ahí está, pierna zurda. Bueno, no pasó nada. Remate colocado, pero faltó fuerza. Sí, así es. Ya el cansancio también para muchos jugadores en este partido. ¿Cuántos tenemos? 16 ya del segundo tiempo. No hay hidratación en este segundo tiempo también. Así que va de continuado este partido. Mario Chaparro ahí habilita al jugador. Luis Enrique se frena. Orrego levanta el centro para Gaona. Está el arquero de Orregota. Atención, sigue el peligro. Bueno, va a ser córner. Buena respuesta del guardameta aquí, casi el segundo. En su cosecha personal también, según para su equipo, el segundo también buscó Víctor Gaona. Así es, acá de vuelta Gaona. Casi le complica al portero. Va a ser tiro de esquina. Hay que ver cómo trabaja en esta pelota parada el equipo de San Isidro. Balón arriba, saca muy bien el defensor. Presiona San Isidro con Mario Chaparro. Balón que pica. Otra vez Mario Chaparro intenta. Reclama mano, no dice el árbitro. Cerca la jugada también. Este es Morel, Eugenio que participa. Saca la defensa como puede. Bueno, no picó. Porfirio Ramírez. Ya está en poder de Víctor Núñez. Ya sale Víctor con Luis Enrique Orrego. Balón para Ortega. Muy fuerte el pase. No sé si va a alcanzar. No. Imposible. Ya se negó a correr. Así es imposible. Muy fuerte esa pelota. Y tenemos un minuto de pausa ya en este segundo tiempo. El resultado 1-1 en este partido. El tercero en la jornada de hoy. Y después ya se viene lo que es los clasificados. San José 15 de agosto. 15 de agosto San José. Ya al famoso mata-mata también, que va a estar peleando por el campeonato ya los 6 mejores clasificados después de este partido. Y el cuarto va a estar jugando Upona. El cuarto va a estar jugando el equipo a ver, el primero va a ser San José 15 de agosto. El cuarto va a ser Las Antonio. El cuarto va a ser Upona Libertad. Upona Libertad. El quinto va a estar jugando. Uganda juega el último. Sí. San José, sí, 15 de agosto. Y después juega Libertad Upona. Y el último Uganda Milán. Ahí están entonces los partidos. Los 3 restantes después de este partido. Bueno, es decir, Gilberto, que después de este partido van a jugar los que había conseguido la clasificación. Sí, entrar entre los mejores 6. Bueno, estos partidos que estamos teniendo, ya hemos tenido también los 2 anteriores. Forma parte de los equipos que quedaron como rezagados, pero juega otro campeonato, un campeonato aparte también, sí. Gilberto. También se juega por la Copa. Sí. Creo que se le llama a esta temporada Copa de bronce. ¿Así? ¿O cómo es? Sí, esto, sí, y esto es lo que estamos comentando. Sí, esto es lo que estamos comentando. Los otros van a pelear por el campeonato. Sí. Los otros 6 van a pelear por el campeonato y estos equipos, estos 3 primeros que jugaron, van a estar peleando por la... a ver. Atención, hay penal, Gilberto. Sí. Hay penal para el equipo del Sport San Isidro. El es. Centro de Alberto Jiménez termina con el brazo desviando ese centro del jugador Benítez. Estaba abierta ese brazo derecho. Venía haciendo bien su trabajo Benítez y acá sí. hace un penal. Y bueno, termina este penal sancionando el árbitro. Bueno, estaba abierta el brazo, creo que por eso ni siquiera también reclama la gente de Cerro Verde. Clara este penal, este brazo abierto. Penal para el equipo del Sport San Isidro. Buena posibilidad otra vez de pasar arriba en el score. Luis Enrique Orrego frente a la pelota, él va a rematar.
Autoriza el árbitro. Va Luis Enrique. Va Orrego. Le pegó. Gol del Sport San Isidro. De tiro libre penal. Lo hizo Luis Enrique Orrego. Remató con mucha potencia, con mucha fuerza. Le entró a esa pelota. A pesar de que el arquero se fue muy bien, imposible para poder evitar la caída de su valla. Otra vez San Isidro arriba en el tanteador. Ahora digo, lo hizo Luis Enrique Orrego. Por San Isidro 2, Verde 1. Así es, acá un penal que le dio, o sea, penal conseguido por San Isidro. Gol de Luis Enrique, marca de penal, el segundo, minuto casi 21. Entonces, minuto 20, dejamos minuto 20. Y algo más, marca el segundo el equipo de San Isidro y con ese resultado está ganando 2-1 su partido. Mario Jiménez con el balón. Va Mario. Mario Jiménez. Se muestra Mario Chaparro, pelota para él, pero fue anticipado por parte del jugador Arzamendi ahora. Este es Luis Enrique, el autor del segundo tanto de penal. 2-1 para el equipo de San Isidro. Arzamendia. Este es Duarte. Entregó mal. Este es Arzamendia. Balón para el número 2. Luis Enrique para Gaona. Bueno, el árbitro cortó el juego también. Ya para sancionar y mostrar la tarjeta de amonestación para Pedro La Rosa. Sí, ya está con tarjeta amarilla también. El jugador La Rosa en esta jugada. Ya, sí, Enrique. Pedro que salió ya. Sí, este es Enrique La Rosa, que ya está pintado de amarillo. En cancha ahora 3 con tarjeta amarilla. Monje, La Rosa y Benítez son los que tienen tarjeta amarilla. Bien, fue Enrique La Rosa que termina cometiendo la falta. Se gana la amonestación en este último tramo ya del compromiso. Se viene San José, se viene 15 de agosto, después de este gran partido que estamos teniendo. Tiro libre para San Isidro. Elvi Ortega aparentemente va a ser el encargado. Ahora deja para el jugador, el capitán justamente, Ignacio Navarro. Mira el área Ignacio Navarro, pierna zurda, pone el pecho Enrique La Rosa. Ahí está otra vez Navarro que presiona. Balón para él, va el capitán. Sigue Ignacio. Va Navarro hacia la punta izquierda. Mete el centro por abajo, pierna zurda. Viene la marca Enrique La Rosa. Sale jugando Enrique. Balón ahora para el jugador Porfirio Ramírez. Queda para Luis Enrique. A un costado ese balón. Habrá lateral. Habrá pelota, corresponde para el equipo de Cerro Verde. Partido está 2-1, 24 minutos clavado. 24 minutos, segundo tiempo. A punto de terminar este compromiso, Gilberto Britas. Así es, ya la última jugada seguramente de este partido. Ya se termina el segundo nada más. El tercer partido de la jornada de hoy. Triunfo 2-1 para el equipo de San Isidro. Sí, señor. La última jugada quizás del partido. La última vuelta también del cronómetro. Atención aquí con La Rosa que mete el centro profundo. Atención. Ahora sí, Jiménez sigue presionando el jugador Pérez. Ahora sale Arzamendia. Saca largo para sacar también. En zona de peligro queda para Gaona, que termina cayendo Gaona. Bueno, iba a sacar provecho de la jugada. Ahí está Gaona, cayó muy fuerte. Ya está cansado Gaona también, ¿eh? Corrió mucho en este partido. Creo que por eso se cayó Gaona en esta corrida que hizo. Sí, quedó sin fuerza. Y creo que va a ser la última también de este partido. Valberto Jiménez. Viene la marca Benítez. Balón arriba. Ahora queda para Enrique La Rosa en esta salida. Duarte. Y termina el compromiso. Bien, señores, nosotros vamos a tener un minuto de pausa. Ya venimos para el cuarto partido en la tarde de hoy.
Muy bien, ya estamos ya de vuelta. Este es el cuarto partido. El primero de los clasificados se enfrenta aquí, San José y el equipo de 15 de agosto. 15 de agosto que hoy con el jersey nuevo, Blas Antonio. Nueva camiseta para el equipo de 15 de agosto. Impecable la casaca. El equipo de 15 de agosto. Esto arranca ahora, el cuarto partido en la tarde de hoy. Vamos a ver quién se queda con los primeros 3 puntos del partido. Esta es de ida y vuelta. Hoy, el que gana hoy va a tener una gran oportunidad de clasificar. Y si termina en empate, ambos equipos todavía la próxima fecha va a tener posibilidad de clasificar. Así que depende mucho hoy que hagan ambos equipos. Esto empieza recién, ahí el compañero está preparando la planilla para que podamos proseguir con el relato del compañero Blas Antonio. Goles de los paraguayos en Inglaterra, Blas Antonio. Me está comentando acá el compañero, el primer gol de Osmar Alderete para Sunderland. Diego Gómez hizo un partidazo de vuelta para su equipo, para Brighton. Son los paraguayos que está sumando minutos y haciendo buena campaña cerca ya para el Mundial 2026 también, que es muy importante de los jugadores paraguayos que está haciendo ya su trabajo en fútbol europeo. Así que bien por los paraguayos. Bien, comentando un poco lo que va dejando el fútbol, nivel fútbol. Campeonato local, torneo clausura. Ayer Guaraní empató 1-1 ante Trinidense. Hoy tenemos 2 partidos. Hoy juega Cerro Porteño. Hoy estará en la gradería el nuevo técnico de Cerro Porteño, Jorge Baba, el uruguayo de 44 años, que va a estar trabajando ya la próxima semana con el Ciclón del Barrio Obrero. Vamos a ver si es problema técnico o jugadores del Cerro Porteño también. Así que hasta aquí va cambiando técnico los equipos grandes, principalmente Cerro y Olimpia. Va cambiando técnico y mañana lunes juega Olimpia ante Tembetargue. Así que hay que ver qué pasa en ese partido también. Es muy enojado el presidente de Olimpia la semana también. Habló mucho y hay que ver qué pasa con el plantel principal del Olimpia esta nueva semana que se viene. Así que mucho fútbol tenemos, nivel local, nivel selección sub-20 arrancó ayer o hoy. Hoy va a jugar Paraguay a las 8 de la noche ante Panamá, su primer partido por el Mundial de Sub-20 que se está jugando en Chile. Y la chica también está ya jugando partidos amistosos. También van a tener Mundial. La categoría femenina en octubre arranca en el Campeonato Mundial de Categoría Femenina, donde va a estar Paraguay también. La Sub-17, Blas Antonio, va a estar presente en el Mundial categoría femenina. Así que bien por el fútbol paraguayo, que nivel selección está bien, en toda la categoría inferior también nivel selección está bien, así que está clasificado la mayoría de las selecciones de Paraguay. Y acá nosotros, Liga Deportiva Iribucuá, todavía no hay todavía información exacta, no tenemos todavía de cuándo se va a jugar el partido, la final del campeonato de la Liga Deportiva de Iribucuá. Pero lo más importante es que hay fútbol siempre a través de Pulse Sport Más. Este es el campeonato senior. Hoy juega ahí el gol. Atención, está el gol. Gol de San José Obrero. Aparece para el tanto de la apertura Modesto González. Dentro del área termina entrando con pelota dominada. Le dejaron patear al número 11. Pelota adentro. Modesto González abre la cuenta. El equipo de San José Obrero es el que golpea primero. Lo hizo Modesto González. Ahora San José Obrero 1, 15 de agosto 0. Así es, acá llegó bien San José, la primera llegada importante al equipo Santos, ya marca el primero, Modesto González, el autor del gol, gana 1-0 el equipo San José. ¿A los cuántos? A ver, a los 4 minutos del partido, del primer tiempo, ya está ganando San José 1-0. Bien, 1-0 gana el equipo de San José Obrero, que justamente ya está marcando el tanto de la apertura con Modesto González. El equipo de 15 de agosto que entrena nueva camiseta también el día de la fecha sale de la siguiente manera. Gustavo González en portería, casaca 12. 21 Estanislao Benítez, 16. Antonio Espínolas
La número 6 para Néstor Domínguez. 5 Ireneo Franco. Blas Gómez utiliza la número 20. 27 tiene Robert Zamudio. 8 para Rodolfo Enciso. La número 61 para Roberto Maqueda. La 10 para Eladio Capdevila. Y completa el onceno justamente con la 11. Félix Carvajal es el equipo titular del conjunto de 15 de agosto que está cayendo 1-0. Así es. Ya está perdiendo 1-0 el equipo 15 de agosto del primer tiempo, los 4 minutos del partido. Ya gana 1-0 el equipo Santo que presenta este onceno titular. Sí, con el número 12 en portería, o es la 1, sí, 1. Evaristo Cáceres. Hoy aparece como arquero. No está Sebelio Fernández. Bueno, Evaristo Cáceres, casaca 1. Después la 19 para Ignacio León, 9 Eligio Fernández, la número 8 para Javier Mereles, Sabelino Morinho tiene la 17, 3 para Rogelio Benítez, la número 99 para Marino Ayala, la 11 para Modesto González, el autor del gol, Adelio Estigarribia tiene la 2, la número 30 completa el onceno, Rafael Cabrera es el equipo del conjunto de San José Obrero, que está ganando el partido 1-0. Va Modesto, el autor del gol, termina perdiendo ante la presencia allí por parte del jugador Estanislao Benítez. Continúa luchando el jugador Modesto, deja para Javier Mereles. Este Javier juega con Benítez, tiene Rogelio. Balón otra vez, pero esta vez el balón fue equivocado en la sesión del pase. Ahí se muestra el jugador Eladio Capdevila. Balón para Blas Gómez. Tiene Blas. Gómez hace participar a Domínguez. Sigue Néstor. Deja ahí para su compañero. Va hacia adelante el número 8. Viene la marca. El jugador es el jugador Cabrera, justamente el número 30. Lateral derecho. Deja para Modesto González. Néstor Domínguez en la marca. Habrá lateral, dice el juez. Corresponde para el conjunto de San José. Así es, va a ser saque lateral para el equipo de San José que arrancó con todo este partido. Ya gana San José 1-0 este partido, Blas Antonio. Sí, así mismo. Habrá lateral. Corresponde para el equipo de San José. Cabrera para cumplir. Ya juega Cabrera. Balón para Modesto González. Se cae Modesto. No pasó nada. De vuelta va a ser lateral. Se repite la acción. Y lo va a repetir también el propio Cabrera. Servicio manual. Ahí ya se muestra Benítez. También está Javier Mereles. Ya juega con el jugador Estigarribia. Balonazo arriba. Ahí está Ayala. Bueno, no pudo. Ayala. Salió la pelota, va a ser saque de meta. El arquero Gustavo González prepara la salida, Gilberto. Así es, va a ser salida para 15 de agosto. Hoy con muchos cambios, San José Blas Antonio, el portero no está. Benito está en la banca, creo. No sé si no está en la banca también. Siempre juega titular. Y hasta aquí bien. Bien el equipo de San José. Antonio hoy no está también. Casi empató acá. 15 de agosto llegó muy bien. Se salva el equipo Santo Blas. Sí, termina llegando bien otra vez. En esta oportunidad el conjunto de San José, que ya está de a poco amenazando el empate, Gilberto. Sí, 15 de agosto que va con todo, buscando el empate, y San José tiene que cuidar mucho esos detalles, porque 15 de agosto es un buen equipo que maneja muy bien la pelota, principalmente en el medio campo, entre Gómez, maneja muy bien la pelota, Domínguez también. Hay que San José tiene que cuidar mucho esos jugadores importantes que tiene el equipo de 15 de agosto. Sale Gómez, balón para el jugador Roberto Maqueda, otra vez Gómez. Rogelio Benítez pudo evitar ese avance sacando a un costado. Lateral que corresponde para el equipo de 15 de agosto, que intenta ir hacia adelante para tratar de llegar al empate. Pierde 1-0. Gana San José con el gol de Modesto González. Lo está ganando 1-0. Saludo a la gente que están en sintonía en diferentes puntos del país y en otros países también. La gente que se va conectando, compartiendo con nosotros también las transmisiones de esta categoría senior. Saludos para todos. Gracias como siempre por la preferencia también. Sale Néstor. Néstor Domínguez. Levanta ese envío. Saca Ayala. Era Cabrera. Ahora Ayala deja picar. Ya está Franco en la marca.
Baja bien con el pecho Capdevila. Participa ahora Blas Gómez. 15 de agosto y la posición del balón. Parece totalmente destapado. El 21 es Estanislao Benítez. La marca aquí por parte del jugador Cáceres. Está también Eligio Fernández, hoy jugando como zaguero, utilizando la número 9. Tesayala. Sí. Gilberto. Eso es lo que sorprende el central, por ejemplo. Hoy no está el titular Estigarribia. Está el otro, se me fue el nombre de otro central también. La fecha anterior jugó, por ejemplo, el central José, que era, se me fue el apellido de este jugador, que jugó de central la fecha anterior. Hoy no está. Benítez también, sí, el que hizo el gol. ¿Se acuerdan? Sí, Fidel Benítez. No está hoy, no le vemos. Con mucho cambio y San José. Sí, así mismo. Bueno. José Ortega también el otro. Blas Antonio. El que no está, sí, así mismo no está. Villar también. Villar sí también. Hombre clave que tiene capaz también. Que está en la banca también, pero sí. Vamos a ver. No está en el equipo titular, por lo menos. Veremos. Bien, va Estanislao Benítez. Hacia la banda derecha. Apertura para el lateral derecho. Centro, atención, saca el defensor. Casaca 9. Es Eligio el que sacaba. Balón que pica, queda para Modesto. Va el autor del gol, la marca de Néstor Domínguez. Saca un costado, ese balón habrá lateral. Corresponde para el equipo de San José. Ya tenemos 11, casi 12. Ahora sí ya se va cumpliendo 12 minutos de este primer tiempo, de este compromiso entre San José y 15 de agosto. El resultado parcial indica que gana San José Obrero 1-0 este compromiso. Servicio Manuel que ya lo cumple. Balón arriba. Termina sacando Gómez. Queda para Franco. Ireneo que despeja. Era Espino al 16. Ahora participa Collante también. Saca el 19 Ignacio León. Ahí está el remate por parte del jugador Morínigo. En esta oportunidad no pasó nada. El remate salió mal a Morínigo. Va a ser salida para el representativo de 15 de agosto. Así es, prepara la salida de vuelta el portero González. Hasta aquí tiene mucho tiempo la pelota 15 de agosto, pero todavía no puede tener la fórmula de llegar y marcar el gol, el empate en este primer tiempo. Balonazo arriba, Gustavo González, el guardameta está atento. Sale ante la arremetida por parte del capitán Adelio Estigarribia. Va Collante, la marca por parte del número 8 es Rodolfo Enciso. La falta, dice el juez, en perjuicio del jugador del conjunto de 15 de agosto. Y la tarjeta también para el jugador. Creo que es Collante, el lateral izquierdo. Sí. Entonces ya está pintado amarillo, entonces el jugador Collante. Falta por el jugador Enciso, que tiene entonces tiene la primera tarjeta amarilla para San José. Ahí participa de vuelta Collante, se cae Collante, falta ahora en perjuicio de él. Habrá tiro libre en su terreno, todavía corresponde para el equipo de San José Obrero que gana el partido 1-0. Y a ver, el árbitro que está acercándose al jugador infractor. Bueno, ya se va recuperando. Bien, ahí está, tiro libre que corresponde para el equipo de San José. Rogelio Benítez frente a la pelota. Levanta el centro Rogelio. Con golpe de cabeza termina sacando Néstor Domínguez. Este es Néstor. Parece Maqueda. Roberto destapado. Balón para el número 61. A Roberto. La marca de Javier Mereles. Va insistiendo el conjunto azul y blanco. Es la nueva camiseta, es la nueva piel del conjunto del 15. Así es. Ahí sonó el silbato de vuelta. Tuvo un ataque del equipo 15 de agosto que está buscando el empate antes que se vaya este primer tiempo. Sí, señor. Habrá salida, corresponde para el representativo de San José Obrero. Balonazo arriba. Termina sacando muy fuerte, por eso también no está pudiendo sacar ventaja esta jugada.
Va a ser Así salida es. para el 15. Muy fuerte sacó la pelota y desperdicia una ocasión clara. También hay pelota ahí arriba, tenía que tratar de darle a su compañera para que pueda crear ocasión de goles, pero se equivoca en la pelota larga, afuera ese balón y hacer pelota para 15 agosto. Va Morínigo por el segundo. Morínigo le pegó. Bueno, No salió pasó. mal el remate a Morínigo. Sí, hasta aquí ansioso Morínico. Cada pelota que tiene quiere hacer el gol, pero se le va, toda la pelota se le va afuera. Hasta aquí a Morínico. Bien, pausa, dice el juez. Momento de hidratación. Así es. Este es el cuarto partido hasta aquí, ganando San José 1-0 su partido. Después de esto tenemos partido Grupo La Libertad. El último juega Garandaz Milan. El último partido de la jornada de hoy. Los resultados hasta aquí. El primer partido ganó Real Madrid 1-0. El segundo partido ganó el equipo de Ciudad Nueva por 2-1. El tercero ganó el equipo de San Isidro por 2-1 también. Y este es el cuarto. Hasta aquí 1-0 arriba el equipo de San José. 15 de agosto buscó mucho en este primer tiempo, pero hasta aquí no se le da el empate al equipo de 15 de agosto. Hay que ver, queda mucho todavía, minutos en este primer tiempo, segundo tiempo completo. Hay que ver si empata el equipo 15 o San José amplía este resultado para que pueda estar llegando tranquilo en la próxima fecha para la clasificación a la semifinal del campeonato de la categoría senior. Así es. Bueno, saludo a toda la gente que están en su casa, la gente que está viendo el partido, la comunidad de su casa. Saludos para todo ello. Si puede dejar su comentario, su saludo también. Aquel equipo apoya. Y nosotros vamos a ir de a poco dando el saludo y leyendo los mensajes de la gente ahí en los comentarios. En el YouTube de Pulse Sport Más. Hoy estamos aquí en la cancha del Club San Nicolás, donde se está jugando este campeonato senior el día de hoy. Día 27 de septiembre. De a poco se termina, de a poco se nos va este mes de septiembre también. Así que ya se aproxima el mes de octubre, el mes del señor Blas Antonio Jiménez. Bien, se va a reanudar el compromiso. Bien, tiene la pelota Ciudad Nueva. ¿Qué digo Ciudad Nueva? El equipo 15 de agosto. Termina rematando, pero en forma, bueno, lenta el remate. Ahí está sacando ya el guardameta. Arriba ese esférico. Queda para Eladio Capdevila. Este es Eladio. Balón para el jugador. Casaca número 27. Termina pifiando la pelota. Recupera Ayala. Este es León. Intenta habilitar a Morínigo. Corre Morínigo. Se cae Morínigo. La falta fue en perjuicio del jugador, el defensor de 15 de agosto. La falta fue de Morínigo justamente. En su afán de ir atacando, comete falta en ataque. Así es, falta en ataque. Le cobra Morínigo, va a hacer salida para 15 de agosto. Hasta aquí les cuesta al equipo 15, Blas Antonio, llevar por delante el partido. Me sorprende mucho lo que es el trabajo que está haciendo. Depende mucho de Gómez, de Domínguez, de algunos jugadores de Capdevila también. Se necesita mucho en este partido para que pueda empatar el partido hasta aquí en este primer tiempo. 1-0 arriba el equipo santo. Bien, ya se va recuperando lentamente el jugador Morínigo, Isabelino Morínigo, que está inclusive teniendo dificultad para caminar. Se le ve al jugador Morínigo, pero por lo menos ya está de pie de vuelta. Blas Gómez juega con Roberto Maqueda. Va Maqueda, pica el 10-61. Bueno, no va a alcanzar, por eso se negó a correr. La salida será para el equipo de San José Obrero.
El partido continúa 1-0 con el gol tempranero también por parte del jugador Modesto González. Así es. Y gana el conjunto santo 1-0. Hoy apareció poco el goleador de 15 de agosto, Maqueda, Blas Antonio. Aquí no está apareciendo. Siempre hace goles importantes para su equipo. En la fecha anterior marcó 2 goles de vuelta Maqueda. Hoy, hasta aquí, tampoco le llega mucha pelota, o crean poco el equipo de 15 de agosto. Va Morínigo hacia la banda izquierda. Retrocede con ese balón. Otra vez Rogelio el que termina sacando. Ahora queda para el futbolista Félix Carvajal. Despeje defensivo. Balón para Maqueda. Corre el 61. Sí, señor. Va Maqueda. Roberto que intenta. Saca ahora Leona. Balón que pica y queda para Félix Carvajal. 15 de agosto y la posición del balón. Ahora Enciso. Rodolfo intenta. A ver con quién se apoya. Juega con Capdevila. Va Eladio. Atención el remate. Bloquea bien. El defensor Leona. Ahora Franco de vuelta. Golpe de cabeza por parte del jugador Estigarribia. Va a quedar para Gustavo González. Va a salir con Espínola. Prefiere salir con Néstor Domínguez. Néstor. Juega con jugador casaca 27. Va teniendo Gómez. Ahora Antonio Espínola. Saca Espínola. Ahora queda para Néstor Domínguez. Sale Néstor. Balón para su compañero Blas Gómez. Intenta. Ahora deja otra vez para Antonio Espínola. 15 de agosto se va adueñando la pelota, mi querido Gilberto. Va teniendo la posición del balón con Benítez. Así es, está trabajando mucho la pelota el equipo 15 de agosto y bien ahí atrás el equipo de San José que está cuidando todos los detalles hasta aquí y bien el equipo de 15 de agosto que está trabajando, buscando la forma de llegar a portería. Tiene el esférico Blas Gómez. Va el mediocampista ofensivo. Termina sacando la defensa a un costado. Habrá lateral. Corresponde para el equipo de 15 de agosto. Va teniendo ese esférico con Javier Mereles. Ahora Néstor Domínguez. Otra vez Blas Gómez. Balón que está en poder del jugador de 15 de agosto. La presión por parte del conjunto de San José Obrero. Sigue Blas. Va Gómez. Balón para Félix Carvajal. Atención, Félix que atropella. El arquero está llegando primero a ese esférico. Pues sufre la falta también el defensor. Habrá salida. Corresponde para el conjunto del equipo de San José Obrero. Gilberto Brites. Así es, va a ser salida para el equipo San José. El equipo Santo que está ganando 1-0 su partido. Resultado importante a favor del equipo Santo. Bueno, está sentido el jugador de San José Obrero. Saludos a la gente que están compartiendo con nosotros. Me imagino a esta hora estarán bajando un rico tereré también en su casa, en su respectivo lugar de trabajo. Algunos están compartiendo, disfrutando el fútbol con nosotros. Saludos, dice mi equipo San José. Desde Barcelona, España, está viendo la transmisión. Diosnel Bogado Escobar, saludo para él. Bueno, sale muy poco el audio, me dice acá, o nos dice Arnaldo Gaona. Bueno, en la anterior sí tuvimos ese pequeño percance, pero ya estuvimos solucionando. Sí, señor, estuvimos ya solucionando ese pequeño inconveniente en cuanto al audio. Bueno, ya está para la salida el arquero del representativo de San José. Pero gracias a la gente que siempre también, por lo menos nos avisa también cuando a veces no sale bien, a veces si hay corte, si está con alguna dificultad también la transmisión, así para que podamos ir mejorando. La gente de cualquier modo también intenta colaborar con nosotros, muchas gracias. Modesto González intentaba, el autor del único tanto, Gilberto. Modesto González fue el autor del único tanto hasta aquí. Sí, hasta aquí es el único que marcó ese gol.
Importante también para el equipo de San José. Y con ese resultado va determinando a poco este primer tiempo, ganando triunfo para el equipo santo. Bien, ya salió el esférico. Habrá reposición desde el arco, corresponde para el equipo de 15 de agosto. Su guardameta es Gustavo González. Sí. Ya sale con Blas Gómez. Este es Blas, el volante central. Bueno, el pase profundo. No hubo precisión en ese pase. Por eso ya está el guardameta, el arquero del conjunto de San José Obrero. Y fue lo último de esta primera etapa. Así es, fue lo último de este primer tiempo. 1-0 gana el equipo santo. Minuto de pausa ya. Venimos.
Muy bien, ya de vuelta para este segundo tiempo. Ya se juega los últimos 25 minutos del partido. San José está ganando su partido por 1-0 gol de Modesto González a los 4 minutos. Y desde ahí viene ganando 1-0 el equipo santo. Ahora arranca el segundo tiempo, Blas. Bien, gracias Gilberto. Retornamos para este segundo tiempo entre San José. 15 de agosto. Lo está ganando parcialmente el conjunto santo. Con el gol del número 11, Modesto González. Balón para Morínigo. Avanza Morínigo. Bueno, gana el servicio de esquina. Va a ser pelota, corresponde para el equipo de 15 de agosto, que aparentemente, o va a ser para San José, digo bien, no es para 15 de agosto. El que defiende ahora es 15 de agosto. El servicio de esquina es para el equipo de San José Obrero, que se posiciona de vuelta en zona de ataque en este segundo tiempo, en este arranque. Va Rogelio, levanta el centro. Morínigo que desvía, saca la defensa como puede. El balón que termina en la posición de Rodolfo. Viene la marca aquí, el defensor también termina cortando. A un costado ese balón saca. Lateral va a ser, corresponde para el equipo de 15 de agosto. Pero el árbitro dice, espera un rato, se viene 3 cambios, 2 en realidad. Va a ingresar, es Orsusa, casaca número 19, y es, vamos a confirmar, el 26. El que deja es Stanislao Benítez, uno de ellos. El que sale también es, vamos a confirmar, 27. El que sale en el equipo es Robert Zamudio. Ya está, sí, Robert Zamudio también sale, igual que Stanislao Benítez. 2 cambios los que ingresaron. En este caso, Orsusa, uno de ellos. Y no es Williams. William Orsusa el que ingresa. Gilberto, ya te confirmo el otro. Viene el centro. Saca como puede. Desde el fondo. Termina anticipando para esta salida rápida del conjunto santo, que intenta contragolpear con Modesto González. Se frena Modesto. Pase para Ayala. Ahora Morínigo. Ahí está Morínigo. Con el balón sigue Morínigo. Ahora pierde. Está la marca de Blas Gómez. Sale el volante central. Intenta la conexión aquí con Félix. Y lo logró su propósito otra vez para Gómez. Rogelio Benítez sale. Pone pecho a la situación. Ser lateral corresponde para el conjunto de 15 de agosto. Bien, ahí está entonces ya los equipos que va haciendo cambio. Entonces ingresó William por... Salió 2, ingresó 2. Robert Zamudio. Entonces ingresó William Orsusa, y el otro que se retiró de la cancha es Stanislao Benítez, el 21. Ingresó Víctor, sería, o Ricardo Carvajal. ¿Sí? Otro tarjeta amarilla. A ver. Bueno. Ahí está entonces. Sigue el partido 1-0 arriba el equipo santo. Mario. Entonces que ingresó por Stanislao Benítez. Son los 2 cambios entonces para el equipo de 15. Perfecto. Ahí están los cambios. Ya sale el guardameta del conjunto santo. Golpe de cabeza fue por parte del defensor Espínola. Queda para Néstor Domínguez. Saca arriba. Balón que termina bajando el jugador Roberto Maqueda. Gana su marcador. Sigue Maqueda. Peligro de gol para Orsusa. Atención. Bien. El jugador Collante termina sacando al córner. Habrá servicio de esquina. Y bueno, se va hablando mucho en este partido, Gilberto. Sí, ya se habla mucho ahí entre el jugador y referee también. Árbitro también, que seguramente después de esto va a sacar ya tarjetita por ahí para este segundo tiempo. Tiro de esquina. Bueno, ahora sí, ya termina. No sacando provecho de vuelta de este pelota quieta. Termina cometiendo falta, Gilberto. Sí, falta, va a ser salida para el equipo de San José, vuelta, que está ganando 1-0 cómodamente. Sorprende mucho
el equipo 15 de agosto y siempre marca goles. Y vos sabés que esta es la segunda vez que le está ganando San José a 15 de agosto por un gol contra 0 Blas Antonio. En la fecha 9 le ganó 1-0 en la cancha de San Isidro, aquel partido se jugó. Le ganó 1-0, le sacó ese 1-0 el equipo San José. Ahora se enfrenta de vuelta y la misma cosa. Aquel partido en el primer tiempo le marcó San José iniciando el primer tiempo. Y acá de vuelta está pasando igual ese partido. A los 4 minutos de esta vez, aquel partido fue a los 7 del partido. Y ahora está ganando de vuelta el equipo Santos. Bien, tiene Ayala profundiza para que corra. Estigarribia. Primero llega el guardameta Gustavo González. Ya sale con Carvajal. Conduce. El balón ahora para Blas Gómez. Se muestra Orsusa, pelota, a ver para quién. Arriba divide la sección, gana. Y en aquel Rogelio, partido, sí. Blas Antonio, Orsusa era el portero. En aquel partido. Aquel gol que le entró a Orsusa. Sí, señor. Buena memoria lo de Gilberto Edison, ¿eh? Bueno. Sale Carvajal. Spínola. Va teniendo Cac de Vila. Spínola de vuelta. Rogelio termina sacando. Otra vez Spínola. Golpe de cabeza defensivo. Empieza a cargar también 15 de agosto. Ahora Orsusa. Ahí está Orsusa. Bueno, pone a Orsusa, digo bien, en zona de ataque. Deja ahora para Maqueda. Atención, pierna zurda. El arquero dio un rebote, sigue el peligro. Va para Rodolfo Enciso. Rodolfo para Félix, pierna zurda. Bueno, salió mal el remate. Acá sí de vuelta encontró una pelota importante Maqueda, que pateó pero estuvo atento y el portero saca esa pelota. Casi empató Maqueda en esta jugada. Así se le tiene que buscar, le tiene que dar más pelota a Maqueda porque siempre hace goles ahí arriba. Y esta vez tuvo una pelota importante, pateó directamente al arco, estuvo atento el portero que saca esa pelota. Sí, bueno. San José también no se queda atrás, Gilberto. Sí, también ya mueve su banca. Así es. Vamos a ver quién ingresa para San José. Chamorro sería Darío Chamorro. El otro era, se me fue el nombre. Que va a ingresar por, vamos a ver por quién. Vamos a ver por quién se retira para San José. A ver, Adelio. Estigarribia, sale el capitán entonces. Si se retira. Y va a ingresar Chamorro entonces por Adelio Estigarribia. Gustavo, ahí está. Darío está en el otro equipo. Así es, ahí la confusión. Entonces, Gustavo Chamorro adentro, afuera, Estigarribia, Adelio el capitán. Bien. 8 minutos y medio del partido, segundo tiempo. El marcador indica que gana el equipo de San José con el gol de Modesto González. 1-0 está el partido. Habrá salida, corresponde para San José Obrero. Bueno, te decía Gilberto que en este segundo tiempo pone a William Orsusa y empieza a cargar un poquito más. Sí, entre Orsusa y 15 de agosto. Se queda ahí arriba y está jugando con pelota, o sea, cargando pelota ahí arriba para que William pueda aguantar un poco la pelota. Pero muy atento hasta aquí. Buen trabajo de los centrales de San José. Bien, se viene otro cambio más. Sí. Agüero, casaca número 53. Que va a ingresar. Vamos a ver por quién. Por Félix Carvajal. Ahí está entonces otro Carvajal afuera, adentro. Agüero, el 53. Entonces adentro y se retira Félix Carvajal. Ya salió Félix. Ya está Agüero a la cancha. Y con esta salida del capitán Félix Carvajal, se queda con el brazalete Williams Orsusa. Así es. Cambió de capitán el 15 de agosto también, ¿eh? Era Eladio Cardevila el capitán antes, ahora es Carvajal. Y en esta retirada es Williams. Sí. Blas Gómez en el medio campo, tiene la pelota, pierde, recupera Morínigo, vuelve a perder también, reclama falta. El árbitro dice que limpiamente fue a la pelota y le muestra la tarjeta de amonestación también. Ahí está Néstor Domínguez. Balón para Agüero, el recientemente ingresado. A ver, ese esférico va a quedar para el jugador
Rodolfo Enciso. Este Rodolfo levanta el centro, atención al arco, golazo. Gol de 15 de agosto. Verdadero golazo porque era ángulo bastante cerrado. Parecía centro, no fue al arco. Con una comba espectacular, el remate fue de Rodolfo Enciso. Con toda la intención de buscar el arco desde ahí. Bueno, golazo realmente. 15 de agosto, empata el partido. Lo hizo Rodolfo Enciso. Así es, una jugada importante acá de Enciso. Directamente pateó al arco. No sé si fue centro o directamente tiró al arco. Juega adentro esa pelota. Por algo tiene el apellido Enciso. Golazo que marca el equipo 15 de agosto. A los 10 minutos el gol, Gilberto. Asimismo, empata a los 10 del segundo tiempo Enciso, el autor del gol. Habrá balón, corresponde lateral para el equipo de San José. El portero quedó sorprendido en ese gol. Sí, señor, y creo que no esperó realmente el arquero, porque es. ya abandonó el primer poste, por eso creo que facilitó también el gol a Rodolfo Enciso, porque el arquero ya se iba hacia el medio, es decir, esperaba ya el centro. Así es. Pero juega dentro de esa pelota. Sí, Golazo sorpresivamente. Rodolfo Enciso. Excelente realmente el remate para el empate, para este 1-1. Otra vez San José que presiona. Bueno, ya salió afuera, no pasó nada. Habrá salida. Corresponde para el arquero. Ya sale Gustavo González. Balonazo. Ya está en poder del otro portero. El portero de San José Obrero que ya saca. Balón que va a quedar para el jugador Modesto. Ahora Collante participa también. Se cae Collante. Reclama falta. El árbitro dice no pasó nada. Sale Enciso. Balón para Orsusa. Corre Williams. Muy exigido Williams. Usai. Posición de adelanto por parte del atacante. Quedó en Usai William Orsusa. Va a ser salida para el portero Cáceres. Después de este partido, Gilberto, ¿qué tenemos a continuación? Sí, después de este partido se viene el partido entre Libertad y el equipo de Ubupuna Libertad. Se va a hacer un lindo partido, entonces, que en la fecha anterior empató 0-0 Libertad Ubupuna y hoy se enfrenta de vuelta. Sí, señor. El último juega Milan y Arendá Milan. En la primera enfrentamiento fue 1-1. Después ganó Milan el segundo enfrentamiento. Y esta vez se enfrenta de vuelta en la tercera vez el día de hoy. Bueno, es decir que ya se conocen. Sí. En este campeonato ya se han cruzado los equipos. Sí, señor. Ya ambos saben de qué forma juega ambos equipos, así que va a ser un lindo encuentro de esta tarde. Totalmente. Va a salir desde el fondo San José. Un balonazo arriba. Termina ganando Carvajal con golpe de cabeza. Habrá lateral en zona de ataque, corresponde para San José. El partido ahora está 1-1. En la primera etapa, Modesto González abrió la cuenta para el equipo santo. En este segundo tiempo, empata Rodolfo Enciso, por eso está el marcador 1-1. Lateral que corresponde para San José. Hacia la banda derecha, este es Cabrera el que ya pone en juego para Morínigo. Otra vez Cabrera, levanta el pelotazo largo. Golpe de cabeza fue defensivo por parte de Espínola, el número 5. Va a quedar para Maqueda, corre ante la presencia de la marca de León. Sigue Maqueda, gana León, pone el físico allí. Lateral para el equipo de San José. León deja para el encargado justamente, que es Cabrera. Se va lentamente el número 30 para este reposición manual. Rafael Cabrera. Le pone en juego, otra vez lateral. Se repite la acción para el equipo santo. Ya se va lentamente Rafael Cabrera. Juega con Sabelino Morínigo. Buena jugada de Isabelino, escapa de dos, marcador. Viene el centro, atención, va Chamorro, habilita al jugador González. Modesto le pegó. Pierna zurda, el remate salió afuera. Muy buena jugada aquí por parte del conjunto santo. Sí, armó muy bien acá Morini con la jugada. Intentó de vuelta acá González. No pasó tan lejos esa pelota. Se salva acá del segundo el equipo 15 de agosto. 15 minutos. 15 minutos. Etapa complementaria. El árbitro otorga este minuto de hidratación. Sí,
Así es, va a ser para los jugadores. Entonces, este partido está 1-1. Hasta aquí, un gol por lado. Golazo marcó Enciso. Y Modesto, que marcó un gol importante también en ese primera jugada importante que tuvo San José en el primer tiempo. Hasta aquí 1-1. Resultado, partido 1-1 entre San José y 15 de agosto. 15 de agosto San José. Es el cuarto partido en la tarde de hoy. Después se nos viene el partido de Grupo A. El albiceleste le enfrenta al equipo Repollero a Libertad. El equipo Gumarelo, que estará buscando también su pase a la semifinal del campeonato de la categoría senior. Señoras y señores, en vivo a través de Pulse por Más. Saludos a toda la gente que está viendo el partido a esta hora de la tarde. La gente del exterior también saludo como siempre. Que nos sigue siempre acá en todos los partidos que hacemos cada fin de semana. Mañana juega la selección Sub-17 en la ciudad de Santa Rosa, la Guaraú de visitante. Juega mañana la selección Sub-17, le enfrenta al seleccionado santarroseña. Mañana entonces el equipo de la selección de Iribucuá va de visitante para jugar su partido y después seguramente va a ser la revancha en esta cancha en la próxima fin de semana. Y hay que ver. Sí, tiene buen plantel. En el campeonato anterior, hicieron una campaña interesante la selección sub-15 o sub-14, fue la sub-15, sí. Y ahora es la sub-17, los jugadores casi todo igual. Y tiene un plantel frondoso y buen plantel. Y depende mucho del trabajo del técnico, depende mucho de qué manera arma su equipo, porque tiene plantel suficiente y jugadores de sobra y jugadores interesantes en la selección sub-17. Mañana, si es posible, tiene que traer un resultado importante de visitante. Así es. Bien, deseamos suerte a la selección de Iribucuá, esperando obviamente una buena gestión mañana en su visita a Santa Rosa de la Guaraí para enfrentar a la selección santarroseña. La Liga de Santa Rosa de la Guaraí saca desde el fondo. San José termina ganando Espínola en las alturas. Ahora Rogelio Benítez deja para Javier Mereles. Presiona y roba la pelota del jugador Williams Orsuza. Ahora Agüero. Participa Enciso. Va Rodolfo. Zona derecha, el avance de vuelta. A ver qué hace Enciso. El autor del empate del golazo en este compromiso. Enciso intenta eludir la marca, bailotea, pero la aguanta bien Rogelio. Y ahí está el centro de Enciso. Termina en las manos del guardameta. Ahora sí estaba muy bien ubicado en el primer poste. Así es. Estuvo atento el portero Cáceres, que saca esa pelota rápidamente de Enciso. Sale el equipo de 15 de agosto con Capdevila. Deja para Blas Gómez. Este es Blas. Deja ahí para Capdevila, pierna derecha. Bueno, pasó muy cerca del horizontal, casi en el vértice. Se salvó aquí el conjunto de Santos. Sí, acá probó el jugador Gómez. Tiró afuera del área, pasó cerquita el travesaño, casi vino el segundo del equipo de 15 de agosto. Sí, casi dio vuelta. Conjunto Prócer. Mirá, si se bajaba esa pelota, era imposible para el portero. Sí, así es. Termina bajando ya en forma, atención, en forma tardía. Por eso se pierde afuera. Otra vez Orsuza. Bueno, 15 de agosto entró con otra actitud en ese segundo tiempo. Está mejor. Está mejor, tiene más la pelota, maneja mejor la pelota. El ingreso de Orsuza ayuda mucho ahí arriba. Centro que busca Carvajal, este que deja para Néstor Domínguez, que le pega. Bueno, salió mal el remate. Arriba y afuera. Habrá salida que corresponde para el representativo de San José Obrero. Bueno, ahí ya sale el arquero, termina para Mereles. Adelanta para que pueda correr Morínigo. Va Isabelino, punta derecha. Ahora queda para Carvajal el despeje. O para despejar. Sí, señor. Ahora sí. Carvajal intenta poner hacia adelante ese balón. Pero primero llega León en la marca. Ignacio León casi le roba, casi le termina ganando. En este caso, Roberto Maqueda.
que quiere cobrar el córner. El árbitro dice saque de meta, saque de portería. Va a ser salida para San José. Así es, va a ser salida para el equipo Santo de vuelta. Acá intentó Maqueda hacer pelota para San José. Salida para el portero Cáceres. Bueno. Partido está 1-1. A ver, marcamos el tiempo de juego y marcador Gilberto Brites. 20 minutos de este segundo tiempo. Partido 1-1. 1 para San José, 1 para 15 de agosto. Rogelio Benítez. Mano a Rogelio. Reclama la gente de 15 de agosto. Este es el jugador Morínigo. Engancha Morínigo. Gana el servicio de esquina. Va a hacer córner. Va presionando de vuelta también el equipo de San José Obrero. Así es, va a ser tiro libre, tiro de esquina, digo bien acá, para el equipo de San José. Y vamos a ver cómo trabaja la pelota parada del equipo Santo. Rogelio Benítez se va lentamente para este servicio. Pero primero se va a autorizar cambio. Emidal se prepara, casaca 38. Veremos por quién. Por Ayala. Marino Ayala. Termina el partido para Ayala. Va a ingresar Emidal a la cancha el número 38. El siguiente cambio. Emidal Ayala. Ya está la cancha de Emidal. Ya se retira Marino Ayala. Ahora sí se autoriza el córner. Centro, atención, arriba la pelota, el arquero con los puños. Con el puño derecho termina sacando. Ahora va a complementar la salida Agüero. Agüero sale con ese balón. Intenta habilitar a Rodolfo Enciso, pero el pase no estuvo bueno. Faltó precisión. Así es. Bueno. Ahí está entonces. Hasta aquí 1-1 el partido. Resultado que si se sale, o sea que si termina 1-1, la próxima fecha va a ser un lindo partido entre estos dos equipos. Bueno, termina sacando. El jugador Collante no quería complicación alguna en su defensa. Va a ser lateral para 15 de agosto. Que de vuelta se va posicionando en zona antagónico. Busca del segundo tanto. Va a ser córner finalmente. Servicio de esquina. Posibilidad de levantar para el equipo de 15. El árbitro que muestra la tarjeta de amonestación para Maqueda. Creo que sí. Para el 61. Sí, Maqueda. Por reclamar. Así es. Ya está. Ahora sí. Se va a autorizar el servicio de esquina. El silbato del árbitro viene el centro. Emidal Villalba termina sacando. Queda para Eladio Capdevila, pierna zurda. Bueno, se le levantó el remate a Capdevila. Va a ser salida para el equipo santo. Así es. En este partido ninguno de los equipos aprovechan la pelota parada que tienen hasta aquí. Más errores en la pelota parada en ambos equipos. Así que la última vuelta ya del partido, hasta aquí 1-1. Creo que va a terminar así este partido. Sí, ya casi 24. Lentamente se va cumpliendo minutos 24. Queda la última vuelta del reloj del cronómetro para que esto termine. Y como así están las cosas, va camino al 1-1. Camino al empate. Así es. Pinta por ese lado, porque ambos equipos ya va poco en ataque, cuida más el resultado en este partido. Tiene Chamorro. Gustavo Chamorro que quiere. Ahí está. De la presión de dos hombres. Termina cometiéndole falta. Y tarjeta para Gustavo Chamorro. Muchas tarjetas en este partido. Va compartiendo tarjetas. Sí, en esta fecha. No sé. Este partido. Así que nadie se va sin tarjeta amarilla hoy. Bueno. Ya saca largo esa pelota. Capdevila. Balón para Roberto Maqueda. Va Roberto. Se le queda atrás la pelota. Termina sacando aquí el jugador Cabrera.
Con las piernas zurdas y termina el partido. Si es, termina este partido, señores. Lo último, 1-1. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa. Ya venimos para el quinto de la jornada.
Bien, ya de vuelta, señores, para este partido, el quinto de la jornada, señores, entre el albiceleste y el Sport Grupo le enfrenta al Repollero, al Gumarelo Libertad. Hasta aquí arranca en este preciso momento este partido. Vamos a ver quién lleva los 3 puntos, Blas. Bien. Ahí está el renovado saludo de vuelta a toda la gente que está emprendida a Pulses Pro Más. Este siguiente partido que tenemos a continuación, ya el quinto y penúltimo. Juegan Gruporante Libertad. Partido que promete bastante. Veremos cómo termina este compromiso con los dos equipos con la misión de ganar este partido. Tiro libre de esquina corresponde para el equipo de Uponá. Néstor juega con López. Va a levantar el centro Rubén. Arriba es esférico. Va Cuenca. Cabezazo. Termina en las manos del arquero Antonio Notario, que ya actúa en esta primera aparición, Gilberto. Así es, acá llega ya profundamente con pelota parada el equipo del albiceleste, pero estuvo atento Antonio Notario, se queda con esa pelota y sale rápidamente. Tiene la pelota Néstor Velázquez sobre la banda derecha, sale el capitán del conjunto de Grupo A, juega con Ayala. Balón buscando al jugador Néstor Velázquez, termina ganando aquí el defensor del conjunto Gumarelo. Ya sale con el jugador Miguel Paredes. Este es Miguel Paredes y el balón. Intenta jugar con su compañero que está a aquel costado, es Patricio Toledo. Termina la marca por parte del defensor, que pudo sacar a un costado. Habrá lateral, corresponde para el conjunto del representativo de Libertad. Va teniendo la pelota Patricio Toledo. Este es Patricio, la marca de Isidro Santa Cruz. Balón hacia atrás. Queda otra vez el balón para Patricio. Va Toledo. Gana Néstor. Ahora se posiciona hacia costado izquierdo. El número 30 que hace rato estaba hacia la punta derecha. Ahí está, cambia de perfil entonces lo de Néstor Velázquez. Habrá pelota, corresponde para el representativo el equipo albiceleste. Libertad. Grupo aquí, campeonato senior de Gribucuá. Este arranque que está 0-0 en estos primeros minutos de compromiso. El equipo del Sport Grupo que juega de la siguiente manera. En el arco está Erico Areco, casaca número 1. 2 para Rubén López. 6 tiene Wilfrido Cuenca. La número 5 para Víctor Espínola. 16 Catalino Ibarra. La número 26 para Tomás Mascareño. La número 11 para el jugador Isidro Santa Cruz. 30 Néstor Velázquez. Número 22 tiene Pastor Ruiz. 19 Lorenzo Velázquez. Y completa el onceno la número 10. Freddy Ayala es el equipo de Grupo A que avanza. Atención con esta carga con Néstor Velázquez. Juega con Lorenzo. Peligro de gol está Lorenzo. Palo. Gol. Lorenzo. Gol del Sport Club de Grupo A, lo hizo, sí señor, Lorenzo Velázquez, anota el primero del partido. El conjunto albiceleste pasa a ganar el partido 1-0. Lo hizo el jugador Lorenzo Velázquez. Así es, acá llegó de vuelta el equipo del Sport Grupo A. Manejó un poco la pelota, pateó al arco, el palo dijo que no, pero el rebote dijo adentro. Gana 1-0 el equipo albiceleste en este minuto, a ver, el partido. Casi 4 minutos del partido. Ya está ganando 1-0 el albiceleste. Bien, Libertad juega con Antonio Notario en portería, casaca 1-30 para Andrés Marecos. La número 14 para Julio Lurachi, 8 para Alcides Paraná, 4 tiene Isidro Quintana, 5 para Miguel Paredes, 10 para el jugador Celso Ayala, la número 11 para Patricio Toledo, Daniel González tiene la 15, la número 7 Miguel Fernández y la 6 para Hugo Espínola. Es el equipo, es el onceno que hoy presenta el representativo Gumarelo. Así es el onceno titular del equipo repollero y vamos a ver cómo responde después de ese gol el equipo de Libertad, que hasta aquí está mejor el equipo del Sport Grupo A. Va teniendo esa pelota Néstor,
Balón para Santa Cruz, para Ibarra. Atención, sale muy bien para poner el físico el jugador. Casaca número 30 en el conjunto de Libertad. Sale con Fernández. Balón para Fernández, se cae Fernández, falta. Falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre, habrá pelota para el conjunto de Libertad. Así es, va a ser pelota para el equipo liberteño, que va a poco se está acomodando y de a poco está buscando la fórmula de ir en ataque y buscar el empate. Tiro libre que corresponde para Libertad. Miguel Fernández, pierna zurda. Toledo quería, pero ya está el despeje de Mascareño. Golpe de cabeza de Lurachi. Ahora participa también Freddy Ayala. Balón para Ibarra, corre Ibarra. Primero llega a la marca de Isidro Quintana. Pierna zurda, lateral izquierdo, saca, recupera Ibuponá con Pastor Ruiz. Pastor habilita a Ibarra. Destapado está Catalino, levanta el centro. Pega en la humanidad del defensor. ¿Sale o no salió? No salió todavía. Va López. Otra vez la carga. Ahora sí, ya está el arquero Antonio Notario. Se queda con el balón. Así es, ahí de vuelta llegó Ibuponá, pero sale rápidamente el equipo Libertad con pelota larga el portero Notario. Balón que termina sacando, pero ya queda en poder del jugador, el jugador Valdés, que ya ingresó también tras el gol. Ya se produce el primer cambio tempranero en el conjunto de Libertad, con el gol que consiguió ya Ibuponá, ya modificó el equipo de... Sí. Libertad. El primer cambio que ya está haciendo en este primer tiempo el equipo de Libertad. Así para rearmar de vuelta el equipo y pueda buscar rápidamente empatar en este primer tiempo. Tiene Velázquez. Bueno, ya sale Antonio Notario. 7 minutos de partido, 7 minutos primer tiempo. El marcador indica que gana el equipo albiceleste. Con el gol de Lorenzo Velázquez. Viene el centro, Libertad busca el empate. Federico Areco. El guardameta está muy atento también para salir a quedarse con ese Federico. El arquero que ya sale. Balón para Isidro Santa Cruz. Tiene la pelota el número 11. Levanta el pelotazo buscando a Néstor. Lurachi termina ganando en las alturas. Queda para Lorenzo, para Néstor. Está el segundo. Va Velázquez. El remate afuera. Era el segundo. Se encontraron aquí los Velázquez. Lorenzo para Néstor y este que termina rematando afuera. Bien. Habrá salida que corresponde para el equipo de Libertad. Casi el segundo de conjunto de Ibuponá. Arriba ese Federico. Celso Ayala termina perdiendo. La marca aquí de Ayala. Bueno, Mascareño termina sacando un costado. Quería habilitar a Lorenzo, por eso pide disculpa. No salió como él quería. Balón para Ayala, Celso. Este es Celso Ayala, que saca 10 del equipo del Guma. Levanta el centro, pelota arriba. Espínola con golpe de cabeza termina sacando. Este es Ibarra. Elio Valdés deja ahí para Lurachi. Levanta el pelotazo largo. Gana Espínola. Desvía Ibarra. Balón para Pastor Ruiz. Termina anticipado por parte del jugador Isidro Quintana. Va el lateral izquierdo. Isidro, apertura para el número 4. Rubén López sale a la marca. Termina sacando ese balón. Es el lateral. Busca a González directamente. Espínola termina ganando. Sale Ibuponá. Recupera Libertad con el jugador Paraná. Levanta Paraná el pelotazo largo. Cuenca termina ganando. Con golpe de cabeza termina sacando el defensor. Se equivoca aquí Lorenzo. Fuerte también el pase. Toledo deja salir esa pelota. O dejó salir. Balón para Marecos. Juega Andrés. Balón para Toledo. Patricio. Levanta el pelotazo para el jugador Celso Ayala. Elio Valdés. Va Valdés. Le pega. Remate arriba y afuera. Por lo menos está intentando Libertad. Y hacia adelante. Valdés. Pero fue lejos esa pelota. De a poco se está acomodando Libertad y de a poco va teniendo más pelota también. Tiene que tratar de estar tranquilo y trabajar un poco la pelota y así de esa forma buscar el empate en este primer tiempo, porque está muy bien en estado el equipo del Sport Ibuponá. Habrá balón, habrá salida para el equipo de Libertad. Termina sacando Espínola. Balón arriba. Gana Fernández. Con golpe de cabeza desvía Elio Valdés. Ahora queda ese balón para Cuenca.
Ahora participa también el jugador López. Rubén para Pastor Ruiz, que tuvo dificultad para controlar ese esférico. Se le termina yendo ese esférico afuera, va a ser lateral. Corresponde para el equipo del Guma. Elio Valdés. Deja para González. Daniel para Elio. Va Valdés. Ahora Ayala Celso, la marca ahí de Espínola. Va insistiendo el equipo de Libertad. Aquí recupera Néstor Velázquez. Ayala. Participa Lorenzo. Bien Marecos en la marca. Dejó para su portero. Partido está ganando conjunto albiceleste con el gol de Lorenzo Velázquez. 1 para el equipo de Upona, 0 para Libertad. Primer tiempo de partido. Néstor. Marecos. Con golpe de cabeza saca. Toledo. Ahí está Patricio. Gana aquí el jugador Velázquez. Néstor. Falta en perjuicio del número 30, el capitán del conjunto albiceleste. Habrá tiro libre, dice el juez. Así es, ahí le hizo la falta el jugador de Libertad. Va a ser tiro libre para el equipo de albiceleste. Vamos a ver quién se cae de esa pelota parada y a ver cómo trabaja en esta el equipo del Sport Upona. González o Velázquez, digo bien, deja para Mascareño. Va a levantar el lateral zurdo. Tiro libre, corresponde para el representativo de Upona. Arriba ese esférico. Ibarra, atención. Bien, para sacar Lurachi. Ahora queda para Fernández, va Miguel. Fernández intenta la conexión aquí con Ayala. Termina sacando Espínola. Ahora Elio Valdés, baja para Dani González. Este es Daniel. Levanta el pelotazo buscando a Ayala directamente. Bien, Espínola en la marca. Ahora López. Sale López. Balón para Néstor ahí dentro del círculo central. Ahora sale de la misma. Se conecta ahí con Pastor Ruiz. Ese era Ayala. Ahora sí, Pastor Ruiz estaba inhabilitado. Sí, quedó en offside ahí el jugador Ruiz. Hacer pelota de vuelta. Y acá, de a poco, entre González, Ayala, a poco va a tener más pelota Libertad. Y buscando también el empate en este primer tiempo. Pero Upona cuando va en ataque siempre lleva mucho peligro y tiene buenos jugadores ahí arriba para seguir ampliando el resultado. Bien, Usai. balón. Sí, offside también, Gilberto. Así es, de vuelta otro offside, va a hacer salida para Upona. Su portero es Erico Areco. Va a dejar a Mascareño seguramente para sacar largo, me imagino. Sí, pelota para Mascareño. Él va a sacar, ya lo hizo. Pelota arriba, golpe de cabeza de Marecos. Ahora Lurachi, era Fernández. Miguel Paredes. Vino sacando Espínola. Balón arriba. Golpe de cabeza de Marecos. Valdés no pudo. Lurachi sí. Sale Lurachi. Daniel González. Se trae el pase a Fernández. Ahora para Alcides juega. Valdés va Elio. Valdés para Libertad. Paredes. Fernández. Otra vez Elio. Hubo mano, sí. Mano, dice el juez. Marca la infracción. Habrá tiro libre para Libertad. Así es, va a ser pelota para Libertad de vuelta aquí. Va a ser tiro libre. Seguramente va a cargar esa pelota para que pueda buscar de cabeza o sacar. Si busca una segunda pelota, así busca la forma de sorprender del portero Areco, que está en portería. Tiro libre para Libertad. Daniel González se anima. Vamos a ver si remata el arco. Va Daniel. Va González. Dani le pegó. El arquero Areco se queda con ese balón. Buen remate de Daniel. Así es, directamente busca el arco Daniel González, pero se quedó con esa pelota Erico Areco, el buen portero del equipo albiceleste, que sostiene esa pelota y que ya sale jugando. Ya nos aproximamos al minuto 15, al primer cuarto de hora. En esta primera etapa está 0-0 el marcador. 1-0 está ganando el equipo de Libertad. A Libertad le está ganando Upona. Este es Toledo. Va Patricio. Va Patricio con la carga. Atención. Bien Areco. El triunfo parcial es para el conjunto albiceleste. Con el gol de Lorenzo Velázquez. Está ganando parcialmente 1-0 el conjunto del Sport Club de Upona. Aquí sale hacia la banda derecha.
el conjunto de Ubupona con Rubén López. Va a cargar Rubén. Balonazo para Catalino Ibarra. Este es Catalino. Carga para Lorenzo. Va Velázquez. Era Néstor. Bueno, ya está. El arquero Antonio Notario. Ya sale con Patricio Toledo. Así es. Ahí Notario estuvo atento en el arco. Hoy de vuelta en la portería después de mucho. El jugador Notario Blas Antonio. Sí, Libertad que busca el empate. Marecos, otra vez la carga para Ayala, falta, sí señor, retrotrajo la jugada, marcó la falta anterior aquí el árbitro, pero después de la hidratación del tiro libre. Así es, minuto de hidratación para los jugadores. Creo que es una pérdida importante para Libertad tenerle en el arco a Antonio Notario. Hay que ver qué pasa en este tiempo y va a ir buscando seguramente la fórmula de empatar este partido el día de hoy en este primer tiempo. Así que sigue 0-0, sigue el resultado 1-0 arriba el equipo albiceleste en este partido. Bien, saludos a toda la gente que nos está siguiendo a través de YouTube, a través de la plataforma de YouTube. Pedimos a la gente que se suscriba también y puede dejar su comentario para que podamos seguir saludando a la gente que está al otro lado siguiendo la transmisión de este partido. La albiceleste que está ganando cómodamente 1-0 a los 4 minutos del primer tiempo, ya marcó el primero y con eso está ganando 1-0 el equipo albiceleste a Libertad. Bien, minuto de hidratación. Parcial es el resultado hasta el momento, pero los 3 puntos va hacia Ubupona. ¿Cómo así están las cosas? Pesar que falta mucho, Gilberto. Falta mucho todavía, hay que ver en el segundo tiempo completo y esto lo que queda después de esta hidratación. Sí, señor, Libertad muestra que es un equipo también que está como para cualquier momento también empatar el partido. Sí. Tiene también esa ambición de ir hacia adelante. Claro. Y lo está haciendo, Gilberto, ¿eh? Así es, de a poco se está acomodando y está buscando el empate ya en este primer tiempo. Bien, señores. Ahora sí se va a reanudar el partido tras ese minuto de pausa, de momento de hidratación en este compromiso, con este servicio, con este tiro libre que corresponde para el representativo gumarelo. El Guma de Gribucua que tiene este tiro libre. Habrá tiro libre para Fernández. Con la pierna zurda se perfila. Vamos a ver qué provecho puede sacar de esta pelota detenida. La táctica fija puede ser el aliado para el empate gumarelo. Fernández, ya autoriza el juez. Pierna zurda, levanta el centro, pelota arriba. Ayala termina peinando, pero no llegó nadie como receptor, por eso ya va a ser salida para el equipo de Ubupona. Así es, un centro directo al arco, pero no estuvo atento ahí y va a ser salida para el equipo del albiceleste. Erico Areco que está preparando la salida de vuelta para el equipo de Ubupona, que está ganando cómodamente 1-0 su partido hasta aquí. Resultado importante a favor del albiceleste, cómodamente, que está ganando 1-0 su partido en este partido. Nosotros estamos en vivo a través de Pulso Sport Más, saludando a la gente que está siguiendo la transmisión de este partido, saludando a la gente que está al otro lado acompañándonos cada tarde, cada fin de semana en todos los partidos que hacemos cada vez a través de Pulso Sport Más, señora, señor. Esto prosigue este partido, 1-0 arriba el equipo del Sport Ubupona. Va a salir el guardameta Antonio Notario desde la portería. Esta salida va a ser para el conjunto de Libertad. Marecos, ya saca Mareco. Balón arriba, peina muy bien Paraná. Vamos a ver quién llega. El jugador Daniel quiere, pero está Espino en la marca. Saca hacia el costado derecho. Termina también aquí. El balón que queda en poder de Néstor. Atención, va para el segundo. Va Néstor, elude a la marca. También al arquero. Bueno, termina Fernández desde el piso. Sacarle esa pelota al jugador Velázquez. De vuelta al equipo. Bien, balón arriba.
peina el jugador mascareño. Queda para el guardameta. Es Erico Areco. De la presencia ahí de Paredes. Se queda con el balón el arquero del conjunto de Buponá. Partido está 1-0 a favor del conjunto albiceleste. Erico Areco saca balón arriba. Termina ganando. Paraná queda para Ayala. Este es Elio Valdés. Deja para Celso. Ahora el que participa es Toledo. Va Patricio. Toledo retrocede con ese balón porque hay buena marca. Ahora sí levanta con la pierna zurda. Lurachi quiere. Deja ahí para Marecos. Marecos engancha. Atención, le puede pegar. Ahí está Marecos. Le pega. Bloquea muy bien. Cuenca termina sacando. Ahora complementa Ibarra. El balón para el conjunto de albiceleste. Va Néstor. Se viene Néstor Velázquez. Ahora sí ya le quita la pelota Lurachi. Ahora Fernández. Sale Fernández. Balón para Marecos. Sale Libertad. Va posicionándose en zona antagónico. Viene el centro. Termina sacando Cuenca. Se pone lindo el partido. Ida y vuelta, Gilberto. Sí, se hace lindo ya esta última parte del primer tiempo. Libertad que no se queda atrás tampoco. Sale buscando el resultado, empatar este primer tiempo su partido. Bien, Fernández. Miguel que carga. Arriba ese esférico. Atención aquí, allá la intenta. Bueno, dejó. Está muy seguro por lo menos el portero también, Erico Areco, pero peligrosamente esa pelota pasó no tan lejos del ángulo izquierdo del guardameta Erico Areco. Va a ser salida para el conjunto de Buponá. Bien, para salir el guardameta Erico Areco. Va a dejar sacar a Espínola. Bien Fernández para ganar. Marecos complementa. Allá la atención con este remate. Bien, el arquero está muy seguro también, muy bien ubicado, con una posición interesante siempre. Erico Areco. Así es, hasta aquí. Cada vez que se le llaman, está atento Erico Areco en toda la jugada. Y hasta aquí, de a poco está llevando por delante en Libertad al equipo de Buponá. Cuando Buponá sale de contragolpe peligrosamente porque tiene delantero interesante el equipo albiceleste. Ahí está el empate. Celso Ayala termina ganando el centro. Fue de Toledo. Cabezazo de Celso Ayala. Termina desviando el arquero. Erico Areco va a ser córner. Así acá llegó bien. Sí, muy bien el equipo de Libertad. Tuvo el intento ahí el jugador Ayala. Sacó esa pelota al córner el portero Erico Areco. Bien, Daniel González, pierna zurda, va a levantar el envío, levanta el centro, pelota para Fernández. Termina ganando con golpe de cabeza, afuera, va a ser salida para el equipo de Buponá. Así es, ahí entonces prepara la salida el equipo de Buponá, esta última parte del primer tiempo. Va a salir Espínola, Víctor. Balonazo arriba, deja picar el jugador Fernández. Ojo que se le puede complicar, sí, ya le roba la pelota el jugador Catalino Ibarra hacia la banda izquierda. El avance de Buponá. El pase para Ayala. Este es Freddy. Ahora el balón para Isidro Santa Cruz. Bueno, no hubo precisión en el pase, ya recupera Elio Valdés. Valdés que busca a Daniel González. Rebote queda otra vez para Elio Valdés. Ahora sí, Daniel González. Adelanta para Celso Ayala. Va Ayala, va Libertad en busca del empate. Bien en la marca aquí Ayala. Jugador Freddy sale con Néstor Velázquez. Lurachi sale para marcar. Le roba Catalino Ibarra para el segundo. ¡Está! ¡Gol! Ibarra. ¡Gol! De Buponá lo hizo Catalino Ibarra. Sí, señor, él fue mismo el que robó la pelota, termina definiendo. Aquí el segundo para el equipo albiceleste. Y Buponá 2, Libertad 0. Así es, ya la última parte de este primer tiempo marca ya el segundo. El equipo albiceleste, el Buponá, que está ganando ya 2-0 su partido tranquilamente este primer tiempo. Última parte del encuentro. A ver. 24, casi 25, marca el segundo el equipo del Sport Buponá. Con esto ya está ganando 2-0 su partido. Sí, cuando estábamos por
finalizar y ahora sí ya lo finaliza Sí, el señor. árbitro. 2-0 parcial, Gilberto. Fue lo último, 2-0 parcial. Está ganando el equipo albiceleste. Minuto de pausa. Ya venimos. Muy bien, ya estamos de vuelta para este segundo tiempo, donde está ganando el equipo de Grupo A
por 2 goles a 0 en el primer tiempo. Los 2 goles a los 4 minutos y a los 24 del primer tiempo. Finalizando el primer tiempo, marcó el segundo el equipo albiceleste. Vamos a ver si responde de la misma manera este segundo. Libertad. Marca 2 goles el equipo albiceleste. El Sport Upona tiempo Blas. Sí, ya con algunos cambios, ya está Escobar a la cancha, ya se posiciona ahí como zaguero central en el equipo de Libertad. Ya con algunas novedades. Este es Ayala. Ayala intenta. Celso juega. Va para Alcides Paraná. Levanta el centro. Termina sacando. Aquí el jugador de Upona termina. La complementación del número 2 López. Queda para Ayala. Juega con Néstor. Balón para Patricio Toledo. Marecos ahora presiona y roba la pelota. Ahí está Andrés Marecos. Paredes el que quiere la marca de Mascareño. Sale Tomás en la marca. Presiona Upona, deja para Helio. Digo para el equipo de Libertad. Valdés que remata, atención. Quería González, no pudo conectar ese esférico, pero es una carga muy interesante de Libertad. Así es, acá creo un ataque interesante del equipo Gumarelo. Intentó, pero no pudo. Ahí en la última jugada del equipo Libertad va a hacer salida para Erico Areco. Después se viene, después juegan Bugarendá con Milan. Qué lindo partido será ese también, Gilberto. Igual que este partido que Así también es. era prometedor. Así es, el otro partido va a ser lindo encuentro también. Depende mucho de los jugadores de ambos equipos, porque tiene buenos planteles estos equipos que están jugando la liga. Saca hacia adelante ese esférico. Tomás Mascareño. La presión por parte de Libertad en este arranque de etapa complementaria. Quiere el descuento a buscar por lo menos un posible empate. Va Toledo. Cuenca termina sacando con golpe de cabeza. Cerca de ese balón ahí del jugador, la posición de Ibarra. Ahí sale el arquero Notario. Va a jugar, va a salir con Quintana, me imagino. No, prefiere jugar largo. Prefiere dividir las acciones. Gana Helio con golpe de cabeza también. Intenta bajar a Celso Ayala. Termina anticipando el jugador Santa Cruz. Nada, nada, dice el juez. Lateral para Libertad. Helio Valdés. Balón para el jugador Lurachi. Julio que juega. Este es Quintana. Levanta el pelotazo largo. El balón que pica dentro. Cerca del área en este caso. Hay falta en perjuicio del jugador Freddy Ayala. Tiro libre para Upona en su terreno todavía. Así es. Ahí de vuelta va a ser tiro libre para Upona. Está muy bien Upona. Hasta aquí pierde poca pelota. Está bien lo de arriba también, cada vez que van a ataque siempre lleva peligro al área de Libertad. Hasta aquí el equipo albiceleste. Santa Cruz, presiona Santa Cruz, ya recupera también aquí el jugador. De vuelta Santa Cruz, era el jugador Alcides Paredes, viene el centro, va para el tercero. Orsuza termina rematando, también realizó cambio en este entretiempo el conjunto de Upona. Ingresó Orsuza, como así también Alcides Paredes, dos cambios. Creo que ingresó por los... A ver quién se retiró. Velázquez. Por lo Velázquez sería. Lorenzo Velázquez. Bueno, son los cambios que hizo el albiceleste también. Y de vuelta acá avisa, peligra el portero a la portería de Libertad. Va al centro de Néstor Velázquez, termina sacando Marecos, queda para Paredes. A ver, Orsuza creo que ingresó por Pastor Ruiz, Francisco Orsuza. Sí. Ruiz y el Lorenzo. otro Paredes ingresó por Lorenzo, sí. Así es, Lorenzo los Velázquez. cambios que hace el equipo de Upona. Balón que queda para Ibarra, Catalino. Va Ibarra, 2-0, el autor del segundo tanto justamente Ibarra. Viene el centro para Paredes, atención.
Ahora sí termina sacando. Y con este remate de Freddy Ayala. No pasó nada, va a ser salida para el equipo del Libertad. Ya van pasando 4 minutos de este segundo tiempo. Ya sale jugando Libertad. Con el jugador Marecos. Este es Patricio Toledo. Helio Valdés. Engancha Helio. Pisa el esférico. A ver con quién se apoya. Con el jugador Quintana. Era Toledo. Ahora sí participa de vuelta Valdés. Es un jugador muy importante también para Libertad. Levanta el centro, pelota arriba. Va por el descuento. Golpe de cabeza de Espínola. Complementa Ayala. Gana aquí el número 4. Quintana. Va a la carga para que corra el jugador González Daniel. No pasó nada, dice el árbitro. Habrá salida, corresponde para el representativo del conjunto albiceleste. Así es, va a ser salida para Dupont aquí. Intentó de vuelta Libertad, pero no pasó nada en esa jugada. Va a ser salida para el equipo de albiceleste. Hasta aquí los resultados. Primer partido terminó 1-0, ganó Real Madrid. El segundo partido Ciudad Nueva ganó por 2-1. El tercero jugó 15. A ver, el tercero jugó. Sí, me ayudó. Cerro Verde, San Isidro. Terminó 1-1 el cuarto. Terminó 1-1 entre San José y 15 de agosto. Y este es el quinto. Hasta aquí 2-0. Está ganando el albiceleste. Bien, va Libertad. Peina Helio. Termina llegando tarde. Celso Ayala como así también. Alcides Paraná. Ya termina sacando Erico Areco. Después de este partido también quedan partido entre Milan y Arenda. Otro partidazo también que se viene a continuación por la pantalla de Pulse por Más. Habrá tiro libre. Va a corresponder pelota para el equipo liberteño. Para el equipo albiceleste finalmente cobró el árbitro. Habrá tiro libre para el equipo de Upona. Sí, señor. Que está 2-0. Arriba Gilberto. Que va buscando al tercero. El tercer gol en la jornada. Solamente va a caer directamente al área. El equipo albiceleste este tiro libre que tiene ahora a su favor. Espínola va a rematar. Ahí está Espínola. Víctor remató o desviado. Salió demasiado mal el remate a Víctor. Sí. Va a ser salida para el equipo de Libertad. Así es. Cargó, quiso dar bien, pero pateó mal esa pelota. Y ahora va a ser salida para el equipo de Libertad, que va a salir el portero Antonio Notario. Ya lo hizo aquí el balón que queda ya para Escobar. Bueno, Escobar gana falta. Esta falta y el tiro libre es para el equipo Gumarelo. Bien, Escobar, el propio Escobar ya pone en juego. Esa ya la deja para Patricio Toledo. A ver qué hace Patricio. Toledo mira el área. Intenta la conexión aquí con Dani González. Saca la defensa. Va a quedar para la posición de Alcides Paredes. Ahí pide Ibarra. Pelota para él. Este es Ibarra. Bien. Julio Lurachi. Va Lurachi. Balón para Helio. Queda para Ayala. Otra vez el jugador Víctor Espínola. El balón queda para Néstor. Se va Néstor. Balón para Orsusa. Va Francisco. Otra vez para Néstor. Este es Velázquez. Ya dentro del área. Busca a Ibarra. Está Catalino. Le pega al arco. Dio rebote el arquero. Ahora sí se queda con ese esférico. Antonio Notario. Así es. Acá de vuelta llegó bien el equipo del grupo A. Casi el tercero, pero tuvo atento Antonio Notario, que se queda con esa pelota. Avisó de vuelta aquí el Sport Grupo A, buscando el tercero. Va presionando Libertad. Obliga que el defensor pueda sacar al córner. Ese balón para no complicar. Va a ser córner, Tiro libre de esquina. Corresponde para el equipo liberteño cuando hay dos hombres sentido. Uno por lado, uno de Libertad, uno de Ubupona. Así es. Son jugadores que está golpeado y seguramente de a poco vamos a ver la banca, ambos equipos, para hacer cambio para esta
para este segundo tiempo. Hasta aquí ganando 2-0 cómodamente el equipo de Grupo A. Tranquilamente está ganando por 2-0 su partido también. Así que vamos a ver si hace mucho cambio o no el equipo albiceleste. Bien. Habrá pelota. Ya se va recuperando lentamente los dos hombres que está sentido. Tomás Mascareños es el uno, el otro creo que es Lurachi. Bien, ya abandona el campo de juego. Viene el centro. A ver para quién. Queda para Marecos. Mareco otra vez carga. Centro por arriba. Cuenca responde sacando ese balón. Queda para Lurachi. Balón arriba. Ayala. Ahora sí Ibarra termina sacando largo. Va a quedar para Antonio Notario, el guardameta del conjunto de Libertad. Este es Antonio. El balonazo arriba. Quería González. Con golpe de cabeza termina sacando el defensor. Queda para Julio Lurachi. Paraná. Va intentando Libertad. Va insistiendo el conjunto del Guma. Quiere el descuento. Ahora recupera Upona. Está insistiendo también el equipo Libertad de Gilberto. Quiere el descuento. Quiere el descuento. Busca incesantemente el descuento. Por hasta aquí le está costando a Libertad tener esa ocasión clara de gol para que pueda marcar el descuento, para que pueda forzar el empate. Va a salir desde el fondo el equipo de Libertad. Ya sale jugando. Balón para Marecos. Andrés. Bueno, mano, dice el juez. Mano de Alcides Paredes. Sí, va a ser pelota para Libertad en esta. Sí, cerca de la raya, a la mitad del campo de juego. Esa raya que divide este terreno en dos. Corresponde tiro libre para Libertad. Para cargar González. Daniel. Balonazo arriba, golpe de cabeza fue por parte del defensor. Patricio presiona. Recupera Néstor. Balón para Paredes. Ahí está Paredes. Bien la marca de jugador Quintana. Va insistiendo Paredes. Ahora Velázquez. Va Velázquez. Va insistiendo con esa presión del equipo de Upona. Catalino Ibarra. Va por el tercero. Catalino está. ¡Gol! ¡Gol! De Upona lo hizo de vuelta Catalino Ibarra. Con una jugada bastante buena. Termina con esa definición por abajo. Suavemente esa pelota termina besando las redes. Y Upona amplía la ventaja. De vuelta aparece Ibarra, sí señor, segundo ya para su cosecha personal. Tercero para su equipo ahora. Upona 3, Libertad 0. Así es, Antonio, acá llegó de vuelta bien el equipo de Upona. Su doblete para el Ibarra, marca el tercero en la tarde de hoy, el tercero del partido. A los 12 minutos de este segundo tiempo marca el tercer gol el jugador Ibarra para el equipo del Sport Upona. Bien, Ibarra anota el tercero. 3 para Upona, 0 para Libertad. Empieza esta goleada ya para el equipo del Upona. Tiene Santa Cruz. Retrocede con ese esférico Santa Cruz. La marca de Dani González. Pone el físico, justamente gana González. Lateral corresponde para Libertad. De igual manera va insistiendo de vuelta. Pero en su afán de ir hacia adelante deja también espacio el equipo de Libertad. Así es. Adelantó línea Libertad y deja mucho espacio ahí atrás. Y así va en ataque. Y cada vez que va en ataque siempre aprovecha esos espacios el equipo del Sport Upona. A ver, cambio. Javier Villar adentro. Vamos a ver quién se retira. Mascareño. Tomás Mascareño entonces se retira. Ingresa a la cancha Javier Villar para el Upona. A ver. Otro cambio. Miguel Villalba. Vamos a ver por quién. Bien, todavía no se autorizó ese. Solamente el ingreso de Javier se autorizó. Ya está Javier Villar a la cancha.
Sí, señor. Seguramente más adelante va a ingresar también Miguel Villalba. Así es. Vamos a ver por quién ingresa Miguelito Villalba en este partido. Bueno, 3-0 está ganando Gupona. Los goles Lorenzo Velázquez en primera instancia, después los dos goles, los dos tantos de Catalina Ibarra. La amonestación para Néstor Velázquez, no sé por qué, Gilberto, porque sí, creo que habló de más o algo por el estilo. Que habló de más, por eso la tarjeta amarilla para Néstor Velázquez, que está ya con tarjeta amarilla. Bueno, ahora sí él va a salir. Ah, bueno, se negó a salir, aparentemente uno se autorizó. Se hace el desentendido, se quiso aviar, por eso creo que le termina sancionando con esa tarjeta. Va a ingresar por él entonces. Ya ingresó ahora. Sí, por Néstor Velázquez. Por Néstor Velázquez y se queda con el brazalete Rubén López, casaca número 2. Viene balón de Isidro Santa Cruz. Va quedando ese frico para Catalina Ibarra. Escobar sale de la marca. Deja para Antonio. El guardameta Antonio, que ya termina jugando con su compañero. Termina perdiendo también. Ahora Miguel Villalba. Aquí la marca de Escobar. Pelota que sale afuera va a ser servicio, Manu, el servicio de salida. Y el árbitro dice vamos a hidratarnos. Vamos a un minuto de pausa. Minuto de hidratación para los jugadores. Esta tarde calurosa acá en la cancha del Sport San Nicolás. Estamos en vivo a través de Pulse por Más. Gana 3-0 el equipo de Gupona. Creo que va a ser difícil para Libertad hacer un descuento o remontar el resultado Blas Antonio, porque mira que cada vez que sale a buscar Libertad el descuento siempre le está haciendo goles descontragolpe en el espacio que dejan, aprovecha, ataca el espacio que deja Libertad los jugadores albiceleste y por ende está ganando por 3-0 este partido Blas Antonio. Sí, tal cual. Bien. Pausa en el partido, señoras, señores. Gana el equipo albiceleste. 3-0 es el resultado parcial. Bien, pausa. Por eso está paralizado el juego para la hidratación correspondiente prácticamente para cada etapa. A ver, ya tenemos 17 minutos. 17 minutos de este partido, de esta etapa complementaria. Después se viene el siguiente partido, que sería ya el último de esta fecha, entre Milan y Arenda, que sería el último partido de esta jornada de hoy. Va a ser el último partido de la jornada. Esta liguilla que arranca hoy, que empieza hoy. Ya la liguilla del campeonato senior. Sale Quintana. Va saliendo con la pelota dominada Isidro Quintana. Balón para Daniel. Quintana de vuelta. Aquí el pase muy exigido. Obliga a Quintana a dividir las secciones. Queda para Víctor Espínola. Vamos a ver qué hace Víctor. Deja en forma corta ahí para que pueda salir jugando con su compañero. Ya sale el equipo de Gupona. Balón para Ibarra. Catalino que intenta habilitar a Miguel Villalba. Termina sacando aquí Quintana. Santa Cruz. Escobar saca como puede. Va a quedar para Cuenca. Presiona Libertad. Cuenca no quiere complicar, por eso saca a un costado el balón. Vamos a ver qué sale. O evita el lateral o el córner. Sí, lo evita. Y bueno, a ver, el árbitro que para también el juego. Hay otro cambio. Va a ingresar Vera. Sí. Por Patricio Toledo. Entonces se retira Patricio Toledo. Ingresa a la cancha Vera para Libertad. Casaca 34 para Vera a la cancha. A ver, va a ser pelota. Habrá servicio de esquina para el conjunto de Libertad. Se va lentamente también a posicionarse en zona de ataque, Gilberto. Así que va a estar cargando esta pelota al área. A ver si descuenta Libertad en este partido. Bien, autoriza el juez para este servicio de esquina. Arriba esa redonda, termina sacando otra vez el defensor. Otra vez Quintana también, que carga.
Le devuelve el defensor Cuenca. Escobar se está prestando la pelota. También otro pelotazo que nace desde los pies de Cuenca. Va a quedar, a ver quién baja. Ahí está Paredes, bajó, pero para su rival. Va Orsusa. Orsusa ras del piso, juega para Ibarra. Ibarra se equivoca. Escobar termina sacando. Balón arriba. Helio intenta. El pase de Paraná a cualquier parte se queda para el guardameta Erico Areco. Bien seguro ahí el portero de Grupo A. Tranquilo partido en la tarde de hoy para Erico Areco. Ya tenemos 20 minutos del partido. Los últimos 5 minutos ya se cierra este quinto partido en la jornada. Ya sale la pelota afuera. Balón hacia uno de los costados. Hacia la zona preferencial corresponde lateral. Para el equipo del conjunto de Libertad. Responde muy bien Ayala. Va a quedar para Isidro Quintana ese balón. Isidro dejó picar para que ese balón salga fuera y sea lateral de vuelta para el Guma. Para el Guma de Irucua en esta categoría senior. Isidro Quintana de vuelta participa. Marescos intenta. Gana Cuenca. Queda para Paredes. Paredes para Libertad. Este es Paredes. Deja para Ayala. Va Celso. El otro Ayala responde. Es Freddy. Ahora queda para el jugador Lurachi. Lurachi tiene. Intenta la conexión con el jugador Paraná. Termina sacando otra vez el jugador de Grupo A un costado. Habrá lateral. Ahora pelota corresponde para Libertad que va empujando. Así es. Va a poco empujando Libertad también. Buscando el descuento de este partido. Porque va a ser difícil de conseguir gol a Libertad en este partido. Ya la última parte del encuentro. Va Villalba. Atención Villalba. Bien en la marca Isidro Quintana. Ya se queda con el balón el arquero que ya saca también. Pelota de allí dentro del círculo central en el medio campo. Va mostrándose allá la pelota para él. Va Celso. Va Libertad. Ahí le encima la marca Lurachi también quiere participar ahí para colaborar con su compañero. Levanta el pelotazo largo. Va Lurachi. La marca de Ayala. Vera ahora también. Ahí está Vera. La falta fue de Lurachi. Dice el juez. Habrá tiro libre para el equipo de Libertad. La falta fue en perjuicio de Lurachi. Así es. Ahí va a ser tiro libre para Libertad. Que tiene esta pelota parada. El equipo liberteño de Mercy. Como trabaja y aprovecha esta ocasión de gol que tiene. Va Lurachi, esta carga al centro. Erico Areco, el arquero muy seguro. Abraza esa pelota ya. Casi 22 minutos. Así es. Ahí está entonces. Se queda con esa pelota el portero Erico Areco. Que ya sale rápidamente jugando para el Grupo A. Balón que ya está en poder de Notario. Antonio Notario con la pierna zurda termina sacando. Balón que pique y va a dejar Pínola. Ahí aparece Helio Valdés, pero estaba en posición de adelanto. Así es, quedó en Uxay el jugador Valdés. Va a hacer salida para Grupo A. Bien. La salida para Víctor Espínola. Balonazo arriba. Lurachi termina sacando con golpe de cabeza. Balón que termina saliendo hacia uno de los costados. Habrá lateral. Balón costado derecho corresponde para el equipo de Sport Club de Grupo A. Para poner en juego se va lentamente el jugador del conjunto albiceleste. Ahí se muestra Catalino Ibarra. Pelota para Catalino. Le elude ahí la marca de Andrés Vera. Bien Catalino el remate, pero salió muy mal el remate. Pero una muy buena jugada para eludir la marca por parte del lateral izquierdo. Habrá salida que corresponde para Libertad. Así es, va a ser pelota de vuelta para Libertad. Que estará preparando la salida el portero Antonio Notario, que está perdiendo por 3-0 en este partido el equipo de Libertad, el equipo Gumarelo que nos puede sumar en este partido en la tarde de hoy. Este es el quinto de la jornada. Vaya la Freddy que intenta conectarse con Francisco Orsusa, muy fuerte el pase. Ya está el arquero Antonio Notario. Ahí Santa Cruz gana. Balón que queda para Paredes, Alcides juega para Catalino. Ibarra totalmente solo ahí. Deja otra vez para Alcides Paredes. Este es Alcides Paredes que remata en forma muy tímida. No pasó nada. Salida es para el equipo de Libertad que ya lo hace en forma rápida. Así es. Intentó acá de vuelta Paredes. Pero no pasó nada en esa jugada. Sale rápidamente el Libertad. Esta última parte del partido. Va Paredes. Evita el lateral.
La posición de balón es para el jugador Miguel Paredes. Levanta al centro la carga de Libertad. Paraná que baja, atención, está el descuento. Paraná está. Increíble encima del horizontal. Era el descuento. Acá hizo bien, Paraná hizo todo bien, pero el último, la puntada final, hizo mal, pasó encima el traveseño esa pelota, casi tuvo el descuento el equipo Libertad en la casi última jugada del partido. Ya va a terminar el compromiso, inminente ya el triunfo. Ya está el triunfo del conjunto de Upona, 3-0. Va a terminar el partido. Balón arriba para Paraná. Baja para Vera. Vera juega con Ayala. Este es Marecos. Tapado aparece el número 30. Marecos. Levanta la pelota para Helio. Valdés que intenta. Va hacia adelante Libertad. Saca Espínola y fue lo último. Termina el partido, Gilberto. Así es, fue lo último. Este partido gana por 3-0 el equipo albiceleste. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa. Ya ha venido para el último partido de la jornada.
Último partido en la Muy bien. Ya estamos de vuelta para este último partido en la tarde de hoy entre Bugarendá y Milan Bugarendá. Ya seguimos con el compañero Blas Antonio Jiménez. Este último partido en la tarde de hoy, Blas Antonio. Sí, señor. Asimismo, Gilberto, arranca el compromiso entre Milan y Bugarendá. Habrá saque de portería, habrá salida. Corresponde para el conjunto albirrojo. Saca Abogado, el capitán albirrojo. Queda para González, esférico. La presión por parte de Carvajal. Termina ganando Carvajal para Silvino. Era el jugador, sí. El que termina anticipando es Rigoberto Lugo. Sale Lugo. Balón para Rotela. Con un puntín. Saca como puede Garcete. Ahora sí, Salinas con golpe de cabeza. Termina bajando. Este es Luis Alberto Jiménez. Para Cantero el balón. Cantero tiene. Para Silvino López. Que recupera Paniagua. Vicente tiene el esférico. López. Va Silvino. Retrocede el pase ahí para el volante central de Bugarendá, que es Julio César González. Va Salinas. La marca de roja sigue Salinas. Gana el de Bugarendá. Termina con golpe de taco. Habilita el jugador López para Báez. La devolución para López sobre la banda derecha. Acomodando para la zurda. Retrocede el pase, pero equivocadamente regala esa posición de balón ahora López para que pueda salir Lauro Florentín. Este es Lauro, tiene la pelota Milan. Lauro domina, retrocede para Rojas. Bien López para anticipar. Juega para el jugador Silvino, el otro López del partido. Ahora González quería, pero quita Jiménez. Ahora Cardoso. Tiene Milan el esférico. Balón para quién, para Silguero. Bien Salinas en la marca. Salinas ahora juega en su posición natural, Gilberto, como zaguero central. Así es, hoy de vuelta en la saga. El jugador Salinas está ahí con su dupla habitual en la cancha. El portero, la saga central, Salinas. Hoy vuelve también en el medio campo Julio César González. Va teniendo Milan ese esférico. El balón que ya está en poder de Cardoso. Ahora Rojas. La marca ahí por parte de Lugo. Sigue Rojas. Ahora para Carvajal. Va Carvajal, el capitán del conjunto del Milan. Rojas le presiona a González. Roja falta. Falta de González en perjuicio de Rojas. Habrá tiro libre para el Milan. Así es, va a ser tiro libre para Milan. Va a ser pelota parada para Milan. Acá le hizo la falta el portero, el jugador González. Julio César González, entonces falta para Milan. Va a ser pelota parada. 4 minutos de partido, 4 minutos, primera etapa. Tiro libre que corresponde para el conjunto del Milan, el conjunto rojo y negro. Luis Alberto Jiménez dispuesto a tirar. Viene el centro, pelota arriba, atención, está. ¡Gol! Garcete. ¡Gol! Del conjunto del Milan, lo hizo Garcete. El centro perfecto de Luis Alberto Jiménez. Pero que solo aparece dentro del área menor. Garcete sin marca alguna. Nadie ni siquiera le molestaron, Gilberto. Así es. Con el primero del partido hizo Garcete. El gol para el Milan. Un grave error que comete el equipo albirrojo. No le marca a Garcete, le deja libre y marca por arriba. Garcete marca el primero. A los 5 minutos gana 1-0 ya el equipo de Milan. Va Ricardo Báez para el empate. Atención, Bugarendá que busca el empate, reclama penal también. Una supuesta mano dentro del área. El árbitro dice que no pasó nada, Gilberto. Así es, acá de contragolpe con todo el equipo de Bugarendá. Y ahí pide penal. Que mano al área, pero el árbitro dijo que no pasó nada. Va a ser salida para Milan. Bien, habrá salida, pero ya recupera Bugarendá. Ahora sí, de vuelta. Resta quitando desde el fondo el defensor Cardoso, lateral derecho. Ahora el balón
para el jugador de Vigarendá. Termina saliendo el servicio manual que ya lo cumple rápidamente. Intenta ir hacia adelante Vigarendá también con Julio César González. Va el volante central. Deja el balón para Salinas. López ahora. Entrega mal López. Bien Salinas el otro. Juan el que presiona y recupera. Deja para el jugador Antonio. Levanta Ibáñez. Luis Alberto recupera el balón. Ahora para Lauro Florentín. Juega Lauro. Vicente que corre pero no alcanza ese Federico. No entendió la jugada de Lauro. Y es la salida para Vigarendá. Así es, acá intentó darle a Vicente esa pelota, pero va a ser pelota salida para el equipo albirrojo que está perdiendo 1-0. Va teniendo López. Ramón juega para Silvino. Va López, falta, sí señor. Una carga ilícita. La carga del jugador de Milan, utilizando justamente el cuerpo. Y bueno, aquí el tiro libre a favor del conjunto albirrojo. Así es, hacer pelota para Vigarendá. Quien se encarga de esa pelota parada, a ver cómo trabaja, porque de pelota parada vino el gol para Milan y a ver si empata con pelota parada el equipo albirrojo. Sí, la falta fue del Milan, hombros contra espalda, hombro del jugador del Milan ante la espalda del jugador albirrojo, por eso la falta, nada que discutir, tiro libre que corresponde para el equipo albirrojo. Va abogado para el centro, quería el jugador Báez, saca como puede la defensa, ahí está Cantero, reclama mano a la gente del Milan, no dice el árbitro, queda para Silvino, se acomoda López, atención, está el empate. Cabezazo fue de Ramón, ya estaba inhabilitado, es cierto, pero por lo menos termina aquí con esta definición de Ramón López. Así es, acá llegó bien Vigarendá, pero lastimosamente en posición adelantada. Quedó López, a hacer salida para Milan. Va a poner en juego el autor del único tanto, sí, ya lo hizo, Garcete, sí. ¿Está en la portería? Bueno, Rojas levanta el centro, termina sacando el defensor Juan Salinas. González, Arsenio el que lucha. Ahora deja para López, Cantero con un puntín saca a un costado, no quería ninguna complicación. El lateral izquierdo es el jugador José Cantero. Habrá pelota, corresponde para el conjunto del representativo de Vigarendá. Julio César González baja para el lateral izquierdo. Es Rigo Lugo. Juega Rigoberto. Pelota para Silvino. Va López. Va intentando eludir la marca. Se frena ahora. La enciman dos. Va insistiendo la marca de Wilson. Ahí está. Sigue insistiendo Silvino. Wilson Benítez en la marca. Sigue López. Rotela se aproxima también Ricardo Báez. Recupera Milan. Con la posición de balón es para el jugador Carvajal. Sale el capitán del conjunto del Milan. Balón para Rojas. Pisa Rojas ese Federico. Se equivoca aquí Carvajal. Recupera Vigarendá con Rigoberto. Este es Arsenio González. Balón para el otro González. Julio César. Levanta la carga. Atención para Báez. Habilitado Ricardo. Está para el empate. El número 83 se frena. Wilson Benítez está firme. Le aguantó. Y después tuvo que sacar con un puntil al córner. Así es, acá Ricardo quiso llegar por todo por delante, pero estuvo ahí atento Benítez, saca esa pelota al córner, pelota parada para Vigarendá. Habrá lateral que ya lo cumple, el servicio para Rigoberto Lugo, levanta el centro Rigo, atención con esa carga, saca la defensa, complementa Rojas. Ahí queda para Rigoberto, de vuelta la carga, sigue Salinas el cabezazo, estaba inhabilitado Juan Salinas, logró conectar pero ya está inhabilitado el jugador albirrojo. Así es, quedó de vuelta Eruxay Salina. Hoy está bien Silvino López. Toda la pelota que pasa por él siempre lleva peligro. Tiene que buscarle más a Silvino López y Ricardo, que tiene que tratar de aguantar un poquito más la pelota ahí arriba para que pueda buscar la forma de empatar este partido en este primer tiempo. Jiménez entrega mal, recupera Silvino López. Balón para Ramón. Juega Ramón López. La marca ahora de Cantero. El zurdo saca a un costado para Lauro Florentín. Balón para Garcete. Gaby juega con Cantero. José saca. Balón para Julio César González. Ahí está Ricardo que lucha. Baja muy bien para el jugador Arsenio González. Balón ahora para Rigoberto Lugo. Destapado está el lateral izquierdo albirrojo. Levanta el centro para Ricardo. Pone el físico. Termina sacando Wilson Benítez. Aquí queda para Rojas. Jiménez.
Otra vez Vigarendá que presiona. Ricardo que intenta. La marca allí por parte del jugador Rojas. Recupera Julio César. Le remata Julio César. Remate de larga distancia. Probó aquí el número 6, Albirrojo. Sí, acá intentó Julio César sorprenderle un poco al portero, pero no pasó nada en esa pelota. Quiso darle de una de lejos, pero así va a ser difícil para Vigarendá tener el empate. Queda esa pelota para Vicente Paniagua, para el conjunto del Milan. La marca de Antonio ahí. Ahí está Ibáñez. Logró puntear ese esférico lateral para el equipo del Milan. Saca como puede Bogado. Aníbal, el capitán Albirrojo. Julio César que lucha ante Lauro. Falta en perjuicio de Julio César, dice el juez. Tiro libre en su defensa para Vigarendá que va apurando las secciones. Así es, ahí consigue la falta Julio César González, que después de mucha fecha de ausencia vuelve hoy de vuelta en la titularidad Julio César González. Este es Rotela, levanta el pelotazo para Ramón López. Termina sacando Garcete, otra vez Ramón. Va Ramón, sigue López, la marca de Cantero. Va el equipo Albirrojo hacia la banda izquierda, derecha, digo bien. Ramón juega con Silvino. Desvían el jugador del Milan. Va a ser lateral en zona de ataque. Corresponde para el equipo Albirrojo. Rotela ya juega. López. Silvino, pierna zurda, levanta. Pelotazo para Arsenio. Deja para Juan Salinas. Balón de Juan para Julio César. Va González para Juan. Salinas a ver si se anima. Ya recupera. Ojo con este espacio que está ofreciendo Vigarendá. Sale Silguero. Va Silguero, retrocede el pase para Carvajal. Ahora adelanta para Vicente Paniagua. Corre el 37. Va Paniagua. Va Vicente. Se frena ahora. Ahí se muestra Silguero. Pelota para Lauro. Florentín otra vez para Paniagua. Va Vicente. Traba y gana el jugador Juan Salinas. Sale con Rigoberto Lugo. Vigarendá en la posición del balón ahora. Divide la sección de juego con Ricardo Báez. Baja Ricardo. El balón hacia la banda derecha para López. Silvino fue anticipado por parte de Cantero. Saca ese balón a un costado. Un partido muy luchado, Gilberto. Así es. Hasta aquí Vigarendá tiene mucha pelota, pero les cuesta en ataque. Hasta aquí todavía no. Después de esa ocasión que tuvo López y Salinas, después de eso ya no tuvo más claridad allá arriba. Y cuando Milan sale de contragolpe siempre va rápido, le utiliza mucho a Paniagua y Roja también está muy bien ahí arriba y le puede complicar con el espacio libre que deja el equipo albirrojo ahí atrás, le puede complicar y Milan tiene jugadores rápidos del medio para arriba. Silguero retrocede el pase para Mario Cardoso, lateral derecho, se proyecta apertura para el número 8 que juega como lateral. Cardoso fue anticipado por parte Jiménez fue anticipado por parte del jugador Rotela, que era para Arsenio González. Bien Cardoso para sacarle esa pelota con un puntín. Habrá lateral, corresponde para el equipo albirrojo. Para cumplir está Rigoberto Lugo. Rigo para jugar. Balón. Ya está en poder de Miguel Rotela. Julio César ahora. Rigo. Vigarendá que tiene el esférico. Va amigándose con el esférico el jugador Arsenio González. Ahora la carga hacia la punta derecha, cambio de perfil. Va López, Ramón que quiere. También Silvino presiona hacia la banda derecha. Recupera Milan con Lauro. Pica Vicente Paniagua, pelota para él. Otra vez para Lauro. Mira el arco. Atención Lauro. Gana su marcador. Elude al jugador albirrojo. Ahora juega con Vicente Paniagua. Retrocede otra vez para Lauro. Se van haciendo la pared ahí entre Vicente y Lauro. Ya perdieron también. Sale Vigarendá. Hay espacio. A ver si aprovecha. Va Ricardo. Deja para Miguel. Ya se va armando también la defensa del conjunto del Milan. El pase no estuvo bueno por parte de Miguel Rotela. Habrá salida para el conjunto del Milan. Así es, va a ser salida para Milan. Hasta aquí está ganando Milan 1-0 su partido. Vigarendá está mejor, pero le cuesta tener una claridad importante ahí arriba para que pueda marcar el empate. Hasta aquí viene Garcete, los centrales de Milan que va sacando pelotas interesantes en el ataque de albirrojo. Bien, 15 minutos y creo que el árbitro ya otorga las pausas para la hidratación. Gilberto Brites, y he visto que Ramírez se está preparando en el conjunto del Milan. Sí. Líder Ramírez. Líder Ramírez seguramente va a ingresar, no sé, por Florentín, capaz. Sí, porque está lesionado también el Florentín, creo. Sí, o por Silguero.
Exacto, puede ser por Silguero. También, sí, señor. Si es que está bien Lauro, no creo que por él. Seguro por Silguero, porque es un delantero más también lo de Ramírez. Es un jugador más bien que juega como centro delantero. Así es. Hay que ver por quién ingresa Ramírez. Y en la Branca de Uganda creo que hay pocos. Entre el equipo de... A ver. Uganda tampoco tiene mucho en la banca para que pueda entrar a alguien y cambiar el panorama, el equipo. Bogado aporta poco en la cancha y tiene que ver a alguien más rápido porque Bogado hasta aquí es muy lento y les cuesta tener más la pelota. Cuando Granda tiene pelota siempre le busca a López, a los dos López y a Báez, y en el medio campo está Julio César González, hace lo que puede, pero hay que ver qué cambio hace el equipo albirrojo para el segundo tiempo, para que pueda buscar, puede ser que salga Abogado y que ingrese el Fleita, por ejemplo, o González, alguien, a uno tiene que entrar ahí de la banca para que pueda tratar de empujar la pelota en el arco cuando tiene posibilidad el equipo albirrojo. Hasta aquí, Blas Antonio. Bien, saludo para Gustavo Morales, está haciendo como siempre el aguante para Pulses por Más. Saludo para él de todo el equipo de Pulses por Más. El agradecimiento para él también como siempre por el aguante para con Pulses por Más. Está viendo también las transmisiones, así que saludo para él. Avanza el equipo de Milan. Líder Ramírez, que ya ingresó Gilberto. Líder Ramírez por Silguero fue el cambio. Ahí está entonces el cambio. Le mete a un jugador rápido, un jugador que sabe tener con la pelota. Y vamos a ver qué pasa después del ingreso de Ramírez en este partido. Va a salir el guardameta albirrojo. Ya saca largo ese balón. Arriba ese esférico, termina con golpe de cabeza ganando el jugador Rojas. Pica Vicente Paniagua, vamos a ver si alcanza. La marca ahí por parte de Antonio Ibáñez. Centro, atención. Pica fuera ese balón. Parecía que se iba hacia el arco Gilberto Brites. Así es, acá una pelota complicada de vuelta, pero por suerte juega fuera. Esa pelota de Milan. Va a ser salida para Ibarra de su portería. Señoras y señores, el partido está 1-0. Gana el conjunto del Milan con el gol de Garcete con golpe de cabeza en esta primera etapa. Fue el tanto de la apertura. Como cabeceó solo Garcete para el gol. Sí, entró totalmente solo, sin marca alguna. Ni siquiera le incomodó, por lo menos nadie le molestaron para que el zaguero central, con famosa tranquilidad, pueda cabecear esa pelota imposible para el guardameta albirrojo para ese 1-0. ¿A los cuántos fue el gol, Gilberto? A los 4 minutos del partido. Muy tempranamente ya golpea al equipo del Milan. Pero va insistiendo el equipo albirrojo. Quiere el empate antes que termine la primera etapa. Queda todavía minutos importantes. Queda más o menos 6 minutos todavía el compromiso. A ver, va para Rotela. Ricardo también dentro del área. Atención con esta carga. El avance albirrojo. Va Ricardo. Levanta el centro. Está el empate. Va González. Le sobra la pelota. González no entendió el centro. Picó antes, por eso le sobra el esférico. Va Miguel Rotela. Este es Rotela, juega con Julio César. Balón para Arsenio González. Golpe de cabeza defensivo. Va a complementarlo Lauro. Florentín para Paniagua. Pica, habilitado Paniagua. Está líder. Ahí está en la carga. Bueno, creo que el líder Ramírez estaba inhabilitado. Por eso no pudo también jugar con el Vicente Paniagua. Así es, acá va a ser importante el líder en esta clase de jugada porque cuando pica Vicente siempre le busca a Vicente Paniagua y Vicente cuando cruza ahí va a estar atento siempre. Líder Ramírez. Perdón, Gilberto, está el segundo, el poste. Atención, Salinas saca. Sí, señor, después comete falta. Era el segundo, el centro de Paniagua. Y líder Ramírez, totalmente solo, de vuelta. Gana en el área menor. Bueno, el remate que pegó en el poste, en ese poste izquierdo, en la base prácticamente, termina
salvándose el equipo del rojo. Así es, eso es lo que estaba comentando. Cuando el líder tiene posibilidad siempre le lleva mucho peligro al área albirrojo y acá grandes equivocaciones de los jugadores también del equipo albirrojo que no puede sacar esa pelota y se salva del segundo el equipo de Ugarenda. Este es Lauro. Florentín juega para el jugador Carvajal. Sigue Lauro. Hacia la banda derecha, el avance para el cuadro del representativo del Milan que gana el partido 1-0. Va teniendo Lauro. Va jugando con el jugador Rojas. Pone el físico ahí para aguantar el balón. Para que el esférico salga, pero finalmente saca un costado para Arsenio González. Le presionan a Arsenio. A ver, todavía no sale la pelota. Ahora sí se va saliendo lentamente. Todavía no. Sale ahora Julio César. Con un puntín saca largo para que corra el jugador Ricardo Báez. La marca de Wilson Benítez. Sigue Ricardo. Pone el físico ahí Wilson. Termina sacando al córner. Habrá tiro libre de esquina para el conjunto de Ugarenda que busca el empate. Así es. Acá va a tener una pelota parada el equipo albirrojo. Vamos a ver cómo prepara ese tiro de esquina. A ver si aprovecha. Viene el centro, pelota arriba. Bien Rojas para sacar ese esférico. Queda para Carvajal. El capitán gira sobre su eje y sale jugando digo bien, con Jiménez. Balón otra vez para Carvajal. Termina ganando Rigo. Bien Rigoberto para la marca. Lateral que corresponde para el equipo de Ugarenda que pierde el partido 1-0. Juega López. Este es Silvino. Silvino. La marca de Cardoso sigue Silvino. Carvajal termina punteando, saca un costado. La pelota corresponde para el equipo de Ugarenda. 22 minutos de partido en su primera mitad. Golpe de cabeza defensivo queda para Arsenio González. Balón para Abogado. Aníbal domina. El capitán albirrojo juega con Julio César. ¿Comete falta? Falta, dice el juez. Sí, señor. Y la tarjeta ahí para, en este caso, para la banca. Saca la amarilla, después la roja para uno de los integrantes de la banca de Ugarenda, Gilberto. Sí, no sé a quién. A Edgar Salinas. La saca al DT entonces. Tarjeta roja para el técnico albirrojo. Y bueno, expulsado. El técnico albirrojo entonces. Bien. Va a salir con este tiro libre el conjunto del Milan. El árbitro que ya lo autoriza. A ver, Wilson Benítez creo que no va a poder continuar. Hay un cambio obligado también por el lado del conjunto del Milan. Va a ingresar Manuel Fernández. Sí, señor. Ahí va a ser... Sí. A ver. Pilson se retira. Ingresa Manuel Fernández entonces por Wilson Benítez. Mira que Fernández era el titular de este equipo. Después de que vino Wilson, pierde la titularidad Fernández como central. Va Ramón López, banda derecha, la carga albirroja. Atención, va Silvino que empuja. Termina ganando el servicio de esquina. Antes que termine esta primera etapa, quiere el empate de Ugarenda. Ya llegamos lentamente al minuto 24. Servicio de esquina para el conjunto albirrojo, que mandan a sus cabeceadores, Gilberto. Ya se suma ahí a los delanteros, también en los centrales. Ibáñez, Salinas, González. Ahí también Ricardo Báez. Bueno, tiro de esquina. Bien, Ibáñez levanta el centro, golpe de cabeza de Rojas. Queda para Juan Salinas el rebote. Rotela también participa allí, cerca Julio César. Vicente juega hacia atrás, pelota para Salinas. Bueno, remató Salinas así como venía. Es más bien para terminar la jugada, Gilberto. Así es, sí, para terminar nada más la jugada ahí de Salinas. Se hace difícil para Ugarenda empatar este partido en este primer tiempo. Fue lo último. No, va a seguir todavía. Y ya prácticamente a tiempo cumplido, falta el 1 segundo al compromiso. Porque habitualmente no se descuenta en este caso, no hay minuto, en este caso, suplementario. O no agregan mucho si es que lo hacen los árbitros en esta categoría. Hay poco adición de minutos a este campeonato. Pero va a ser la última jugada seguramente. Bien, Julio César para sacar González. Ya tiempo cumplido.
Levanta el pelotazo Báez que intenta. Golpe de cabeza fue defensivo por parte de Manuel Fernández. Otra vez Manuel que salta. Esta vez gana Rotela. Ahí queda el esférico para Líder Ramírez. Va Líder con el físico Ramírez. Se cae Ramírez sin falta, dice el árbitro. Todo pelota, indica el juez. Va Rotela, Miguel que tiene el esférico. Balón para Ramón López. Va Ramón. Tiene Jiménez. Silvino para Ramón. Va López. Y termina el compromiso. Así es. Fue lo último. La primera etapa. De esta primera etapa. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa. Ya venimos para el segundo tiempo. Muy bien, ya arranca este segundo tiempo de vuelta. Garandá está perdiendo 1-0 su partido. Desde el primer tiempo, a los 4 minutos marcó el primero Milan. Con eso está ganando 1-0 su partido el equipo de Milan al equipo albirrojo Blas Antonio, que arranca este segundo tiempo. Sí, en marcha el segundo tiempo en etapa de cierre.
1-0 es el triunfo parcial del conjunto del Milan con el gol de Garcete. Gaby Garcete había marcado el tanto a la apertura, minuto 4 en la primera etapa. Vamos a ver la reacción por parte del conjunto albirrojo en esta etapa complementaria. Va Milan. Va líder Ramírez. Intenta el centro, ahora sí. Logra el centro. Vicente quería. Conecta de la marca por parte de Ibáñez. Habrá salida que corresponde para el conjunto del representativo de Vigarandá. Para el conjunto albirrojo. El último compromiso de esta jornada. Milan Vigarandá aquí a través de Pulse por Más. Hasta el momento está sacando la ventaja, está sacando la victoria del conjunto del Milan. Recién empieza la etapa complementaria. Balón para Jiménez. Cantero. Balonazo arriba. Ahí Miguel Rotella el que intervino también. Complementa Antonio Ibáñez. Ahora Rojas se cae. Sale López. Este es Ramón López. La marca de Vicente Paniagua. Traba y gana Vicente. Finalmente va a ser lateral para el conjunto de Vigarandá, dice. Bien, Ramón López juega con Arsenio González. De vuelta Ramón. Saca hacia adelante ese esférico. Habrá pelota, corresponde para el conjunto del Milan. Bien, ahí está entonces. Está ganando todavía Milan aquí en este partido. Este es el segundo tiempo. Hay que ver si remonta el equipo albirrojo su partido, este partido. Si empata o busca el empate. Y hay que ver si no amplía el resultado Milan, porque Milan está muy bien arriba con el delantero muy rápido. Falta, dice el árbitro. Indirecto para el equipo albirrojo que ya lo cumple con una jugada corta. Va Silvino. Pica el 7 albirrojo. Dentro del área, ahí está Silvino. Sale de la misma. A ver, busca compañía. Retrocede el pase para Rigoberto Lugo. Rigo. Va hacia la banda izquierda. Intenta el centro. Bloquea muy bien Lauro, pero jugó con la mano. Utilizó el brazo Gilberto. Así es que va a ser tiro libre. Va a ser tiro libre que corresponde para el equipo de Vigarandá, que va a tener también una magnífica oportunidad de buscar por arriba. Veremos cómo lo trabaja la pelota detenida. Esta pelota quieta puede ser realmente algo importante. Puede ser el aliado para el empate albirrojo. Ahí está Bogado, Aníbal Bogado para rematar. El capitán levanta el centro, pelota arriba. Atención, a ver quién gana. Gana el defensor, termina peinando. Queda para Antonio Ibáñez, la marca de Paniagua. Va insistiendo Ibáñez. A ver con quién se apoya, con quién juega. La pelota que ya sale. El árbitro dice que es para Vigarandá. Lateral que ya lo cumple. Ahora el córner en este caso. Servicio que ya entrega mal. Sale Paniagua. Pica hacia adelante en la marca de Ramón López. Sigue Paniagua. Intenta ganar a López. Con el físico Ramón. Después hubo falta. Falta de Vicente Paniagua. Sale Vigarandá. Así es. Va a ser salida para el equipo albirrojo. Mira que Vigarandá está haciendo cosas muchas veces ahí en el tiro de esquina que tenía que levantar esa pelota, pero regaló su pelota de vuelta y ahí salió el contragolpe de Paniagua, pero por suerte estaba ahí López y que se queda con esa pelota. Se va lentamente José Cantero para este servicio, para el servicio manual hacia la preferencia. Corresponde lateral para el equipo del Milan. Cantero. Este es José, el 16 que tiene el esférico para poner en juego de vuelta el balón. Ahora sí, con golpe de cabeza responde. Jugador albirrojo, queda para Rojas. Esta que levanta. Paniagua peina. Atención, va Lauro. Saca bien. Rigoberto Lugo. Para no complicar, sacó de primera así como venía, así como puede. El 49 albirrojo, el lateral zurdo. Habrá lateral de vuelta para José Cantero. Ahí está José, no se apura para nada, se va lentamente para este servicio manual. Ahí apura las secciones el árbitro. Lauro. Florentín baja. Rojas, pierna zurda. Levanta el centro media altura, pero ya está. Rigoberto para la salida. Intenta la conexión aquí con Silvino. Corre Silvino, la marca de Garcete. Sale Garcete. Otra vez Rigoberto, anticipado aquí por parte de Cardoso. Va a ser lateral en zona defensiva. Corresponde para el equipo de Vigarandá. Rigoberto Lugo. Ya pone en juego ese balón para Silvino López. Falta en perjuicio de él. Le empujó jugador del Milan. Así es. Va a ser pelota para Vigarandá. Estos primeros minutos del segundo tiempo les cuesta un montón al equipo tener
ocasión de gol, una ocasión de gol en este tiempo. 5 minutos ya de esta segunda etapa, digo bien. Garandá que ya mueve banca Gilberto Brites. Sí, vamos a ver quién ingresa. Fleita se prepara, vamos a ver por quién. Yo sacaría a Ahogado a González y meterle a Fleita, igual como doble 9. Y así buscar el empate. Falta en perjuicio de Cantero. La falta de Salinas. Bueno, paralizado el juego porque está sentido José Cantero. Sí, el lateral. Cantero, entonces, ahí está lesionado. Y acá solamente va a aprovechar. Número 8 dice. ¿Quién es el 8? Antonio Ibañez. Antonio Ibañez. Va a salir entonces. Va a ingresar Fleita. Y acomodar el equipo. Ahí seguramente Julio va a ir de vuelta como central. Ahí con Salina. Y en el medio va a estar el otro González con Silvino López sería también, ¿por qué no? Y arriba con doble 9 como Ricardo y Fleita. Va Lauro dentro del área, atención Lauro, bien por Julio César González para poner el físico, para ganar la posición. Después termina saliendo la pelota, saque de portería. Ya saca Julio César. Manuel Fernández con golpe de cabeza termina bajando ese balón para el jugador Carvajal, que termina perdiendo. Para Ricardo Báez. Engancha Ricardo, continúa con el esférico. Habilita a Fleitas. Va Fleitas, el centro, atención. Media altura, saca Fernández. Viene en esta aparición por parte de Fleitas para cruzar el centro. Así es. Ese necesita cruzar un poco más la pelota. Y ahí lo rapidito pueda cerrar en el primero o en el segundo palo. Otra vez Fleita que cruza, termina sacando otra vez Fernández también. Prácticamente se repite la acción. Aquí gana muy bien Ramón López. Queda para Julio César. El rebote. Salinas ahora juega otra vez como centro delantero acompañando a Ricardo Báez. Balón para el jugador del Milan. Va Lauro. Va para Ramírez. Atención, Ramírez queda para Lauro inhabilitado. Sí, señor. Oxay. Oxay, sí, señor. Quedó ahí enganchado Lauro Florentino. Va a hacer salida para el equipo de Luis Rojo. Bien, señoras y señores. Continúa 1-0. 8 minutos del partido. Segundo tiempo. Ya sale Garandá con Rigoberto. Rigoberto Lugo. ¿Quién se muestra? Silvino. Pelota para él. Está también Julio César. Sigue Silvino. Adelanta para Fleitas, pero termina equivocándose con la sesión del pase. Carvajal sale. Va Carvajal. Quiere Paniagua. Primero el jugador Arsenio González. El balón que te pica y sale afuera. Habrá pelota, corresponde para el representativo del conjunto. A ver, para Garandá. Sí. Cuando se viene otro cambio más, Gilberto. Así es, 35 sale. A ver. Bueno. Ahí está entonces el cambio para Milan. Para Garandá, Julio César Monjes. Ahí está, Monjes, entonces. Y se retira. Solamente Monje va ahí como central, no sé. Hay a ver por dónde se acomoda. Salió Arsenio. Arsenio, entonces afuera adentro Julio César Monjes. Ahí está. Bien, es el segundo cambio. Sí. En Garandá. Así es el segundo cambio que está haciendo Garandá. Ricardo domina Báez. Pelota para Salinas, está el empate. Va Salinas, está. Increíble la forma que se pierde. Increíble. Acá el error que Salina comete, se apuró Salina. Quiso dar con todo el arco. Erra la portería, se salva acá Milan. Perdona al equipo de Luis Rojo. Bueno, nada más para graficar. Sí. Qué buen pase de Ricardo, Un pase al vacío. Sí, señor. Para que Juan Salinas entre totalmente solo. No sé para qué se apuró Gilberto, Estaba solo, acomodarse bien y patar dentro del arco, pero se apuró Salinas en esas últimas jugadas. Si es que tenía un poquito más de tranquilidad, quizá puede ir hacia un poquito más hacia el arco.
después definir, pero bueno, ya está. Atención porque responde Milan con Lauro. Va Lauro, retrocede con ese balón Julio César que cae. Falta en perjuicio de Julio César Monjes. Tiro libre a pesar que no le gusta a la gente de Milan. Sí, acá no le gusta a la gente de Milan. Va a hacer salida para Arendá. Falta por Julio César Monjes. Julio César González ahora el que sale con el otro Julio César Monjes. Ahí está la carga de Julio César Monjes. Balón para Silvino López. Ahí se muestra Ramón también. La marca de Jiménez. Falta. Perjuicio de López. La falta de Jiménez. Otra falta. Otro tiro libre. Acá directamente tiene que cargar el equipo albirrojo. Buscarle a lo grandote. Hay que ejecutar bien este tiro libre. A ver, ya tenemos 11 minutos. Viene el centro. Pelota arriba. Saca como puede Carvajal. A ver si evita. Sí, evita el córner. Albino Miranda, el guardameta del conjunto del Milan. Ya tenemos 11 minutos de este segundo tiempo. Sí, señor. El marcador indica que está ganando 1-0 el conjunto del Milan. Los últimos 15 minutos del partido. Hay que apurar y buscar directamente el empate. Este es Rojas. Balón hacia la banda derecha. Apertura para el lateral derecho es Cardoso. Mario juega. Ahora Lauro. Florentín. Hace lateral para el Milan. Se va posicionando en zona antagónico. Va posicionándose en zona de ataque el conjunto rojo y negro. Es el equipo del Milan. Ahí se muestra Jiménez. 12 minutos de partido. Ahí tiene la pelota Milan en su ataque con Líder. Atención, el remate al arco. Bueno, cerrado el ángulo, pero de igual manera se animó aquí Líder Ramírez. El remate no pasó lejos. Probó acá Líder Ramírez. Dar directamente al arco. No pasó tan lejos esa pelota. Avisa de vuelta acá Milan. Blas Antonio. Julio César González baja con golpe de cabeza. El esférico para Lauro. O sea que era para López, pero el anticipo de Lauro. Va Ramírez. Líder que pica. Bien en la marca. Después pierde. Rotela gana el servicio de esquina el jugador. Líder Ramírez. Se viene otro cambio más. Esta vez el que prepara es Milan el cambio. Sí. Va a salir Florentín. Número 10. O 20. Se retira el 20 entonces. A marcar en inglesa. Bueno. Se retira Florentín en este caso. Ya ingresa Rafael Duré a la cancha. Se retira Lauro Florentín. Tiro libre. Jiménez levanta el centro. Atención quién llega. No pudo, nadie conecta. Intenta salir Villarenda. Balón que va a salir afuera, va a ser lateral. Se prepara otro cambio más en el conjunto del Milan. Se viene también Robert Flecha, casaca 4. Sí, Flecha va a ingresar como central seguramente. Hay que ver quién seguramente va a salir. Garcete. Que siempre el cambio Garcete por Flecha, Flecha Garcete. Hay que ver ahora cómo se hace el cambio. Pica el esférico, queda para Juan Salinas. Bien Carvajal en la marca. Presiona Fleitas. Sigue Fleitas con ese esférico. Pierna zurda de Fleitas. Bueno, es imposible, difícil. Remate tímido, por cierto. Ahí le reclama también Báez. Sí, Fleitas porque tenía a Báez ahí. Tenía que darle nomás a Báez. Pero Fleitas quiso su gol directamente al arco. Pero le salió débil esa pelota a Fleitas. Garcete saca. Es el lateral para el equipo de Villarenda. Y se va a autorizar también ahora el cambio. Sí, tira. Entonces... Bueno. No, finalmente sale Cantero. El 16. Lateral para Villarenda. Se quiere avivar aquí Milan. El asistente dice que es para el equipo albirrojo. Lugo ya juega. Salinas baja. Ahí se muestra Ramón López. Sigue. Salinas saca como puede. Rojas. Balón para Monjes. Ahora Julio César González. Que participa ahora es Dure. Balón hacia la banda derecha. Ya sale el guardameta albirrojo. Es el arquero de Villarenda que tiene la pelota. Ya juega con el pie. Para Rotela. Ahora López, anticipado por Cardoso. Lateral. Corresponde para el equipo albirrojo que, no sé,
se va quedando también Gilberto. No está siendo equipo insistente en este caso. O sea que no produce mucho en zona ofensiva. Produciendo mucho, ahí arriba ya vemos a jugadores cansados también y prácticamente no tiene cambio su equipo albirrojo hoy, o sea que esta temporada poco cambio para el equipo albirrojo. Cada jugador que tiene muchas veces no está respondiendo de la mejor manera y acá está perdiendo 1-0 por suerte. Puede remontar la próxima fecha, pero si continúa jugando así, va a ser difícil su clasificación para esta temporada. Bien, va teniendo la pelota Monjes, va a Arenda con Julio César. Flecha termina sacando a un costado ese balón. Luis Rodríguez también se prepara como posible cambio en el conjunto del representativo del Milan. El partido continúa 1-0 el resultado a favor del conjunto del Milan. Ahí tarjeta para Rojas. Y a ver, para Ramón López. 2 amonestados. Ahí se tomaron justamente Ramón y Rojas. Por eso la tarjeta para ambos. Bueno. Sí, se pone caliente el partido. Bueno, deficiencia manual. Increíble. Hasta eso le pasa. Hasta eso le pasa al equipo albirrojo. Ahora creo que se viene el cambio. Se va a autorizar el ingreso de Luis Rodríguez. A ver, ¿por quién? Por Vicente Paniagua. Sale Paniagua adentro. Rodríguez para este partido. El servicio manual de Flecha. Gana Ramón López con golpe de cabeza. Queda para Carvajal. Balón arriba. Queda para Julio César sobre la pelota. Ahora sí, Bogado. Ahí está. Fleitas que baja para Ricardo Báez que lucha. Termina punteando el jugador Jiménez. Habrá córner, habrá servicio de esquina para el conjunto de Viaranda que insiste. Bueno, acá vuelta otra pelota parada. Vamos a ver quién se encarga de esta pelota parada porque hace un error. Su tiro de esquina, el tiro de esquina del equipo albirrojo. Acá hay que ver cómo trabaja esta pelota parada. ¿Va el capitán o no? Deja para Julio César. Bien. Julio César para cumplir. González. Arriba ese esférico, atención, el arquero que sale. Termina ganando Silvino López con golpe de cabeza. El arquero que salió mal en esta oportunidad. Albino Miranda. Casi le costó el gol. Cabezazo salió mal. Lo de López. Aquí se salvó el equipo de Milan. Llegó muy bien Vigarenda. Ya sale Fernández. Queda para Luis Rodríguez. Va Luis, el arquero que sale también. Deja para su compañero. Ahora sí, el guardameta que sale también a jugar, como se dice, famoso a chulear. Y bueno, ahí termina cometiéndole falta al guardameta albirrojo. Entonces la salida que corresponde para el equipo de Vigarenda, que va insistiendo con Julio César. Flecha que saca el córner, sí señor. Habrá tiro libre de esquina. ¿Qué pasó con el micrófono, Gilberto? Acá a ver, probamos. Hizo lo suyo también ya el micrófono. Continúa este partido, señores. Ahí quiso hacer su show de vuelta a Ibarra recién. Y esto les pasa al equipo albirrojo. Bien, tenta entonces forzar una falta ahí Ricardo Báez. El árbitro dice que no pasó nada. Va a ser salida que corresponde para el equipo del Milan. Ya sale con Carvajal. De a poco va terminando el partido. Entramos a la recta final. Cerca ya el minuto 20, Gilberto. Sí, ya la última parte, los últimos 5 minutos que le queda al equipo albirrojo para que pueda empatar este partido. Pero la forma que está jugando va a ser difícil de esta manera. Bien, Rojas. Doble amarilla y Rojas, el color de su apellido, Gilberto, sí, para Armando Rojas. Acá le da mérito a su apellido, sale afuera roja, entonces, con una tarjeta roja, ahí está, valga. Si así ve, señor, así es, da mérito a su apellido. Queda con 10. Mira que es una baja importante, Blas Antonio. Es una baja importante. Sí, sin duda, es un jugador muy importante que tiene el Milan, que hace instante vio la tarjeta amarilla, la primera, sí, ahora la segunda. Así es. Sí, no era para amarilla, ¿para qué queremos engañarnos? Pero bueno, el árbitro sabe lo que hace.
Le sacó la amarilla de vuelta, entonces Porque, amarilla más amarilla es sí, igual a rojas. La última creo que tampoco era para amarilla, pero solo no sé si pasó de boca o algo, pero le sacó la tarjeta. Creo que eso comparto más con el juez porque se venían tomando, estaban ahí entre conflictos, Sí, sí. entonces ameritaba la amarilla, pero esta creo que no. Teniendo en cuenta que ya tiene amarilla, creo que por ahí el árbitro. Pero bueno, ya está la decisión. No le gusta para nada a Armando Rojas. Sí. Se queda con 10 Milan y se pierde también el siguiente partido este jugador. Así es, que es un partido importante. Bueno, prosigue el partido. Sí, señor. 21 minutos. Carvajal ahí sentido. Bueno. El árbitro que no puede autorizar todavía porque está sentido el jugador Carvajal. Sí, increíble, ¿eh? No sé si está golpeado el jugador, pero estás ahí. Puede ser que queme minuto también. 1-0, resultado complicado. Mirá si en la última le empata el equipo de Guarandá, va a ser complicado para ellos también. Y además está con 10. Ya sale Jiménez. Balón para Julio César González. Este es Rodríguez. Balón que queda en perjuicio del jugador Bogado. Bueno, Bogado intentó jugar jugada de lujo con un golpe de taco, se equivoca. Y sale aquí el líder Ramírez. Va al 38, la marca de López. Va Milan hacia la banda izquierda. Va líder, va Ramírez. Bien Ramón López. Desde el piso termina punteando. Va a ser córner. Así es, va a ser pelota parada para Milan. Esta última parte del partido. Falta poco ya para que se termine este encuentro. Habrá córner, señoras y señores. Punta izquierda corresponde para el Milan. Se va Jiménez para mandar el centro. Luis Alberto Jiménez, varios hombres ya de Milan también pisando el área. David Arendá buscando el segundo. Que podría haber sido ya un segundo tanto prácticamente para liquidar el expediente. Porque hasta aquí este 1-0 no garantiza nada. No garantiza todavía el triunfo. A ver, no pasó nada. Salida será para el equipo albirrojo, que ya va apurando las acciones. Julio César González saca largo. Queda para Fleitas. Ahí se muestra opción de pase Rigoberto Lugo. Balón para él. Ahí Rigoberto invita para que se puedan abrir, se puedan mostrarse. Julio César Monjes. Tenía sacando en cualquier parte. Ahora queda también para el guardameta albirrojo. Ya saca ese balón. Desvía Miguel Rotela. Balón que va a picar y que va a quedar para Robert Flecha. Este que despeja de primera. Bueno, no pudo alcanzar el jugador del Milan. 23 minutos ya Gilberto Brites. Así es, 23 minutos, 2 minutos y más. Se termina este partido. Se hace caliente también este último partido porque tenemos ya 2 expulsados. Uno en la banca y el otro en cancha. Los Antonio. Este es Miguel Rotela. Busca a Ricardo Báez. El anticipo fue de Manuel Fernández. Queda para Rigoberto Lugo. Garceta con golpe de cabeza termina sacando. Ahora Rigoberto Lugo. Garcete de vuelta. Lugo. Silvino López. Va hacia la banda izquierda. Silvino. Juega con Julio César González. Aguanta bien. Descarga otra vez con Silvino. Ahí Cardoso en la marca. El pase que es para Ibáñez. Era Rigoberto Lugo en este caso. Despeja la defensa. Va a ser lateral. Corresponde para el equipo albirrojo en zona de ataque. 24 minutos ya. Queda 60 segundos el partido. Salinas que desvía. Queda para el jugador Carvajal. Despeje por parte del defensor del Milan. Balón para Rotela. Este es Miguel. Va jugando con Julio César González. Se perfila y deja para Fleitas. Sobra la pelota, sigue Fleitas. Le gana muy bien el jugador Luis Rodríguez. Sale Rodríguez, se frena. Le encima 2 en la marca. Fleitas le gana. Ahí está Fleitas, golpe de taco, deja para Miguel Rotela. López. Sale muy bien Ramón. Sigue Ramón, a ver quién se muestra. Ramón que mete el centro para Salín, atención. Bien, Albino Miranda, el guardameta, digo bien, del Milan que se queda con ese esférico. Así es, quiso de vuelta atacar esta última parte del equipo albirrojo, pero va a ser tarde, va a ser la última ya de la jugada. Minuto 25, tiempo cumplido ya del partido. 1-0 gana Milan. A los 4 minutos del primer tiempo marcó el primero y desde ahí está ganando
y está sacando este resultado. Tiene la pelota aquí Vigaranda con Silvino López, falta en perjuicio de él. Y esta sí creo que va a ser la última, Sí, Gilberto. señor. Acá sí. Se tiene que ir todo Vigaranda. Acá todo se tiene que gastar el portero si es posible, si quiere buscar algo. Acá va a cargar directamente al área. Va Rigoberto, levanta el centro. Bueno, termina con un centro defectuoso. Ya está Albino Miranda, abraza esa pelota. Se queda con ese balón. Y bueno, va a terminar el partido. Así es. Va a sacar a Albino Miranda. Va a ser la última seguramente. Acá, no sé si va a dar un minuto más por la expulsión, por la falta, por la tarjeta. No, fue lo último. Bueno, terminó el partido, señores. 1-0. Ganó Milan aquí al equipo. La primera pulsada gana Milan en este partido. Arrancó hoy el partido de ida y vuelta. Próximo fin de semana se juega la vuelta. Hay que ver qué pasa en ese partido. Nosotros ya estamos cerrando Blas Antonio, agradeciendo a toda la comisión directiva, a todos los delegados de cada clubes por la confianza de siempre. Hasta aquí nosotros, Blas Antonio, cerramos la transmisión. Sí, señor. Asimismo, Gilberto, agradecimiento especial a todos los delegados, a los presidentes de cada clubes, como así también a la comisión central de este campeonato senior por la confianza siempre. De mi parte, muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de Pulsos por Más. Muchas gracias también a toda la gente que estuvieron acompañándonos en las transmisiones. Nos vamos. Así es que nos reencontramos el próximo fin de semana.